Hola gente, en este vídeo vais a ver una recopilación cronológica de todos mis vídeos hechos hacia Dallas desde el 2017 a la actualidad de manera cronológica. No he hecho una cantidad de vídeos tan desmesurada, pero sí he hecho varios a lo largo del tiempo y me parece que es interesante porque muchas de las cosas que se hablan hoy en día yo ya las veía en 2017 o en 2018 y sin embargo a pesar de ello en años posteriores acabaría creyendo en su discurso. Mucho de lo que se da a decir en este vídeo me da mucha vergüenza hoy en día. Pero también es interesante ver 7 años de evolución de la imagen de Dallas en un solo vídeo. Y cómo ha pasado de ser visto como el mayor criminal de YouTube a la mayor pobre víctima y finalmente el mayor lolgo de internet. Y también creo que me pone a mí mismo como ejemplo de que a veces, por mucho que haya escalado a alguien desde el principio, sigue siendo susceptible a caer en manipulaciones y a pesar de no formar parte de la secta, sí la apoyaba desde fuera. Para los panvisitos que veáis esto, oye, pues disfrutad de cuando defendía a Dallas. Ahí tendréis la versión del Beck que os gusta, supongo. Y para vuestro yo del futuro, pues un ejemplo de que de todo se sale, al fin y al cabo. Para el resto, disfrutad de los predicts que pasarían a futuro y disfrutad también, ¿por qué no?, de las partes en las que hago el ridículo defendiendo a Dallas para disfrutar de nuevo con mi opinión actual. En fin, dicho esto, empecemos con el contexto. Nuestra historia empieza en 2017. Nunca había hecho una crítica a un youtuber por el que dirán, ya que en esa época estaba muy mal visto, pero Dallas, Melos y Doki habían estado en una situación que vista desde fuera me parecía bastante ridícula, así que dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a comentarla. Y así lo hice. El día de hoy no les traigo un nuevo gameplay, amigos. Estos 2 días de edición han estado intensos y no me apetece repetir. Probablemente algunos penséis, pero podrías subir el análisis de Undertale, lo llevas diciendo desde enero. Esa sería una gran idea si tuviera idea de cómo analizar un puto videojuego. ¿Cuál será entonces mi opción definitiva para triunfar en esta plataforma? ¡Oh, Dios mío! ¿Lo habéis oído? ¡No! ¡Se está acercando! ¡Por favor, alejadla de mí! Bombeus Hipermateva. Probablemente ahora alguno de vosotros esté pensando que voy a empezar a hacer vídeos de salseo o mierda así y no, sinceramente ni siquiera este vídeo va a ser un vídeo de salseo. Simplemente creo que se ha creado una situación bastante cómica entre estos 3 perfectos imbéciles y nada, me gustaría comentarla, así que vamos allá. Bueno, vamos a ser un poco claros y a acabar con esto rápido. He dado un vídeo de 25 centímetros. Hola, hago este vídeo porque me siento traicionado. Melos no es el buen amigo que vosotros creéis que es, ni el que os está haciendo creer que es. ¿Qué? ¡No! ¡Melos! ¿Cómo has podido? Vamos a obviar por un momento que tengo buen gusto y que por alguna razón sigo los vídeos de Melos, soy suscriptor activo en su canal y demás. ¿En qué me afecta esto exactamente a mí? Quiero decir, es su puta vida personal, ¿a mí qué me cuentas? Aunque esto a vosotros os parezca increíble. Por supuesto que me parece increíble, Melos. ¿Cómo has podido? ¡Confiábamos en ti! Lo peor de esto es que realmente fuera de la broma, lo más probable es que esto le importe a mucha gente, pero en fin, sigamos. Aunque esto a vosotros os parezca increíble. Pensábamos que era un buen amigo y nos encontramos con una de las peores personas que nos hemos echado a la cara. Muy pocas personas han investigado lo suficiente como para darse cuenta de lo que estaba pasando. Ah, vale, o sea que si no es suficiente el circo de mierda que tenéis aquí montado de yo te mando un vídeo a ti, tú me mandas un vídeo a mí, salseo por un puto tubo, ahora es la gente la que tiene que ir a investigar vuestra puta mierda de vida privada. ¿Qué me estás contando, tío? Ay, qué mal. Esta es una situación que ha ocurrido desde hace meses, no es algo reciente, vaya. ¿Cuánto tiempo tenías pensado ocultarnos la verdad, Melos? ¿Cómo has podido? ¡Basura! Sí, muy pocos han visto como Melos ha borrado el vídeo que tenía en su canal criticando a la ex de Dallas, o como incluso se ha juntado con su partner. Mirad, ¿sabes qué? Yo creo que me bajo aquí. O sea, ¿cómo puedo seguir defendiendo a alguien con un criterio propio y que en base a ese mismo criterio tome sus propias decisiones? ¿Cómo puedo defender al semejante monstruo? O lo peor aún, como ahora se dedica a juntarse con la gentuza a la que él mismo se dedicaba a criticar antes con nosotros. Tío, estás haciendo una crítica genial, estás haciendo una crítica de puta madre, o sea...
Joder, qué personalidad, tío. Casi no parece que Dallas te haya escrito el guión. No solo ya criticó a sus nuevos YouTube amigos, que no solo era gente que me odiaba a mí, también era gente que en su momento lo odiaba a ella. Y que ella criticó conmigo, que veía muy mal sus actitudes. O lo peor aún, como ahora se dedica a juntarse con la gentuza a la que él mismo se dedicaba a criticar antes con nosotros. Te has hecho amigo de la Gentuza. gente que tú antes decías que eran puta escoria. ¿Me explicas qué sentido tiene eso? Tienes toda la razón, Dala. Esto no tiene ningún sentido, sinceramente, no lo tiene. Y quien quiera decir lo contrario, que lo diga. Se presentará contra mí, contra un juez también. Dallas no ha dicho nada porque está tan dolido que no puede ni nombrarlo. ¡Ah! ¡Me duele! Sí. No sirves para nada. No haces nada bien en tu vida. Esto Melos lo sabe, claro. Sí, esto Melos lo sabe. Todo el mundo sabe que Dallas no hace nada bien en general. Bueno, todo el mundo. Cualquiera que tenga un coeficiente intelectual superior a 22. Es decir, cualquiera que no sea pambisito. Como tú. Pero ¿sabéis qué? Yo no me voy a callar y yo sí que lo voy a contar. No puedo aguantar más ver sufrir a Dallas. Y eso me duele. Estoy súper enfadado por todo el daño que nos ha hecho Melos. Pero ¿cómo te atreves? Es uno de los mentirosos más grandes que he visto en mi vida. Tras la actuación de Hollywood que acabas de hacer, quizás no estás en posición de llamarle mentiroso a nadie. Un buscafamas y un mal amigo que solo ha estado con Dallas y conmigo por interés. Mira, ahí te doy un punto. Es cierto que Dallas, a pesar de ser un trozo de mierda, tiene cosas que ofrecer, ¿no? Entre ellas, pues su fama, su influencia. Bueno, tiene cosas que ofrecer. Pero tú, que se ha aprovechado de ti. Ay, ¿tú quién eres, tío? Me he escrito un texto para este vídeo porque la verdad es que estoy cansado. Y simplemente creo que si hablo sin más, tal vez no me vayan a seguir las palabras. Así que disculpadme porque hoy no estoy bien. No voy a tratar de engañaros. Dallas Review, también conocido como Daniel Santomé, es uno de los youtubers más grandes e influyentes a nivel de habla hispanohablante. ¿Eso por qué ocurre? ¿Por qué pasan este tipo de cosas en esta plataforma? Porque el buen gusto no abunda demasiado. El único que pone cosas más o menos interesantes es el Back the Fuck. No creo que esto sea muy buena publicidad, pero menos da una piedra, Hace unos 4 o 5 años yo era fan de Dallas. Esto es algo que suele extrañar bastante a la gente que me conoce personalmente, pero nunca ha visto demasiado YouTube. Y eso, amigos, es porque vosotros solo habéis conocido al Neo Dallas. Yo no daría nada por ninguno de vosotros, porque no os conozco y no me importáis una mierda. ¡Viva México! Crítica a Dallas. Como podéis ver, este señor ha hecho muchos cambios desde que empezó con su canal hasta el día de hoy. Sería muy fácil ponerme a hablar de salseos y de sus movidas con sus exnovias y todo ese rollo, pero en este vídeo solo voy a hablar de su cambio en el contenido, así que... ¡cambio en el contenido! El canal de Dallas Review en 2012 se podía resumir en animaciones, sketches y críticas. Normalmente los youtubers suelen tender a hacer vídeos bastante malos en un principio y ir evolucionando a lo largo del tiempo. Sin embargo, en su caso es todo lo contrario. Lo que en un primer lugar podía ser un contenido mínimamente creativo, con ciertos dotes incluso artísticos, ha pasado a ser entretenimiento para niños de 8 años. Os pongo un ejemplo. Comparad esto. Desperté hace 10 años y te vi a ti. Sabía quién eras. Después, miré los pulgares de mis manos. Con esto. Hola, buenos días y bienvenidos a un vídeo con mi buen amigo Doki. Di hola, Doki. Mirad, entiendo que el tema de la calidad en YouTube es algo muy subjetivo, pero es que esto es una puta mierda, lo mires por donde lo mires. Teniendo en cuenta que el tema Dallas ya está más que muerto y que seguir con este vídeo me está dando mucha pereza, os voy a dejar
a Dallas criticándose a sí mismo, ¿ok? Dallas criticando a Dallas. Es que si yo cobrara lo que vosotros cobráis, grandes youtubers, por cada vídeo, es que ya me habría comprado 4 cámaras, hubiese contratado gente. Ya veo, Dallas. La verdad es de decir que tus vídeos desde 2046 a la actualidad han mejorado bastantemente. Si cobras tanto, ¿por qué sigues haciendo puta basura que cualquier crío puede hacer? Eso, ¿por qué sigues haciendo puta basura que cualquier crío puede hacer? Perdón, me he dejado llevar. No sé ni por qué lo pregunto, evidentemente yo lo sé. Tú piensas, bueno, si estoy cobrando millones de euros por hacer una puta mierda al mes, ¿por qué me voy a curar los vídeos si estoy cobrando lo mismo? Pues esa es la mentalidad que voy a adoptar en unos 3 años aproximadamente. Oh no, chicos, ¿estáis oyendo eso de fondo? Creo que Dallas va a responderme. Diantres, si aún no he subido el vídeo, ¿cómo es esto posible siquiera? Hoy iba a ponerme a grabar un vídeo como los de costumbre. Divertido, si te ríes pierdes. Pero había algo que me estaba rondando la cabeza todo el rato y que no podía parar de pensar en ello porque la verdad es que me impactó. La verdad es que me molesta. No sé cómo titular este vídeo, pero es importante que lo veáis todo hasta el final para que entendáis bien lo que os quiero explicar aquí. Hace poco vi en YouTube un video que ponía, ¿cuál prefieres? ¿El Dallas de 2017 o el Dallas de 2012? Y yo me planteo, ¿has visto siquiera mis vídeos de 2012? ¿Yo? No. ¿Qué va? Tío, no puedes acabar todas las bromas con zoom y distorsión, no tiene gracia. Quiero comentaros algo que no sé si habréis visto o si vosotros mismos padecéis de ello. Yo lo llamo el sentimiento hipster de YouTube y consiste en que cuando ves un canal empiezas a decir antes era mejor. Es como que de alguna forma es guay. Y el premio, la excusa más estúpida para argumentar que tus vídeos actuales no son una puta mierda, es para Dallas. Pues ¿para quién va a ser si no? Para Dallas, pedazo de imbécil, lee el puto título. En serio, Dallas Review, ¿no se te ocurre una excusa mejor que tacharnos a todos de putos hipsters? Quiero decir, no es como que vayas a coger un mal ejemplo después para defender tu argumento. ¡No! Mira, Dallas, si quieres buscar vídeos malos de tu pasado, ¿qué tal este? La tía se dedicó a restregarle el culo contra la polla, básicamente. Y yo si fuera el novio, sinceramente, yo si fuera el novio de esta tía, le daba una paliza. O sea, el bitch slap y cortar con ella no se lo salva. Como podéis estar viendo ahora mismo, simplemente es exactamente lo mismo que hago ahora, pero con mucha menos edición. No estoy tan cómodo hablando a la cámara como puedo estar ahora en cualquiera de mis otros vídeos. Me sentía menos cómodo, menos suelto. Ahora todos mis vídeos son improvisados, pero todos los vídeos en esta época tenía un guión hecho para cada una de las cosas que hacía. Conclusión. Bueno, Dallas, a pesar de que haya sido demostrado que eres un machista, violador, pederasta, follacabras y follacabezas de bebés, no sé, tío, por lo menos haz un contenido que mole. Ahora que tienes la pasta de sobras y los suscriptores de sobras a los que hacerles llegar tus cosas, no sé, tío, intenta hacer algo más guay. Te lo digo como antiguo suscriptor de tu canal. ¿Cuál prefieres? ¿El Dallas de 2017 o el Dallas de 2000? Vayamos a otro punto en el que creo que miente, la historia del botellazo. Para los que no estéis muy enterados, Wismicho hace más o menos un año agredió a un tío dándole un botellazo en la cabeza. Él expone en su vídeo que fue en defensa propia porque el otro le estaba cogiendo del pecho y amenazándole. Me agarra, ¿vale? Y me dice, o te vas de mi puta casa o te parto la puta cabeza. Tras esa amenaza me cagué de miedo y como el tío me tenía agarrado, no se me ocurrió otra cosa más que soltarme dándole con lo primero que tenía en la mano, que era una botella. ¿Por qué creo que miente? Bueno, bastante simple. ¿Qué sentido tiene? Sí, lo sé, estoy utilizando a Dallas como ejemplo para desacreditar a Wismichu, pero en serio, escuchadle, tiene sentido. No hace falta ser físico nuclear para saber más o menos los movimientos que puedes hacer con una botella, pero os voy a poner en situación. Imaginemos que me están agarrando del cuello y yo voy a darle un botellazo a alguien. Algunos movimientos que podrían surgir serían así, o darle con el propio culo de la botella, en caso de que se encuentre muy cerca tuyo, o puede que también fuera con el propio lateral de la botella en su cara, y que impactase en su cara o en el lateral de la cabeza. Pero, ¿cómo es posible exactamente que la herida del chaval esté por detrás de su cabeza? Os invito a comprobarlo en casa vosotros mismos, poneos con un amigo, con quien sea, que uno te agarre así y veáis si os da el brazo capacidad para pasar
toda la forma de la curva hasta dar justo detrás de la cabeza. Ni siquiera es el movimiento natural. Sé que quizá usar un argumento de Dallas en contra de Wismichu a muchos de vosotros os hará perder credibilidad en lo que digo, pero si no tenéis en cuenta que es Dallas el que lo dice, realmente tiene mucho sentido. A raíz de mi vídeo de Wismichu, muchos me habéis estado preguntando que qué opino de Dallas. Algunos pensabais que era pambisito hasta que descubristeis la crítica que le dediqué en su día, pero lo que muchos no sabéis es que de 2012 a 2014 yo sí era un pambisito, aunque Dallas en esa época no llamaba así a sus fans. Supongo que ahora mismo os preguntaréis por qué dejé de serlo, pero para averiguarlo antes debemos empezar por el principio. Estas fueron las primeras palabras que escuché salir de la boca de Dallas. Si te digo que a YouTube se suben 7 años de contenido cada minuto, ¿cómo te quedas? Wow. En este vídeo Dallas se quejaba de cómo muchos youtubers, aun teniendo un contenido basura, tenían detrás a una legión de fans dispuestos a dar su vida por su ídolo. En un primer momento recuerdo que incluso llegué a darle dislike porque se metía indirectamente con el Rubius, y lo sé, es muy penoso, pero bueno, tenía 15 años. De todas formas, algo en él me había llamado la atención, no era como el resto de youtubers, así que decidí meterme en su canal. Una vez dentro reafirmé lo que estaba pensando, este tío tenía un estilo muy diferente al de la gran mayoría. Incluso si muchos de sus vídeos tenían establecidos el formato típico de crítica con cámara, se notaba que él ponía de su parte, no quería ser un youtuber más. A día de hoy prácticamente no he visto a ningún youtuber que se dedique a las críticas, que haga críticas tan buenas como la que en su día le hizo a Auronplay, por ejemplo. Pero Dallas ni siquiera era un canal de críticas. Tenía muchas animaciones en las que expresaba sus ideas, ya fuese simplemente opinando bajo una animación, contando una pequeña historia con una moraleja al final, o simplemente haciendo gags de comedia. Por otra parte, también se animó a comentar temas sociales, y eso al menos para la época no era algo que se hiciese en YouTube, al menos no demasiado. En esa época le llovían críticas por sus opiniones, ya que según mucha gente él no estaba lo suficientemente informado para hablar de ciertos temas. Y realmente a día de hoy no sé quién tenía la razón. No me he parado ni me voy a parar a investigarlo, pero sí mantengo que la forma de expresarse de Dallas era más entretenida que la de los demás. Pero oh amigos, todo esto pegó un cambiazo con el tiempo. Las animaciones, fuera. Las críticas, fuera. Hablar de temas interesantes sobre el mundo, ¡oh, no! Con el cambio del contenido, pues Dallas me dejó de interesar y tal. Hasta que un día... ¡oh! Pero... ¿por qué me empieza a interesar el salseo? Si toda mi vida he estado en plan... joder, tío, puto sálvame y tal. ¿Por qué me estoy viendo 40 minutos de este vídeo? No... ¿Por qué? ¿Por qué he tenido que...? No... Bueno, en resumidas cuentas que me volvió a interesar porque... A la gente le encanta ver cómo se insultan, cómo se apuñalan, se sacan los ojos. Ah, sí, Dallas. Me encanta ver eso. Keep up the good work. Sí, Dallas me volvió a interesar gracias a sus polémicas. ¡Wow! ¡Qué sorpresa, amigos! Increíble acontecimiento, ¿verdad? Seguro que soy al uniquísimo que le ha pasado esto. Seguro que esto no le ha pasado a nadie más. Su contenido realmente ya no me interesaba una mierda. Es que esto es una puta mierda, lo mires por donde lo mires. Y desde 2016 solo he estado ahí para ver sus dramas. A raíz del vídeo de Wismichu, muchos me habéis estado preguntando que de qué lado estoy y demás. Y sinceramente, no me la podría sudar más quien tenga razón o deje de tenerla. Mirad, deberíais enfocar el salseo de esta forma. Tomáoslo como si fuese un show, como si fuese un reality de ficción. No os metáis en el bando de nadie porque no os estáis haciendo ningún bien a vosotros mismos. Disfrutad del espectáculo y a tomar por el puto culo, tío. Si queréis apoyar a alguno de los dos porque creéis que se siente mal, de acuerdo. Pero no os metáis en una batalla campal con otra persona que opina diferente a vosotros porque no vais a solucionar absolutamente nada. Si queréis que me moje, os diré que en ocasiones he pensado que Dallas tenía la razón y que en ocasiones he pensado que Dallas no la tenía. A lo largo del tiempo he ido cambiando varias veces de opinión. Ahora mismo, con la de folladitas que ha metido Dallas en los debates, pienso que tiene la razón. Quizá no en todo, pero sí en una grandísima mayoría. Todavía más habiéndome tragado el vídeo definitivo, en el que por cierto expone lo mentiroso que puede llegar a ser Wismichu. Supongo que muchos estaréis escépticos, pero en serio, si no os habéis visto el vídeo, miradlo. Yo pensaba que Dallas no tenía razón y en efecto la tenía. O al menos eso parece. Muestra pruebas judiciales, pruebas en vídeo, contradicciones de Wismichu y Ingrid, en fin. Es bastante sólido lo que ofrece.
Pero ¿sabéis qué es lo mejor? Que si algún día se evidencia que Dallas es un puto mentiroso, violador, follacabras y folla de cabezas de bebé, salir a dar exactamente igual porque no estoy de su puta bando y tengo mi propia opinión. Así que pase lo que pase, voy a salir ganando. Dejad de meteros en putos bandos que no darían una mierda por vosotros. Bueno, quizás no darían una mierda por vosotros individualmente, pero quizás a nivel de todos los suscriptores, pues sí que darían algo porque les generáis mucho dinero. Hey. Eres una puta escoria asquerosa. Das puto asco. Hola chavales, sí, este canal ha pasado de ser un canal de críticas a un canal de salseo. En este vídeo voy a dar mi opinión personal. Bien, ahora sí, empecemos, ¿no? No sé. Dallas, Miare y Asgore, 3 de las... Asgore, sí, Asgore. Dallas, Miare y Argos han sido las estrellas en cuanto a lo que se refiere en drama en YouTube últimamente. Como siempre, cuando pasan todas estas putas mierdas hay bandos y bueno, unos apoyan a Dallas y otros apoyan a Miare, pero tranquilos, aquí estoy yo para darme de hostias con ambos. ¡Out! Como bien sabréis los que hayáis visto mis críticas, me gusta analizar las cosas cronológicamente. Creo que el mayor error que han cometido los youtubers que han hecho críticas al respecto de este tema es que no han tenido en cuenta el pasado y han dado la conclusión a raíz de lo que ha pasado últimamente. Y eso no tiene por qué ser malo per se, pero si le das vueltas al pasado, pues creo que te puede quedar una crítica más completa. Así que eso es lo que voy a hacer, analizar el pasado para tener una mejor perspectiva del presente. En primer lugar tocaremos el punto del maltrato de Argos. Miare en su día dijo esto al respecto. Pretende que devolvamos al perro a una persona que no se ha ocupado de él, que no se ha interesado por él, que no lo ha querido nunca, que quería regalarlo, que quería incluso abandonarlo. Hasta este punto es la palabra de uno contra la del otro. Miare está convencidísima de que Dallas odia a su perro y bla 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 bla. Pero Dallas dice todo lo contrario. Miare tiene capturas por su parte y Dallas tiene por su parte vídeos en los que él está con el perro y están muy bien. Argos. Está durmiendo el hijo de puta. Por parte de Dallas, él puede decir que Miare ha hecho capturas falsas y por parte de Miare, ella puede decir que Dallas estaba haciendo el paripé. Y sinceramente ambas me parecen igual de creíbles. Pero hablemos de maltrato físico. Que él mismo ha reconocido públicamente que le pegaba, que hizo que el perro estuviera traumatizado durante un montón de meses. No podía entrar ningún hombre a mi casa porque mi perro se ponía histérico e intentaba atacarle, porque mi perro vivió toda la situación que había en esa casa y vio cómo me trataba mi expareja y las cosas que me hacía mi expareja, por lo que durante un año y pico, hasta que no conseguí reeducar al animal, el perro no dejaba que ningún hombre se me acercara. De hecho, le gruñía hasta a mi padre, por miedo a lo que me fuera a hacer. Ajá, entonces, ¿cómo explicas esto? Hay una foto en mi Instagram que estoy en casa de Miare y con el perro, porque había ido a su casa a dejarle unas cosas que se había dejado ella en mi casa. Así que si yo era tan terrible maltratador con ella y con el perro, primero de todo, ¿por qué dejarme entrar en la casa? Segundo, ¿por qué dejarme tumbar en el sofá con el perro? Y tercero, ¿por qué sacarme una foto además? ¿Veis que el perro está intranquilo o algo así? ¿Que está sobando con su cabeza puesta en mi paquete? Esto se supone que es posterior a lo que dice Miare, es decir, que el perro no se acercaba a nadie, pero sin embargo se acercaba a su maltratador y de hecho se apoyaba en su paquete. Muchas personas, como el propio Javi, han dicho que bueno, tú puedes maltratar a tu mascota, pero esta después puede venirte detrás y pedirte cariño. Los animales no son rencorosos y ya le puedes pegar una paliza que al día siguiente o horas después el perro, si tú le pides una foto, el perro se va a hacer una foto contigo cariñosamente. La incongruencia aquí es que Miare dice que su mascota tenía miedo ya no solo a su maltratador, sino a los hombres en sí. Todo esto ocasionado por los traumas que suponía ver a Dallas metiéndole palizas tanto a ella como al perro. Un perro con estas características no se pondría encima de su maltratador. Me podría creer la historia si el tema fuese que Dallas le metía palizas al perro, pero el perro después, como es tan cariñoso y también, yo que sé, tienen corta memoria, pues aún así siguen queriendo a sus maltratadores, pero no es el caso, el perro se supone que estaba traumado. Así que sea cual sea el caso, Miare miente por un lado o por otro. Esto no prueba que Dallas no haya podido maltratar a Argos, pero sí es una prueba casi concluyente de que Miare es capaz de exagerar su versión de los hechos para apelar a las emociones del público, cosa que todos sospechamos que hace Dallas. ¿Eh? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Por otro lado, Dallas se defendía diciendo lo siguiente. Yo maltrataba al perro. Si yo hubiera maltratado al perro, ¿vale? Para empezar, le hubiera dejado alguna marca visible, como que, yo que sé, le rompiera un hueso o que lo dejase ciego de un ojo. Esto no es una prueba concluyente de absolutamente nada. Tú podrías haber maltratado perfectamente a ese animal y no hacerle ninguna marca y bueno, es que no le he hecho ninguna marca, o sea, no ha habido maltrato aquí de ningún tipo. Hay un pequeño punto extra en el que parece que Miare miente y es en el siguiente. Ella dice que Dallas nunca se ocupó del perro. No se ha ocupado de él,
que no se ha interesado por él. Sin embargo, en este mismo vídeo muestra la siguiente captura. Os leo. Dallas dice: en fin, ¿y por qué no volvéis los dos y te haces tú cargo de todo lo que haga el perro? Y ella responde: pero si te lo ofrecí ayer, te dije que yo me encargaba de reeducarlo y aún así te estresaste. A lo que él responde: no, me refiero a que el perro es total y absoluta responsabilidad tuya. Lo cual nos da a entender que el perro fue en algún momento responsabilidad completa o parcial de Dallas. El perro supuestamente lo habíamos adoptado entre los dos, pero yo me encargaba de toda la parte sucia del perro. Y con toda la parte sucia me refiero a sacarlo a pasear la gran mayoría de veces. Pues lo cierto es que un sitio que me gusta mucho para relajarme, entre comillas, es irme al bosque de noche con mi perro. Esto probaría que Miare ha mentido en este punto, que repite una y otra vez en el vídeo, que Dallas nunca se encargó del perro y que ella era la que se encargaba. Pero por otro lado, si la captura es real, tenemos al propio Dallas diciendo que no quiere responsabilizarse nunca más del perro, con lo cual no le quiere. Aunque de todos modos podría ser una captura parcialmente editada, así que sacad vuestras propias conclusiones. Volviendo al tema del maltrato, hablemos de bofetadas. Que el que le tocaba darle una bofetada al perro cuando había roto algo importante de la casa era a mí. Dallas dice no haber maltratado al perro, pero sí haberle dado una bofetada a modo de castigo. Si bien me parece feo en sí el darle una bofetada a un animal, aunque solo sea para castigarlo, no es lo mismo que darle una paliza por tu propia diversión. Para mí todo esto depende de la cantidad de golpes, el motivo por el cual se los das y la intensidad. Sea cual sea el caso, técnicamente es maltrato. Por mucho que él trate de decir lo contrario en el debate con Javi. Mira, te voy a decir lo que es un maltrato. Maltratar es hacer algo continuado con la intención de provocar un efecto psicológico en esa persona, o en este caso un animal, como para dejarlo con traumas. Sin embargo, en la definición oficial de maltratar no dice absolutamente nada de que el daño tenga que ser continuado o que tenga que dejar traumas. El simple hecho de pegarle una hostia a un animal, aunque sea una hostia correctiva, ya es maltrato de por sí. Por otro lado, aunque técnicamente lo sea, creo que todos estaremos de acuerdo en que no es ni por asomo lo mismo pegar una paliza a tu perro que un golpe correctivo puntual. Para mí todo esto depende de si estas capturas son reales o no. Y le dice: después le he metido una paliza con el zapato por morderme, pero no intentó morderme más. Y mi madre dice: una paliza, pobrecillo. Este usuario hizo un vídeo en el que presuntamente demostraba que sus capturas eran falsas. Ahora os pondré en pantalla una captura del vídeo de Miare en el que enseña una conversación desde el móvil de su madre con Dallas, en el que ha hecho la búsqueda de WhatsApp y ha escrito la palabra paliza. La ha buscado y sale en amarillo paliza. Pero si os fijáis, justo encima, dos mensajes por encima, pone también paliza y no está subrayada en amarillo, no está resaltada en amarillo. Lo que hace WhatsApp en la búsqueda es resaltar todas las palabras, todas las búsquedas que coincidan con lo que tú has escrito. Pondré lo mismo que él me ha puesto para que veáis que funciona exactamente de la misma forma. En respuesta a su vídeo apareció esta usuaria, la cual dejó en claro que esto solo es un error de WhatsApp. Lo que le pasó a ella es que le dio aquí, y es que solamente se marca la última. Y es un bug de WhatsApp. Si bien esto no prueba que la captura no sea falsa, sí que desmienta a todas las personas que decían que la captura era falsa por ese error. Así que todo esto ya es cosa de que saquéis vuestras propias conclusiones. A no ser... El otro día estaba en la calle tan feliz y de repente viene una chica y me dice: oye, ¿tú eres la ama del galgo? Y yo en plan, sí. Y me dice: ¿y qué le hacéis al perro? Y me quedo como... ¿Perdona? No, es que yo he oído que el perro grita un montón y llora y golpes y no sé qué. Total, que la tía empieza a acusarme, ¿vale? De que le pegamos al perro. A más de uno le ha pasado esto de tener un vecino hijo de puta que amenaza con denunciar, porque la tía llegó a amenazarme con denunciarnos por maltratar a un perro al que, obviamente, no maltratamos. Vaya, vaya. Podrías haber empezado por ahí, Miare. A ver, en cuanto a esto, Miare dijo en su día que se sentía como obligada a no desmantelar a Dallas o algo así. No recuerdo muy bien qué dijo y no voy a buscar el tweet porque sinceramente tengo la cabeza frita de buscar putos tweets. Pero siendo honestos, al menos en mi experiencia personal, si te sientes condicionado a la hora de hablar de un tema, directamente lo evitas. No cuentas la versión totalmente opuesta de ese tema con pelos y señales y haciendo un acting que te cagas. Para mí el resumen de toda esta historia es que Dallas sí le pegaba al perro, pero le pegaba a modo de correctivo y de forma quizá moderada, cosa que desde luego no me parece bien. Lo que tampoco me parece bien de parte de Miare es que tratase de hacer quedar a Dallas como algo mucho peor de lo que es realmente. Aun con todo esto, esta es mi opinión, no mi versión de los hechos. Yo no estuve ahí y no intento defender ni a uno ni a otro porque no sé quién tiene la razón realmente. Puedo intuir ciertas cosas y de ahí este vídeo, pero en realidad no puedo afirmar nada de lo que he dicho porque yo no estuve ahí y no tengo ni idea de lo que pasó. Y esto último
deberíais aplicároslo todos los youtubers y sobre todo el fandom, porque os lo juro, me flipa la cantidad de gente que habla de estos temas como si ellos fuesen aquí los testigos principales, ¿sabes? Ellos vivieron toda la historia desde dentro. Por mucho que os guste un youtuber u otro, no tenéis ni idea de lo que pasó entre Dallas y Miare. Podéis hacer investigación, al igual que he hecho yo, pero no podéis afirmar que uno ha hecho algo o que el otro ha hecho lo que sea, a no ser que lo hayáis visto o directamente uno de los dos os lo haya confesado a vosotros. Pero vamos, que dudo mucho que Dallas y Miare vayan confesando sus errores a 8.000 millones de fans, ¿sabes? Tenéis que tener en cuenta que tanto uno como el otro harán las mentiras lo más creíble posibles para joderse mutuamente o para salvar el culo. Y vosotros corréis como cabrones con tal de defender a uno o al otro, sin tener ni idea de si lo que dicen es cierto o no. Porque que algo sea muy creíble y sólido no quiere decir que sea cierto, por mucha confianza que le tengáis a ese youtuber. Obviamente podéis creer que uno de los dos tiene la razón, pero nunca lo podréis afirmar al 100%. Y eso es lo que hacéis una y otra vez. Sinceramente, los que hacéis esto o tenéis las cosas muy claras o es que sois muy tontos. Hoy estoy demasiado edgy, amigos. Les pido disculpas, esto no volverá a suceder. Muy buenas, perros. A ver, sé que igual no llego con tempranía a esta fiesta, pero me habéis preguntado muchos mi opinión, así que voy a darosla. En realidad nadie me ha preguntado. Hace un par de días hice un vídeo hablando sobre si Dallas había maltratado al perro o no. Pero el tema que tenemos hoy entre manos es algo distinto. ¿Cuál de estos dos señores debería tener al perro? Let's find out. Mucha gente dice respecto al tema de Dallas y Argos que esta vez Dallas está realmente afectado, y esto se debe a este vídeo. Muchos habéis notado que llevo últimamente una racha en los últimos meses de subir bastantes pocos vídeos. Vale, ¿sabéis lo que hacen los youtubers cuando van a hacer un vídeo serio, no? Que suspiran dramáticamente antes de empezar. Pienso que estoy cogiendo depresión. Lo que os voy a decir ahora es una opinión extremadamente subjetiva, pero me cuesta mucho creerme a Dallas cuando se pone modo victimista dramático. De hecho, recuerdo incluso una época en la que sus salseos me dejaron de interesar porque todos sus vídeos eran de este estilo. Tiempo después me volvieron a interesar cuando se abrió Dallas sin filtros y se puso modo samurai. Eres una puta escoria asquerosa, das puto asco. Pero es que cuando me viene con estos lloros, sinceramente no me lo creo. Ha superado que su mejor amigo le traicione, ha superado que su exnovia le traicione y ha superado que millones de personas le insulten día a día. ¿De verdad eres tan bueno y tan animalista y tan... yo qué sé, para que te plantees si tienes depresión porque has perdido a tu perro? Todos queremos mucho a nuestras mascotas. Sin ir más lejos, mi antigua gata está en casa de mi madre y hace como un año que no la veo. Y claro que la echo de menos, pero no por ello voy a coger depresión. Y vale, sí, supongo que habrá gente que habrá perdido a sus mascotas y por ello le haya dado depresión. Pero en este caso, no me lo creo. Dallas es una persona muy fuerte, con mucho aguante y que ha pasado por cosas peores que esto. Y además que el siguiente vídeo del perro está tal que así. Tus datos ya están localizados. Son rápidos, ¿eh? Venga, besos. Es la viva imagen de la depresión. Yo siempre dije que todo esto que me estaban haciendo era parte de una venganza, que a ella no le importaba realmente el perro y lo hacía para tratar de hundirme más. Y lo demostré, creo, en el momento en el que dije públicamente que la dejaría a ella ver al perro cuando ella quisiera, a través de un mediador o como fuera. Era algo que iba a cumplir sí o sí, pero ella no quiso. Y eso demostró más que evidentemente que no le importaba. Otro punto en el que no estoy de acuerdo. A ver, sí, todos estamos de acuerdo en que Miare hará cualquier cosa con tal de joder a Dallas. Pero que a Miare no le importa el perro, ¿estás seguro de lo que dices? Tú mismo has dicho en directos que sabes que Miare trata bien al perro. De hecho, lo has dicho en estos propios vídeos. O por lo menos no niegas que sea así. Ni siquiera me cae bien Miare, pero creo que todos estamos de acuerdo en que Miare quiere muchísimo a ese perro. Quizá el problema aquí sea que pasear al perro de aduana en aduana, pasando de un país a otro durante horas y horas y horas encerrado, no es, digamos, el mejor trato que puede recibir un animal. Esta es la intro de J Pelirrojo. Bueno, chavales, que tengo pereza y ganas de irme a dormir. Seamos honestos, a mí me la suda el paradero de Argos. O sea, espero que esté bien, pero sin más. Mueren millones de perros y tal. Uf, se me está yendo de las manos. A ver, temas a rebatir de unos y de otros. Miare, es evidente que no has perdido al perro, ¿vale? O sea, asúmelo y tal. El perro ese no se pierde. Denúnciame si quieres. Yo qué sé, me da igual, tengo sueño. Dallas, esto es evidente que lo haces para joder a Miare. He tenido noticias de dónde está el perro de Miare. Da la casualidad de que está justo en la misma ciudad donde vive ella. No, coincidencia. O sea que muy bien, no sé, cada uno tiene sus tendencias. Algunos pues queremos ver a nuestra ex morir y pues recuperar a nuestro perro, que también pues si pilla de camino, pues por qué no, ¿no? A ver, Dallas, igual deberías, no sé, hacer un poco de examen de conciencia. Esos 10.000 euros igual, pues no hace falta
que los des, ¿sabes? No, o sea, quiero decir que está muy bien, ¿no? Que pues, hostia, quiero recuperar a mi perro, tal, una recompensa. Y bueno, pues es que en verdad, en parte tiene sentido, ¿no? Porque dices, todo el mundo pone recompensas por su perro, pero yo qué sé, tío, pon 200 euros, ¿qué te parece? ¿Y por qué dólares, ¿Qué pasa? ¿Vas de guay o algo? No sé, tío, es que os montáis unos putos jaleos que yo de verdad no lo entiendo. Oh, voy a dedicarle un vídeo a mi exnovia sin decir su nombre para que la gente pueda creer que me refiero a varias de mis exnovias. Pero que esto solo lo hago para recuperar a mi perro, ¿vale? O sea, what the fuck. Y quien ose cuestionar que esto lo hago para recuperar a mi perro es un pobre desalmado triste y un cerdo metiche. Ah, por cierto, por si lo queréis saber, la dirección de los padres de Miare es esta que os pongo en pantalla, ¿vale? Lo digo por si queréis ir y mearos en su puerta o algo. ¿Y por qué no recordar esta gran historia que os voy a contar? Un perro no es lo mismo que un hijo, dijo el Javier Oliveiriki. Nos vemos, señores. ¡Ay, me dio corazón en el comentario! ¡Gracias, Javi! A ver, vamos a hablar un poco seriamente o algo, ¿no? A ver, el perro no se lo debería quedar ni uno ni otro por ser propietario o dejar de serlo. El perro se debería quedar, obviamente, con la persona que más le quiera. Sinceramente, no creo que la desaparición del perro sea una desaparición como tal, sino que Miare lo tiene con un amigo, un familiar o lo que sea. Es mi opinión. No sé si es así, no estoy acusando a nadie, ¿vale? Lo de que me denunciéis es broma, tengo que explicarlo, no sé, no sé hasta qué punto la ley... En fin, creo que es evidente que una persona que quiere tanto a su perro y que su perro le quiere tanto de vuelta, no perdería con tanta facilidad a su mascota. Más bien me da a mí que lo tiene escondido para poder verlo, ya que si lo tiene Dallas tendría que pasar por aduanas y sería un proceso bastante complicado, por no hablar de que tendría que seguir teniendo contacto con Dallas, cosa que ella no creo que esté muy dispuesta. También hay que añadir que es particularmente sospechoso que justo cuando van a mandar a tu perro con tu exnovio se te pierda, siendo un perro tan leal, etc. Pero no es una acusación, ¿vale? Simplemente es una opinión fundamentada en los hechos y demás, las observaciones y esas cosas, pero no es una acusación, ¿vale? Que tenga que explicar estas cosas, tío, es que, wow. Me flipa. Por otro lado, creo que Dallas exagera muchísimo a la hora de decir que Miare no quiere a su perro y demás. Creo honestamente que todo esto lo hace para hacerle daño a su ex y de paso recuperar a su perro si es que realmente lo quiere, que no lo sabemos. Y bueno, la verdad es que esto está bastante feo, Dallas. Aunque muchas gracias por ayudarme cuando Wismichu casi me tira al canal. O sea, esto no tiene nada que ver con... ¿no? Seguimos siendo copytronquis del YouTube y tal. Por otro lado, lo de que Dallas está intentando joder el estreno de la peli de Wismichu, no sé yo. Yo creo que en caso de ser así, lo haría por joder a Miare más que a Wismichu. Ya que si ahora quiere hacer una entrevista, pero hay un tío que tiene 8 millones de suscriptores que la llama asesina de perros, pues está complicado hacer una entrevista en condiciones con esa persona humana que gane dinero, remuneración, la sanidad pública, remuneración de la renta, un caballo. No sé, chavales, yo veo a la Miare esta que está contra las cuerdas, pero... ¡Ey! ¡Atentos! Comunicado oficial de Miare. Dallas, tío, estás jodidísimo. Te voy a denunciar. Estás perdido, me has difamado. ¿Has dicho que yo he asesinado a un perro? O sea, Dallas Reviewa. ¿Cómo te atreves? ¡Jajaja! ¿Pero qué dices, mi arecita bonita? ¿Cómo iba a hacer yo esto? No pretendía. Bueno, en realidad sí. Ahora en serio, ¿no os parece curioso que Dallas no haya dicho nada al respecto? O sea, igual esto a nivel legal se lo impide algo o lo que sea, ¿no? O sea, igual Dallasito está jodido en esta situación. Hay otro asunto pendiente y es el tema de que hay gente que le dice a Dallas: ¿por qué no pones tú los carteles? ¿Por qué no te vas a España ahí a trabajar como un hombre fuerte que eres? A ver, yo entiendo este punto de Dallas y es... ¿por qué no invocar a mi legión de suscriptores que ya están en España y que de hecho puede que algunos sean del pueblo o de lo que sea donde está el perro? ¿Por qué tengo que ir yo a poner carteles ahí con puño de hierro? O sea, está complicado, chicos. A ver, hay que asumirlo, ¿vale? O sea, si tienes una puta legión de personas que se pueden situar en toda España y quieres encontrar a un perro, es evidente
que decirles, hey, poner carteles ustedes, mirad vosotros, tenéis los ojos bien abiertos. O sea, son miles de personas tirando a millones incluso, o sea, quiero decir. Y hay también otro tema, el tema de por qué lo has hecho público ahora y no has hablado antes. Bueno, a ver chicos, también tenéis que entender que si el tío ha estado haciendo una investigación por su propia cuenta y tal, pues eso, o sea, hacer esto es hacer drama público y tal, y si lo llevan privado mal y si lo llevan público mal, ¿sabéis lo que os digo? Que probablemente no ha hecho ninguna investigación y se ha estado tocando los huevos haciendo debates y demás, pues sí, probablemente, pero tampoco sabéis si lo ha hecho o no, ¿sabéis lo que te digo? O sea, lo ha llevado ahí en secreto, ¿sabes? En plan sigiloso por las sombras. Finalmente hay una excusa muy repetida que ya lo desmentí el año pasado, y es diciendo una y otra vez que el perro en realidad es de mi ex y que no está su nombre porque en su momento mi ex era menor cuando adoptamos, que tenía 17 años. Eso no es verdad. Eso sí es verdad, amigo mío, y aquí tengo pruebas de sobras. Factores más importantes a considerar si quiero adoptar un perro. Edad, debes tener 18 años. Condiciones generales de adopción. No damos en adopción animales a menores de edad. Requisitos para adoptar a una mascota. Ser mayor de edad. Requisitos para adoptar a un perro. El primer requisito es ser mayor de edad. ¿Cómo adoptar un perro gratis? Requisitos, ser mayor de edad. Dallas, tío, ¿por qué dices mentiras? No quiero apoyar a mi Are, pero es que me obligas. Porfa, no me tires el vídeo. ¡Ah, venga ya! Hola, putos cabrones de mierda. Si os digo que Dallasito Review quiere mandarme a la puta cárcel, ¿cómo te quedas? ¡Wow, wow, wow, wow! Pues sí, es oficial, soy parte del grupo a los que Dallas ha mandado correitos ahí amenazantes, en plan de borra este vídeo que ya mi imagen pública está siendo seriamente dañada por tus putas acusaciones infundamentadas. Solo eres una basura repulsiva que se aprovecha de mi fama. Y tal y cual. Y es que sí, al parecer a Dallas le gusta enviar correos a la gente haciéndoles ver que, bueno, él puede denunciarles y ese tipo de cosas. Pensaba que solo eran habladurías, pero viviéndolo en tus propias carnes lo sientes mucho más intenso, es apasionante. Y no os preocupéis, os leeré íntegramente el correo y nos echaremos unas risas que te cagas. Pero antes que nada os daré un poco de contexto porque va a ser más que necesario para este vídeo. No sé si sonará una pieza de arte audiovisual llamada Wismichu no ha cambiado. No sé, igual todos los que estáis suscritos a este canal estáis gracias a ese vídeo. Pues bien, como supongo que la mayoría de vosotros ya sabréis, Wismichu, el pedazo de soplapollas, me tiró el vídeo 50.000 millones de veces. El tema es que la primera vez que me tiró el vídeo yo estaba dormido y al día siguiente me levanté y vi que Javi y Dallas estaban hablando sobre mi vídeo. Yo estaba flipando, en plan, ¿qué coño hacen estos dos hablando sobre mí por Twitter, públicamente? Si soy un don nadie. Y es que al parecer tanto Dallas como Javi sabían sobre mi vídeo y se dieron cuenta de que me lo habían tirado. Momentos después me dio por entrar a mis MDs y me di cuenta de que Dallas me estaba hablando a mí. Y yo en plan, ¿qué? En resumidas cuentas me aconsejó sobre que podía denunciar a A3 Media por ese vídeo. Y me aseguró que Wismichu estaba detrás de ese report. Un reporte más que fraudulento, por cierto. He de admitir que Dallas fue muy amable conmigo durante todo ese tiempo que hablamos. Me respondió a varias cuestiones que tenía sobre el funcionamiento de YouTube. Tuvimos pequeñas charlas que fueron más allá del tema de Wismichu y hasta sin yo decirle nada se involucró públicamente por Twitter cuando intenté ponerme en contacto con Team YouTube y solo me pusieron mensajes en plan copy-paste, cosa que me sorprendió y le agradecí, ya que a santo de que un youtuber de sus cifras tiene que involucrarse en las mierdas que le pasan a un youtuber de 10.000 seguidores, y sin embargo él lo hizo sin que yo le pidiese absolutamente nada. Y es curioso, ya que según me dijo user Twitter, él se había visto críticas mías que le hice antes del vídeo de Wismichu no ha cambiado y aún así no le importó tenderme una mano, lo cual por mi parte creo que le honra. Tiempo después se borró su cuenta de Twitter y ya no volví a saber nada más de él. Aproximadamente un mes después pasó la polémica de Argos y demás. Hice 2 vídeos al respecto y en el primero le apoyé mayormente. Sin embargo en el segundo empecé a tirarle mierda tanto a él como a mi Are, aunque realmente he de decir que no fue mierda muy seria, realmente eran tonterías. Si os miráis el vídeo veréis que no paro de divagar, hacer el gilipollas y opino un poco por opinar, y aún así siendo un vídeo tan inocente y tan inofensivo, eso a Dallas le escoció que te cagas. Supongo que ahora pensaréis, oh, pero es normal porque te metiste con él y él te había ayudado en el pasado. Y sí, hasta cierto punto tiene lógica, pero por otro lado, ¿veríais bien que yo opinase a favor de Dallas cuando no creo que tenga la razón simplemente porque me ha ayudado? ¿No sería eso acaso una forma de comprar mi opinión? Mirad, yo lo siento mucho, pero no he venido aquí a hacer amigos. Por desgracia mi canal ha empezado a despegar en el punto en el que he empezado a criticar a youtubers, y voy a seguir con esto porque es lo que demanda mi público. Y sí, siempre
siempre agradeceré la ayuda de quien me la quiera dar, pero eso no significa que si tengo que opinar sobre una de sus polémicas, tenga que tener una opinión 100% favorable para el youtuber que me ha ayudado, porque haciendo eso básicamente estaría engañando a mi público. Y si mi crítica a Wismichu funcionó fue precisamente porque opiné lo que me salió de dentro. Imaginad que Wismichu antes de mi vídeo me hubiese ayudado con algún tema. Yo seguiría opinando exactamente lo mismo que opino sobre él, pero según la lógica de Dallas no le podría haber hecho esa crítica. Pues no, señores, yo estoy aquí para dar mi opinión, beneficie a quien beneficie. Y aun con todo os invito a ver el vídeo, realmente no fue un vídeo muy ofensivo. Como ya os he dicho, está repleto de subnormalidades como esta. Ah, por cierto, por si lo queréis saber, la dirección de los padres de Miare es esta que os pongo en pantalla, ¿vale? Lo digo por si queréis ir y mearos en su puerta o algo. ¿Y por qué no recordar esta gran historia que os voy a contar? Un perro no es lo mismo que un hijo, dijo el Javier Oliveiriki. Nos vemos, señores. ¡Ay, me dio corazón en el comentario! ¡Gracias, Javi! Ya me jodería tener la piel tan fina como para que un vídeo en esta tónica me ofendiese tanto. En fin, creo que con esto tenéis contexto para dar y regalar, así que pasemos a reaccionar a la carta de amor que me dedicó Dallas. Para adelantarme lo que podáis decir, este email sí lo ha enviado Dallas. No es una cuenta troll, no es nada de eso. Pone dallas.contratacion@gmail.com. Y si vamos a su canal y vemos la dirección de correo electrónico, dallas.contratacion@gmail.com. Es decir, es él, ¿vale? dallas.contratacion@gmail.com. Dice así: te escribo en relación a este vídeo. No, perdón. Te escribo en relación a este vídeo. Quiero que sepas que eres de los seres más bajos y repulsivos que existe. Joder, Dallas, yo no sé cómo haces para conservar tu garganta. En primer lugar, decirte que esta afirmación pierde todo su peso cuando se la dices prácticamente a todo el mundo que te incordia un poquito. O sea, yo no creo ni siquiera que llegue a entrar en un top 50 de las personas que más repulsivas te parecen. O sea, vamos a ver, Dallas, toda tu existencia se basa en ser un puto aspersor de bilis que odia a todo el mundo. Excepto a los pambisitos que te dan de comer, claro. No me voy a molestar en responder a todas y cada una de las putas gilipolleces que te dedicas a decir en este vídeo. Igual es porque mis argumentos son tan sólidos que no puedes. A ridiculizar si tengo depresión o no, o a decir que si hago lo del perro para joder. En ningún momento del vídeo ridiculizo si tienes depresión o no, simplemente digo que a mí no me lo parece. Que le pueda meter un poco de sátira porque creo que estás engañando a tus suscriptores. Eso no quiere decir que estés ridiculizando si tienes depresión. Me creería perfectamente que en 2013 hubieses tenido depresión con la que se te cayó encima. Se te veía realmente jodido en esa época y creo que por lo menos en ese momento no estaba para nada justificado el acoso que te hacía la gente. Pero a mí que te pongas en plan de... chicos, creo que estoy cogiendo depresión y que hagas como que se te va a caer una lagrimilla en el principio de un vídeo, sinceramente no me cuadra lo más mínimo, más teniendo en cuenta que estás haciendo un libro de cómo superar momentos difíciles y cómo ser fuerte ante las adversidades y demás. Y oye, tú sabrás, quizás sí tengas depresión y si es el caso lo siento, pero a mí no me lo parece, por eso lo ridiculizo, como tú dices, aunque realmente no sea así. En cuanto a lo de que hagas lo del perro para joder, es exactamente lo que parece, porque a los pambisitos les podrás vender la moto, pero a mí que hagas una búsqueda del perro con tu canal, sabiendo que si ellas lo tienen escondido lo van a esconder más todavía, con el escándalo que estarás montando, y que dé la casualidad de que justo donde sospechas que está el perro sea la ciudad donde vive María o Miare o como coño se llame, me parece más que sospechoso. Y aún así es solo mi opinión, ni siquiera lo estoy afirmando. Y esto no es por defender a Miare, porque sinceramente mi opinión personal sobre ella es incluso peor que la que tengo sobre ti. El victimismo extremo que hacen redes sociales para culpabilizarte a ti de cosas que no tienes la culpa, me da puto asco. Pero eso no quiere decir que crea que tú seas un angelito. Y estoy en todo mi derecho de opinar sobre ti al igual que tú lo has hecho sobre Auronplay, sobre Jordi Wild o sobre Wismichu. Y bueno, la lista de críticas no acaba ahí. También has criticado a Yao Cabrera, también has criticado a Mr. Gran Bomba, en fin. Manda huevos que después vayas diciendo que oh, la gente me critica, vaya garrapatas, cuando tú has hecho exactamente lo mismo desde que empezaste con tu canal de YouTube. De hecho, por si alguien no lo sabe, review significa crítica y su canal se llama Dallas Review. Y sin ir más lejos, su último vídeo es una crítica a Bad Bunny, con lo cual estás haciendo prácticamente lo mismo que criticas. Colgarte de la fama de alguien que es mucho más famoso que tú. Espero no tener que volver a tener noticias tuyas nunca más. Pues me da que te vas a tener que joder, porque aquí me tienes. Que sepas que las leyes europeas han cambiado y desde luego que pienso denunciarte si no borras el vídeo. Yo no sé si este tío se piensa que soy gilipollas o qué coño le pasa en la cabeza. O sea, el tío me está sacando el tema de las leyes europeas de copyright, que básicamente, para los que no lo sepáis, son unas leyes que todavía no están aprobadas. O sea, todavía falta mucho para que se aprueben
aprueben y en todo caso, aunque se aprobasen, no tienen absolutamente nada que ver con el fair use. Bueno, un poco sí. Para resumiroslo mucho, el gobierno quiere que YouTube pague un extra por cada infracción de copyright que se produzca en la plataforma. Si las leyes se aprueban, lo que va a hacer YouTube va a ser básicamente ser mucho más restrictivo a la hora de utilizar material con copyright. Es decir, ¿sabéis lo típico que cuando te sale un vídeo que te dice que está bloqueado para tu país? Pues básicamente eso va a empezar a salir muchísimo más, ya que YouTube va a ser mucho más restrictivo con sus algoritmos a la hora de detectar material con copyright. Eso no quiere decir que tú no puedas poner 5 segundos de una canción que no te pertenezca, ya que eso entraría dentro del fair use. Lo único que pasa es que tendrías que apelar reclamaciones de copyright de forma mucho más frecuente de lo que se hace a día de hoy. Pero eso no quiere decir que sea ilegal coger trozos de vídeos que no te pertenezcan si cambias la intencionalidad del autor. Pues bien, al tío se le va la olla hasta un puto punto en el que me dice que podría denunciarme ya que las leyes de copyright están cambiando, cuando no están cambiando en ese aspecto. No sé si me estáis siguiendo. Si no habéis entendido lo que estoy diciendo, repasaos el último trozo del vídeo. En resumidas cuentas, lo que está haciendo el tío es intentar amenazarme de forma en la que yo diga, uy, no, que me va a denunciar, es verdad, las leyes de copyright están cambiando, y entonces yo borre el vídeo antes de que él me denuncie, pero él no puede denunciarme. Bueno, sí puede, pero sería extremadamente subnormal. Y lo peor es que luego el tío dice, dándotelas de abogado, eres patético, en serio. Cuando de hecho he dicho varias veces en varios de mis vídeos que no tengo ni puta idea de leyes. No sé mucho de leyes, pero al parecer hay gente que sí, y esto no es muy legal. ¿Os parece curioso que Dallas no haya dicho nada al respecto? O sea, igual esto a nivel legal se lo impide algo o lo que sea, ¿no? Miare, es evidente que no has perdido al perro, ¿vale? O sea, asúmelo y tal, el perro ese no se pierde, denúnciame si quieres, yo qué sé, me da igual, tengo sueño. En fin, Dallasito, como puedes ver, sí, me las doy de abogado, sé un puto montón de leyes, pedazo de subnormal. Bueno, ¿estás tranquilo ante el juicio? Muy tranquilo. Sí. Sí. ¿Sigues diciendo que es una venganza de la novia, de tu exnovia, de la madre de tu exnovia? Bueno, no recuerdo haber dicho venganza, pero sí conspiración, y eso está más que demostrado. Hola amiguitos míos, sí, soy yo, Dallas Review, el amigo de los niños. Seguramente os estáis preguntando cómo alguien tan guapo, carismático, inteligente como yo ha llegado a una situación tan terrible como esta. Pues bien, ya que soy uno de los seres más bondadosos del universo, incapaz de hacer daño a nadie, haré gala una vez más de mi generosidad para entregaros mi historia y matar así a vuestra curiosidad. En 2012 Rubén Douglas Rubius tenía muchísimas fangirls y yo le tenía un huevo de envidia, una pasada, o sea, no te lo puedes ni puto imaginar. ¿Adivináis qué hice? Pues sí, me metí con una de sus fangirls porque ¡ja! ¡Puta! ¡Bitch slap! Con el tiempo empecé a hacer contenido para subnormales y hay muchos subnormales en YouTube. Así que yo también empecé a tener millones de suscriptores. Desde 2012 mi sueño era una tía de 13 años, así que cuando tuve la oportunidad me faltó tiempo, ¿sabes? Total, que ahora estoy en el juzgado por haberme portado mal. Y bueno, conspiraciones, ya sabéis. Me cuesta decirlo, pero pienso que estoy cogiendo depresión. Pensé que sería buena idea hacer una reacción a un vídeo que hice. En 2013 me estaban pasando muchísimas cosas muy malas en aquella época. Fue la única época de mi vida en la que he tenido auténtica depresión y... Temo que aún no tengo ningún contrato importante. ¿No? ¿Seguro? ¿Tienes Twitter o algo, guapa? ¿Facebook? ¿Badoo? ¿20? La verdad es que me da igual porque estoy casado, felizmente casado. Ajá. No sé. Esto me parece una falta de respeto hacia la mujer, pero bueno. Hola chavaliers, ¿qué tal estáis? Yo bastante bien, gracias por preguntar. En el día de hoy vamos a desmentir a la puta rata de Dallas Review una vez más. Pero en esta ocasión no vamos a hablar ni de la movida del perro, ni de la ex, ni de su puta madre, porque sinceramente estos temas no me la podrían sudar más. Hace unos días Dallas hizo un vídeo sobre youtubers que supuestamente ven su contenido en secreto. Lo que veréis ahora no es gente que entra recomendada de otros canales, sino otros youtubers que desde sus cuentas están mirando mis vídeos. Y todo lo que dice en este vídeo es absolutamente fake. Y es que Dallas, si simplemente le hubieses preguntado a YouTube, podrías haberte ahorrado hacer una vez más el puto ridículo delante de todo internet. Pero bueno, supongo
Supongo que esto para ti ya viene siendo como una especie de ritual, ¿no? Cada cierto tiempo hay que hacer el puto ridículo. Si no, no duermes tranquilo. En fin, leamos la conversación que tuve con YouTube. Hola, ¿es cierto que en la pestaña páginas del canal de la sección fuentes de tráfico de las Analytics sirve entre otras cosas para ver qué youtubers consumen personalmente tu canal? Vale, ahora me toca poner voz de señor YouTube. Hola, efectivamente, en YouTube Analytics puedes comprobar diferentes informes como tiempo de reproducción, fuentes de tráfico y datos demográficos. Esperemos que te ayude. ¡Saludos! Esto igual tendría que haberlo leído con voz de robot, porque básicamente esta respuesta es la típica respuesta de puto bot automático que responde cualquier puta mierda menos lo que estabas preguntando, pero en fin. No sé cómo tomarme esto, ya que la respuesta no tiene nada que ver con mi pregunta. Ya sé que en las Analytics puedo ver fuentes de tráfico, os lo he explicado yo. Lo que estoy preguntando es que si en alguno de estos apartados puedo ver qué youtubers consumen mi contenido. Y finalmente YouTube responde a mi pregunta. Disculpa la confusión, en páginas del canal puedes ver el tráfico... Espera, con voz de robot. Disculpa la confusión. En páginas del canal puedes ver el tráfico de los usuarios que visualizan tus vídeos provenientes del canal de otros creadores y canales temáticos, incluyendo la pestaña Comunidad. Esto no implica que un usuario determinado lo haya visto. Saludos. Lo jodido de este asunto es que luego Dallas es el primer subnormal que le va a la gente a decirles no estás lo suficientemente informado de esto que estás hablando, eres un ignorante. Y luego comete errores tan básicos como este. Que la gente se escueza no es algo que me moleste, sino lo que realmente me molesta es que la gente se dedique a hablar de cosas que no tienen ni puta idea. Pues a ver si predicamos con el ejemplo, Dalasito, que luego vas dando lecciones de moralidad y quedas como un puto retrasado. Pero si la cosa hubiese acabado ahí, ni siquiera estaría haciendo este vídeo. Y es que este punto me parece realmente curioso. Quiero deciros que lo que vais a ver a continuación lo hemos comprobado en privado, que sí es como voy a explicar a continuación, ya que lo hemos comprobado haciendo la prueba con mi propio canal, visitando vídeos sin visitas y que registrara el tiempo exacto que yo pasaba viendo ese vídeo. Así que sí, lo que vais a ver ahora son youtubers que desde sus cuentas están viendo mis vídeos en las fechas especificadas. Esto es una puta mentira como una catedral, ya que esas pruebas básicamente no existen. Y es que ya me explicarás el puto sinsentido máximo que es que hagas después un vídeo llamado desmintiendo a youtubers que niegan ver mis vídeos y no muestres la prueba definitiva, que es que supuestamente has probado hacerlo en privado y funciona. Esto es un intento de manipulación extremadamente barato. Es como si te digo, no, sí, tengo pruebas, pero las tengo en privado, ¿las voy a enseñar? No. ¿A qué me recuerda esto? ¡Oh, vaya! ¿Puedes responder a por qué si tienes las pruebas no las quieres enseñar? No, escucha. Y lo peor es que en el segundo vídeo sí menciona de nuevo el hecho de que, sí, lo estuve probando en privado y funciona. Primerísimo argumento de todos, comprobamos en privado como yo, si me miraba canales y vídeos prácticamente sin visitas, se mostraba mi canal y el número de visitas que había mi canal dado a esos vídeos. Y es que ese sería el momento perfecto para enseñar las pruebas y así callarle la boca a la gente que en un principio vino a desmentirte. Pero el problema es que, como ya he dicho, esas pruebas no existen. La cuestión aquí es que si te fías de la palabra de Dallas, es una prueba irrefutable, entre muchas comillas, ya que cómo es posible que un canal con 0 subs sea visto únicamente por Dallas. Y si os fijáis en los dos vídeos, dice eso al principio del vídeo, como para darle mucha más solidez a todo lo que va a decir a continuación. Pero como os he puesto al principio del vídeo, el propio YouTube le ha desmentido. El punto que os pondré a continuación me gusta bastante, porque básicamente Dallas no tiene ni puta idea de leer. Y eso que el pavo tiene 2 bestsellers. Vamos a ver lo que pone aquí, tráfico de otros creadores y canales temáticos. Esto incluye el tráfico que puedes recibir de otros creadores que compartan un vídeo de tu canal en la pestaña comunidad. Vale, ojo, vamos a analizar esto, Incluye el tráfico que puedes decir que compartan el vídeo en la pestaña comunidad. La pestaña comunidad fue incluida hace poco, de otros creadores. Leed bien, tráfico de otros creadores. Dice que puede incluir el tráfico al ellos compartir el contenido de la pestaña comunidad, pero de otros creadores. Para mí esto confirma el hecho de que viene de otros creadores. No que viene de los suscriptores de esos creadores, sino de ellos, de otros creadores. ¿Me explico? ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Este punto puede que sea un poco complicado de entender, así que voy a explicarlo paso a paso para que todo el mundo lo entienda. La pestaña páginas del canal, la cual estaba leyendo Dallas, pertenece a una sección llamada fuentes de tráfico. Bien, es importante que de estas 3 palabras os quedéis con la palabra tráfico. Qué redundante estoy sonando, por Dios. La definición de fuentes de tráfico dice así: es el lugar de donde provienen tus visitantes. Por ejemplo, si escribes artículos en tu página web, los compartes en Facebook y tus contactos hacen clic en tu publicación, Facebook es una de tus fuentes de tráfico. El tráfico hace referencia al movimiento masivo, en este caso el movimiento de tus vídeos. Y por masivo no entendemos necesariamente millones de usuarios, sino que es plural, no singular. Y las fuentes son el lugar de donde provienen los usuarios. Una vez dicho esto, repasemos la explicación de Dallas. Tráfico
de otros creadores. Dice que puede incluir el tráfico al ellos compartir el contenido de la pestaña comunidad, pero de otros creadores. Leed bien. Dallas, haciendo gala de su falta de comprensión lectora, interpreta a su beneficio que el tráfico de otros creadores es el visionado individual de los mismos, lo cual no tiene ningún puto sentido, ya que la palabra tráfico hace referencia al movimiento de masas. Para simplificároslo, es como si yo digo que hay tráfico cuando solo hay un coche en la carretera, y pongamos que ese coche pasa muchas veces, que en este caso sería que youtubers individualmente vean muchos vídeos de un canal. Esto seguiría sin ser tráfico, ya que el tráfico no se genera si un coche pasa repetidas veces por una misma zona. En la metáfora, el youtuber no es un coche, no es un espectador individual, es un carril que genera que otros espectadores, los cuales sí serían coches, pasen por él. Y de ahí que la pestaña se llame fuentes de tráfico, porque los youtubers en este caso son las fuentes y el tráfico son los espectadores. Y supongo que si estáis entendiendo algo de lo que digo, os preguntaréis lo siguiente: ¿y si solo me proviene una visita de la fuente de tráfico de un youtuber? Eso significa que ese youtuber me está viendo, ¿verdad? Y la respuesta es no, ya que incluso en el caso de que la visita sea individual, el youtuber es la fuente, no el tráfico. Y eso es lo que al parecer el tonto de Dallas no logra entender. Leed bien. Tráfico. Pero entonces, si un youtuber no ha visto tus vídeos y este tampoco ha publicado nada tuyo en la sección de comunidad, ¿cómo es que aparece en páginas del canal? ¿Y cómo es que hay canales que ni siquiera suben vídeos que también aparecen ahí? Bien, todo esto tiene su explicación detrás. Como todos sabréis, recientemente el Rubius ha reaccionado a uno de mis vídeos. Sin embargo, como podéis ver en pantalla, supuestamente se ha visto 216 de mis vídeos. ¿Significa esto que al Rubius, tras ver mi crítica, le encantó mi canal y dijo wow, me voy a quedar en él, me voy a hacer una maratón de vídeos de Begdafuck, y en 2 días se ha visto 216 de mis vídeos? Obviamente no. Ya me gustaría. Lo que significa esto es que cuando Rubius le dio like a mi vídeo, este se guardó en una lista de reproducción llamada vídeos favoritos, y desde la misma fueron bajando hasta que encontraron mi vídeo. Obviamente yo y Rubius no compartimos 216 suscriptores o 216 espectadores, ya que probablemente más del 70% de gente que hay suscrita a mi canal esté suscrita al suyo. Lo que pasa es que por mucha audiencia que tenga Rubius, muy poca gente se pone a mirar específicamente las listas de reproducción, la lista concreta de vídeos favoritos y mi vídeo en concreto de toda la lista de vídeos que habrá dado like el Rubius. Y por mucho que ahora mismo mi canal esté relacionadísimo con el suyo, ya que su reacción a mi vídeo tiene más visitas que el Wismichu no ha cambiado original, la sección de páginas del canal no indica los vídeos sugeridos que te salen en la esquina, ya que esta es otra sección y no me puedo creer que el puto gilipollas de Dallas no se haya dado cuenta de esto. Es que hay que ser imbécil, tío. Claro, me estás haciendo pensar que un vídeo en el que salgo yo en el canal de mi novia, de mí entraron solo 10 visitas, ¿no? ¡Qué curioso! ¡Pero qué tonto eres, amigo! ¡Abre los ojos! Luego el hecho de que te salgan visitas de canales que ni siquiera han subido vídeos también tiene su explicación. Y es que por mucho que no suban vídeos, también tiene una lista de reproducción de vídeos favoritos. Y oh, vaya, qué casualidad, de este canal me han llegado 7 visitas. Igual es porque este tío comenta un montón de vídeos y de hecho le tengo fichado, ya que es suscriptor desde antes del vídeo de Wismichu. Y estoy seguro de que os habrá pasado alguna vez, a mí me ha pasado varias, que veis un tío en comentarios que ha comentado algo ingenioso o lo que sea y os metéis a ver si sube vídeos. Y os encontráis algo como esto, que parece que tenga un canal y que suba vídeos, pero en realidad son solo los vídeos que le han gustado. Y mirad a quién tenemos aquí. Oh vaya, si son vídeos míos, ¿cómo puede ser que me hayan llegado visitas de un canal que no sube vídeos? Y esto no me molestaría tanto si no fuera porque otros youtubercitos y otra gente estúpida se dedica a decir estúpides. Pero esperaos porque todavía se viene lo mejor. No sé si habréis visto mi vídeo llamado ¿Puedo ir a la cárcel por hacerle un vídeo a Dallas? Por si no lo visteis, se puede resumir básicamente en que Dallas me dijo un montón de cosas súper bonitas y me amenazó con denunciarme si no retiraba el vídeo que había hecho en su contra. Bien, el vídeo era este, ¿vale? Me espero un poco para que os quedéis con la miniatura y tal y cual. ¿Os habéis quedado, no? Vale, pues venga, ok. Bien, en primer lugar vamos a estirar la escala de tiempo hasta el momento en el que me abrí el canal. Bien, aquí podemos ver cuántos vídeos míos ha visto supuestamente Dallas. En el caso de Dallas sin filtros se ha visto 3 vídeos, en el caso de Dallas Reviews se ha visto 8. En total se ha visto supuestamente 11 vídeos míos. Pues bien, si vamos en busca del vídeo por el cual me quería denunciar, podemos ver que en efecto no se lo vio según las estadísticas de YouTube. Cuando pones la fecha máxima y hay varios años en la escala de tiempo, esto tarda bastante en cargar, pero os lo voy a dejar así para que no penséis que lo he falsificado o algo. Y es que es curioso, Dallas, porque según tu eloguración de los cojones te has visto un montón de vídeos míos, pero justo el vídeo por el cual me querías denunciar no te lo has
has visto. Como también sabréis muchos, Dallas habló sobre el tema de Wismichu no ha cambiado en Twitter con Javi Oliveira, cuando el puto imbécil de Wismichu me lo tiró y tal y cual. Y he hecho exactamente la misma prueba y Dallas no aparece en el vídeo. Aquí, como podéis ver, me dio un error la página porque esto tarda un puto huevo y ahí ya se me quita. Y como podéis ver, Dallas no está en la lista de páginas del canal. Aparecen canales como Alvinch, el Rubius Z y bueno, en fin, mucha gente a la que no le interesan estos temas ni de puta broma. Si queréis podéis pausar el vídeo por vosotros mismos porque no pienso editar esta parte, ya que me podría decir Dallas, oh, lo has manipulado o cualquier mierda así. Pero vamos, que no tengo ningún problema en hacerlo en directo, enseñándolo todo, ¿vale? O sea, cualquier vídeo, lo que queráis. Con todo esto creo que queda bastante claro que Dallas os ha manipulado en esta ocasión. Y a todo esto quiero que veáis esta parte del vídeo de Dallas porque es brutal. Si por algún motivo absurdo me estoy equivocando y resulta que no, que esta función realmente no es de los youtubers, sino de sus suscriptores, lo cual no tendría ningún sentido para mí, pero si mañana vienen pruebas 100% reales, no fake, de que realmente esto es la audiencia y no los propios youtubers, pues muy bien diré, ah, pues mira, resulta que otra cosa y estas son las pruebas de que esta es otra cosa. Gamers, os voy a encomendar una misión y es que le spameéis a Dallas con este vídeo y que le deis en la puta cara con mis pruebas. La ha cagado profundamente y dijo que se retractaría, pero conociéndole más o menos, lo más probable es que su orgullo no le deje retractarse porque él tiene que tener la razón absoluta en todo. Así que tendremos que presionarle mucho para que se atreva a decir la verdad. Si pasa del tema y no responde absolutamente nada, quedará demostrado que la ha cagado y no es capaz de admitirlo. Y Dallas, que sé que me estás oyendo, si crees que tienes la razón, te reto a un debate para que me lo demuestres. Y luego no vengas con la excusita de, ay, es que no quiero darle fama. Lo hacemos como tú quieras, de la forma en la cual mi nombre no salga por ningún lado. O eso o te retractas, y si no lo haces es que eres un puto cobarde. Ah, y por cierto, que te veo venir, te dejo esto aquí por si se te había olvidado. Intentar manipularme con eso de que si hago esto o aquello soy un cobarde es típico, genérico. Oh, eso díselo a ti mismo de hace tan solo un par de años. Muy valiente Dross para llamar cobardes a los que a él no le aceptan un debate. Ahora, cuando a él se le propone un debate, se lo hago yo, entonces dices, ay, no intentes manipularme, me estás intentando manipular llamándome cobarde. Hoy vengo a hablar respecto al debate que he tenido recientemente con Dallas. Han habido muchísimas opiniones en respecto a quién ha ganado el debate o quién lo ha perdido, y estas han sido muy dispares entre sí. He visto a varios fans de Dallas decir que he ganado, he visto a varios fans míos que me han dicho que les he decepcionado un poco en este debate, y por lo que he visto más o menos un 40% de la gente dice que ha ganado Dallas, un 30% de la gente dice que he ganado yo y otro 30% dice que hemos quedado en empate. Si os digo la verdad, creo que he hecho un buen debate a pesar de que quizá podría haber dado más de sí. Hay partes concretas en las que me expreso mal, hay partes concretas en las que me quedo empanado, pero por otro lado también hay muchos puntos en los que le callo la boca a Dallas. Algunos de mis fans me están diciendo que yo le he violado, que le he destrozado y cosas así, y a ver, sí creo que han habido momentos del debate en el que Dallas se veía muy nervioso y acorralado, pero tampoco diría que le haya humillado exactamente. Como os he dicho, creo que más o menos la cosa ha quedado en empate, y esto ha sido debido a que no me he sabido expresar correctamente en muchos puntos. Ahora mismo estoy editando este vídeo y puedo buscar extractos, puedo pensar bien lo que estoy diciendo, y para poder hacer esto en un debate tendría que haber memorizado minutos concretos de vídeos suyos y míos para poder exponerle cosas, lo cual, como comprenderéis, es extremadamente difícil. Por otro lado, también creo que ha sido una cuestión de experiencia. Dallas ha hecho como 6 o 7 debates y eso, quieras que no, te hace más hábil para este tipo de cosas. Además de que él todos sus vídeos los hace de una toma y luego los recorta, y la gran mayoría de veces ni siquiera se hace guiones. Yo, sin embargo, a cada corte que oís es porque he grabado una nueva toma, lo cual me deja mucho más tiempo para pensarme lo que voy a decir, pero no me hace evolucionar en la habilidad dialéctica. Sin embargo, Dallas lleva como 4 años haciendo vídeos sin guión y del tirón, y eso creo que le ha podido dar cierta ventaja en el debate. Pero tranquilos que la cosa después de este vídeo va a quedar completamente desempatada. Antes del tema del debate, querría añadir una prueba que creo que es bastante concluyente y que no añadí en mi vídeo. Hay varios youtubers los cuales han comentado en vídeos míos, y si luego te paras a mirar las estadísticas y miras las páginas del canal de ese vídeo en concreto, no aparecen en la lista. Como habéis visto en este ejemplo, Leorea ha comentado en mi vídeo del Pac-Man. Y si vamos a páginas del canal y estiramos la línea de tiempo hasta antes de que el vídeo siquiera existiese, y luego vamos en busca de su nombre, no aparece absolutamente nada. Si queréis podéis ir pausando el vídeo para comprobarlo por vosotros mismos y hacerle zooms o lo que vosotros queráis. Yo no voy a hacerle nada porque ya sabéis, estás editando el vídeo, lo has manipulado. Por quitar no he quitado ni la barra de tareas, y mira que me parece horrible poner eso en un vídeo, pero en fin. Entonces nos movemos a la página siguiente y...
¡oh, vaya! Es el fin de la lista y no ha aparecido Leoreo. ¿Por qué será? Ya sé, debe ser que Leoreo es ciego o algo y YouTube pues le ha detectado según los ojos, ¿vale? Porque tiene un algoritmo súper cibertrónico que técnicamente el vídeo no se lo ha visto, pero él ha estado ahí comentando. Tiene todo el sentido del mundo, ¿a que sí? Si me habéis notado la voz un poco diferente en esta prueba es porque básicamente este fragmento de vídeo lo grabé ayer. Quería volver a subir el vídeo de Dallas con esta prueba añadida ya que me parece bastante fuerte, pero al final no lo he subido porque era volver a subir prácticamente el mismo vídeo 2 veces y me parecía un poco excesivo. Pero el punto es este, o sea, Leoreo me comenta en un puto vídeo y luego no sale en la sección de páginas del canal. ¿Por qué será? Pues porque básicamente páginas del canal no muestra que usuarios han visto X vídeo. Así que Dallas, hace el favor de retractarte de una puta vez. Una vez dicho esto, vayamos con los puntos del debate. Tienes que poner la cámara. Oh, esa era una de las condiciones. Sabes muy bien que yo no enseño la cámara en los vídeos. Pues es una condición. No es justo que yo esté aquí hablando, se me vea la cara, se vean mis reacciones y cuando hablemos contigo, bueno, cuando yo hable contigo, perdón, no te pueda ver. Tú hace mucho tiempo dijiste algo así como que si pudieras borrarías tu cara y tu voz de internet. O por lo menos cojones. En este punto del vídeo el tío se pone en plan de ¿qué cojones? Como si eso no hubiese pasado. Pero en efecto eso ocurrió. Me encantaría haber borrado mi cara de todos los sitios de internet si hubiese tenido ocasión. Es que la fama no es buena. La fama trae más cosas malas que buenas, de hecho. Trae Por falsos desgracia, amigos. Sí. Tal vez lo que haré pues es seguir creando cosas de animaciones, por ejemplo, en mi canal en inglés. Sin mostrar jamás mi cara, evidentemente. Yo en YouTube quiero ser anónimo. Y es que por todos es bien sabido que si tú muestras la cara en YouTube, mucha gente te reconoce por la calle, te paran los fans y cosas así. Y evidentemente con mi nivel de suscriptores actual, si mostrase la cara podría perfectamente salir a la calle y no tendría ningún problema. Pero quién sabe si en un futuro mi canal puede explotar y que de repente me reconozca un montón de gente y no pueda tener una vida normal. He escuchado tantas veces a tantos youtubers quejarse por este tipo de problemas que yo no quiero pasar por ellos. Y no por ello no tengo derecho a subir vídeos a YouTube. Puedo hacer perfectamente lo que he estado haciendo hasta ahora, subir críticas o subir lo que me salga de los cojones y no por ello tener que mostrar la cara. Y es que de esto no tengo pruebas, pero estoy seguro de que Javi no me lo va a negar. Y es que Javi le dio la razón a Dallas en este punto. Pero yo el otro día estaba viendo su YouKnow y estaba hablando de cómo Nauterplay, que también es anónimo al igual que yo, se le ha montado muy bien con lo de poner gameplays de fondo y esa idea se la dio Javi. Y el propio Javi dijo que ahora ya era tarde porque todo el mundo reconocía su cara, pero que si él empezase en YouTube ahora pondría gameplays de fondo para que no les reconozcan. ¿Y queréis ver qué tipo de problemas tiene el mostrar la cara en YouTube? Pues no os preocupéis, el propio Dallas os los explica. Me fui al extranjero por dos motivos. El primero y más importante es que no podía ir a buscar el pan sin que me parasen 10 personas por en medio. Y eso llega un momento que es estresante porque no puedes tener vida privada ni vida personal. No podía salir con mi novia a cenar sin que un montón de gente nos estuviera mirando o haciendo fotos escondidas. ¿Cómo olvidar ese momento de gran trauma en el que Wismichu y Jordi con sus amigos hicieron camisetas con mi cara en ellas? Primero de todo, no hablemos del hecho del delito que es publicar la cara de alguien sin censurar mientras lo estás grabando sin su consentimiento en la calle, sino ya escuchad lo que ocurre en el vídeo. La próxima vez que me insultes, te juro que llama a la policía. De hecho, creo que me han dado más publicidad a mí que a los terroristas, cuando se sabe la cara de los terroristas. Me han dado más publicidad a mí que la gente que está en búsqueda de captura. Y seguramente alguno me dirá, pero esto es un problema concreto de Dallas, esto es porque él es muy polémico y se ha metido en muchos líos, pero no tiene nada que ver con la cara. Y en respuesta a eso os digo, si Dallas no mostrase la cara, le podrían poner la cara en los periódicos y podrían darle más publicidad que a los terroristas. Si Dallas no mostrase la cara, Wismichu y Jordi Wild hubiesen hecho una camiseta sobre él para burlarse. Si Dallas no mostrase la cara, le hubiesen reconocido los retrasados mentales esos para buscarle pelea. Y el punto más importante, si Dallas no mostrase su cara, tendría que haberse mudado a Irlanda porque en España no le dejaban vivir en paz. Obviamente no. Y es más, acabo de encontrar un nuevo fragmento mientras estaba editando el vídeo, que es de cuando él solo tenía 100.000 suscriptores. Y quiero que veáis cuál era su reacción en respecto a la fama en esa época. Todo lo malo no viene a raíz de los haters, para nada. Hay muchos supuestos fans, supuestos seguidores, que me han dado quebraderos de cabeza, pero un montón. Como, no sé, venir hasta la puerta de mi casa para sacar fotos, o encontrarme por la calle y ponerse a seguirme, o acoplarse conmigo. No sé, casos que realmente tú dices, ¿pero estás mal de la cabeza? ¿O qué te pasa? ¿No ves que tengo vida? ¿No ves que soy un ser humano como tú? Gente que, no sé, parece que piensa que tú existes para servirles. Pero muchísima gente que piensa eso. De hecho, creo que he tenido más dolores de cabeza en este tiempo con fans que no con haters. ¿De verdad me estáis diciendo que una persona que ha pasado por ese tipo de vivencias es incapaz de comprender que yo no quiera mostrar la cara en el directo? Y es que si fuera solo en el directo lo comprendería, pero es que yo no enseño la cara en YouTube en general. Y cuando se lo digo a Dallas, este no parece lo más mínimamente sorprendido. Oh, esa era una de las condiciones. Sabes muy bien que yo no enseño la cámara en los vídeos.
Pues es una condición. Y a mí me da que esto lo había hecho premeditadamente sabiendo que yo no soy público en YouTube. Dallas puso una serie de condiciones para empezar a debatir. Condiciones las cuales, por cierto, no tenía derecho a poner. Bueno, algunas de ellas, ¿vale? Luego os lo explico. El punto es que el tío estaba extremadamente pesado con que si no cumplía esas condiciones no haríamos el debate y bla bla bla. Os leo. Entonces, ¿cuáles son tus condiciones? Condición 1, que tú no hagas directo. ¿Algo más? Lo demás te lo diré en directo. No, me lo dices ahora, majo. Si hay algo más que no se me ocurre ahora mismo. Entonces, cuando me meto en su stream y finalmente me acepta la puta llamada, que tardó bastante, va y me dice lo de la webcam. O sea que el tío básicamente intentó hacerme una encerrona. Porque si me lo decía por el chat de Discord, yo tenía la opción de no entrar a la llamada y a tomar por culo. Cosa que obviamente no hubiese hecho, pero intuyo que es lo que él piensa. Ya que perfectamente, por mucho que me diga, tienes que poner la cam y es una condición, yo le puedo decir que no, y eso es lo que hice, de hecho. Y bajo mi punto de vista, Dallas la cagó profundamente con esto. Ya que sí, entre comillas me la jugó. Pero ahora mismo, al haber expuesto su trampita, bajo mi punto de vista el que queda mal es él, ya que es extremadamente sucio y rastrero tratar de exponer a una persona que quiere ser anónima. Ahora toquemos el tema de que él tenía derecho a ponerme esa condición porque yo supuestamente le dije que podíamos hacer el debate como él quisiera. Dijiste, lo hacemos como tú quieras. Pues lo hacemos como yo quiera, quiero que pongas la cara. No, yo dije, lo hacemos como tú quieras en respecto a no darme fama. ¡Estás poniendo letra pequeña, tío! ¡Estás poniendo letra pequeña! Lo digo claramente a en ver, el vídeo, no es algo que haya voy a poner el vídeo para que todo el mundo lo escuche, ¿eh? Voy a ponerlo, espérate, ¿vale? Esto es su vídeo, escuchad. De absolutamente nada quedará demostrado que la ha cagado y no es capaz de admitirlo. Y Dallas, que sé que me estás oyendo, si crees que tienes la razón te reto a un debate para que me lo demuestres. Y luego no vengas con la excusita de ay, es que no quiero darle fama. Lo hacemos como tú quieras, de la forma en la cual mi nombre no salga por ningún lado. O eso o te retractas, y si no lo haces es que eres un puto cobarde. Ah, y por... Ahí está, es el fragmento. Aquí yo veo tres afirmaciones en realidad. La que haces al principio, luego la de la mitad de lo hacemos como tú quieras, ¿vale? Y eso es muy genérico. Y luego de nuevo vuelves a resaltar lo de para que no salga mi nombre, no sé qué, no sé cuántos. Y la primera afirmación y la tercera no están no están correlacionadas con la segunda. Vale, ¿por qué no quieres mostrar la cara? Me hace bastante gracia este momento porque él en Twitter ha dicho que yo cada vez que me dejaba acorralado cambiaba de tema. Y él en este punto cambia de tema respecto a lo de las condiciones para preguntarme de nuevo por qué no quiero enseñar la cara cuando ya lo habíamos hablado anteriormente. Y el problema aquí en respecto a lo de las condiciones es que la visión de Dallas es extremadamente simplista. Dallas dice que yo digo en el vídeo que las condiciones son las que él quiera, cuando esas condiciones las pongo realmente respecto al tema de la fama. Es decir, yo le digo por ejemplo, no pongas mi nombre en el título ni en la resubida ni en Twitch. Yo tampoco mencionaré mi nombre Back the Fuck y así no me darás famita de ningún tipo. ¿Tiene sentido por ejemplo que él me diga que yo no puedo hacer stream en mi canal? La respuesta es sí, ya que si yo hago stream en mi canal debatiendo con él, mucha gente se me va a suscribir porque él me va a dar famita. Ahora, su condición de que yo pusiese la cam en su streaming, ¿qué cojones tiene que ver con darme fama? Absolutamente nada, con lo cual no tenía por qué poner la cara. Y de verdad, fue ridículo como el tío estuvo como 5 o 6 minutos insistiendo en que va a poner la cam, que no sé qué, no sé cuántos. Y luego pasamos al que creo que es el mejor punto de todo este vídeo. La gente ya ha visto lo feo que eres, da totalmente igual que lo vuelvan a ver. Y lo dices tú, con la nariz de tucán esa que me llevas. Dios, te ha dolido, Lo estaba diciendo de puta broma y de repente coges y atacas mi nariz. Aquí hay un puto huevo de puntos que comentar. En primer lugar, ¿por qué cojones me dices feo sin venir a cuento? Esta actitud me recordó la prepotencia que yo tenía cuando era un puto retrasado de instituto y me metía con los demás, cosa que hacía cuando más o menos tenía unos 14-15 años. Que ahora vengas tú con los casi 30 tacos que debes tener a hacer algo que yo hacía cuando tenía 14-15 años, demuestra tu nivel de madurez mental y te deja más en ridículo a ti que a mí. Pero entonces en el momento en el que yo no me quedo callado y te respondo con tu misma moneda, te pones a hacer una risa más falsa que su puta madre porque te digo lo de la nariz de tucán y te duele. ¿Y en qué me baso para decir eso? Que según tu propia mentalidad, cuando una persona se ríe exageradamente tras un agravio, es porque este le duele y se tiene que proteger con una risa. En ese momento vine a hacer al chico inseguro lleno de escudos y lleno de Ajá. Ahora te digo por qué digo lo de inseguro. Vine a hacer al chico inseguro y lleno de escudos y sobreprotegiéndose y con risas y con acoso y no sé qué para sí mismo no sentirse mal. No, es que es verdad. No soy ningún psicólogo, pero no hace falta ser inteligente para darse cuenta de la clase de persona que eres. Igual que ahora estoy intentando ridiculizarlo precisamente para evitar eso. Cada vez que digo algo que te duele sentimentalmente, haces ese tipo de coñas.
Creo que aquí se nota de forma muy evidente que lo de la nariz de tucán a Dallas le dolió. Dios, te ha dolido, Y cuando dice lo de se nota que te dolió es precisamente pura proyección. Como a él le ha dolido el comentario que he hecho sobre su nariz, se siente inseguro e impotente y tiene que decir que yo soy el que está dolido, fingiendo una risa para hacer como que a él no le importa. Pero es que de hecho le importa tanto que al final del directo, después de 3 horas, saca el tema de la nariz de nuevo. En realidad mi nariz no es tan grande. El problema que tiene mi nariz es que tiene esta parte de aquí y que va un poco hacia abajo, no mucho en realidad si la miras de lado. Pero si me ves así de frente, pues sí que parece que sí. Pero la gracia es que él, teniendo también tremenda narizota más grande que la mía, se burla de mi nariz. No estoy acomplejado con mi nariz, He visto un par de diciendo, estás acomplejado con mi nariz. No estoy acomplejado con mi nariz. No me gusta. A mí no me gusta especialmente mi nariz, pero no estoy súper acomplejado. Durante una época pensé, me la opero. Pero al final no lo hice porque me da mucho palo. Al final lo hice. Igual lo hago en el futuro, no lo sé. Tampoco estoy acomplejado. No tengo ningún complejo en general, la verdad. No, Dallas, que va, no estás acomplejado con tu nariz. Has vuelto a sacar el tema 3 horas después, pero no, para nada. ¿Tú estás acomplejado de tu nariz? No. ¿Cómo va a tener un complejo el machote de la review? Por favor, eso es imposible. Te estabas planteando y todavía te planteas para un posible futuro el hacerte una puta operación de nariz que vale aproximadamente unos $8.000 y que encima cabe la posibilidad de que te dejen un resultado todavía peor del que ya tienes. Simplemente porque no te gusta. Eso de toda la puta vida es tener un complejo, Dallas. Pero oye, que no pasa nada. A mí, por ejemplo, no me acompleja mi nariz, pero me acomplejan mis dientes. Y al igual que tú quieres operarte la nariz porque te acompleja, yo me quiero poner aparatos. Pero no quieras ir de aquí de super macho alfa en plan de yo no tengo ningún complejo. Cuando se ve muy evidente que sí, Dallas. Y es que tener algún que otro complejillo no es nada malo, es natural. Volviendo al punto en el que Dallas se ríe para ocultar que está ofendido, Lizzie añade algo y quiero responder a ello. Dijiste que cuando te reías, no sé qué, no sé cuánto, y luego era como que luego él se reía un montón también. O sea, lo de reírse no siempre aplica en todos los momentos. Mi punto aquí es que no fui yo quien sacó esta teoría, fue el propio Dallas el que la sacó. Y de hecho creo que la sacó de su propia inteligencia intrapersonal, porque él hace constantemente eso de reírse en plan de tío, estás mal de la puta cabeza. Y después acabar la frase con un mira, no voy ni a comentar este punto porque me parece demasiado ridículo, porque son puntos a los cuales no sabe cómo responder. Pero diciendo eso para el espectador tonto que no se entera de mucho, queda bien. Entonces no es a mí a quien se debe aplicar esa teoría, porque no soy yo el que la va diciendo por ahí, es él el que la dice en un primer lugar y luego el que peca en caer en ella, porque se refleja a sí mismo en los demás. Para acabar, Dallas tras mi respuesta dice lo siguiente. Lo estaba diciendo de puta broma y de repente coges y atacas mi nariz. Y la verdad no sé qué opináis vosotros, pero tal como lo dice no suena lo más mínimamente a broma. ¿Cuánta? La gente ya ha visto lo feo que eres, da totalmente igual que lo vuelvan a ver. Es que no hay ni el más mínimo tono de ironía, lo dice totalmente en serio. Y cuando ve que la ha cagado tras mis respuestas, cuando se pone a decir no, era broma, era broma. Pero tío, por favor, ¿cómo te has podido picar así? Cuando el único que se ha picado y creo que ha quedado bastante claro ha sido tú. Pero es que de todas formas, aunque lo quisieras colar como una broma, luego en Twitter se ha puesto a stalkear mi perfil y ha sacado un tweet en el cual yo discutía con un hater que decía que yo ocultaba mi rostro porque era muy feo y cosas así. Y es que esto no lo sabréis muchos, pero yo hace tiempo, por la época del Wismichu no ha cambiado, hice varios directos en los cuales salía mi cara, y en los comentarios de esos directos salían muchas chicas y algún chico que me decían oh, eres muy guapo, no te imaginaba así. ¿Qué pasa? Que ahora mismo la única imagen que tenéis de mí es una foto haciendo el retrasado enseñando un puto grano que me había salido en la cara, y obviamente en esa foto salgo feo porque es una foto de coña, es para hacer el tonto. Imaginaos que por ejemplo Dallas nunca hubiese enseñado la cara y estuviese debatiendo conmigo y yo tuviese más suscriptores que él, y la primera imagen que veis de él es esta, que por cierto no es una imagen modificada, es literal un frame de su vídeo. Obviamente todos pensaríais que el tío es horrendo. Pues bien, el pavo se pone como a ridiculizar toda la situación, dando a entender que yo digo que tengo fangirls cuando en realidad soy feo, poniendo la palabra fangirls entre comillas y cosas así. Bien, esta es mi cara real. Probablemente tampoco os parezca aquí un modelo, pero creo que mi cara en movimiento dista bastante de la imagen que habéis visto hasta ahora. Y probablemente os estéis preguntando ¿por qué te expones ahora? Y la respuesta es que bueno, ya que me ha expuesto Dallas con esa imagen de mierda, que menos que me veáis como soy en realidad. Y aquí tenéis todo el tema de las fangirls para que veáis que no me la estaba inventando. Me pusieron un montón de comentarios de este estilo y incluso en el chat del directo había más. Y Dallas, sinceramente tú con tu cara no estás mucho como para ir juzgando el físico ajeno. En tu directo, por ejemplo, te pones a comparar nuestras narices. Pero la gracia es que él, teniendo también tremenda narizota más grande que la mía, se burla de mi nariz. Así que ya que quieres comparar tu cara con la mía, vamos a ello. He intentado buscar una foto en la cual pongamos una expresión facial más o menos similar, que en este caso sería algo así como de sonrisa extrañada, pero con el ángulo de la cara no he podido hacer gran cosa, ya que mi plano es contrapicado y el tuyo es frontal. Pero incluso así creo que se puede apreciar de sobras que tú tienes una napia bastante más importante que la mía, así que para la próxima no mientas. Y ya que te has permitido el lujo de llamarme feo y reírte de mi imagen varias veces, permíteme analizar tu cara. Tus mofletes parecen los de un hámster en mitad del desayuno, y no es porque sonrías, sino
porque tienes la cara gorda, que luego eres el primero en meterte con los gordos, pero en fin. Luego tienes unas ojeras que dan puto miedo. Parece que tengas una piscina de alquitrán debajo de los ojos. Y ahora que me fijo, estás tan jodidamente demacrado que hasta incluso te das un aire con el meme de mi cara. Tu barbita a trozos da puta pena. Para tener esa mierda en la cara, mejor afeítate. Y por último y no menos importante, tu nariz portaaviones. Y seguro que ahora más de uno aparece y dice: oh, no deberías ponerte a su nivel. O incluso los propios pambisitos me criticaréis por haber criticado su cara, omitiendo el hecho de que él estuvo todo el rato haciendo risitas y muecas con mi imagen, mientras yo por cierto no me daba cuenta ya que no veía su cara. Por no hablar de toda la puta mierda que hizo en Twitter, que hasta llegó al punto de hablarle a mi novia. O sea, es que hay que ser stalker, tío. ¿Qué cojones tendrá que ver mi novia con nuestra movida? Y a lo mejor ahora me dirás: oh, pero tú has hablado de Lizzie. Pero públicamente Lizzie ha hablado antes de mí que yo de ella. Y Dallas, quizá no eres la cosa más horrenda que he visto en mi vida, pero eres bastante feillo. Así que antes de ponerte a juzgar el físico de los demás, revísate el tuyo, porque tú precisamente no eres el más indicado para hablar. Y ojo, yo tampoco digo que yo lo sea, pero en tu caso me he permitido el lujo ya que tú lo has hecho primero. Aparte que no solo lo has hecho conmigo, también lo has hecho con mucha otra gente. En plan, me vomito yo en tu puta cara fea, ¿sabes? Hago este vídeo en respuesta al pequeño gordo con cara de simio que se hace llamar en internet Razby. Te tapa la puta cara fea esta que tienes. Y sabes, parece la típica historia de que a ti te hacían bullying por tu cara cuando eras pequeño y ahora tratas de pagarlo con el resto del mundo, y sinceramente es bastante triste. En fin, esto ha sido todo por el día de hoy. Tenía pensado abordar todo el tema del debate en este único vídeo, pero llevo ya 18 minutos y solo he tocado uno de los puntos, así que he pensado que a lo largo de esta semana podría ir haciendo vídeos individuales de todos los temas importantes del debate, ya que cuando he empezado a hacer el vídeo más o menos tenía un 50% de apoyo, pero desde que Dallas ha subido el debate a su canal ha venido toda la morralla panvisita a decirme: oh, Dallas te hielo. Así que hacer un vídeo concreto para cada tema me dará mucha más libertad a la hora de argumentar concretamente en ello, y así podré hacer que hasta los más ciegos vean la verdad. Si queréis apoyar el canal podéis uniros por el super chat, por Twitch, por Patreon o por Paypal, y si simplemente queréis seguir viendo vídeos, aquí os dejo la lista de reproducción de críticas a youtubers. Así que es... Hola a todos los miles de pambisitos que me odian. Hoy les traigo un vídeo de una asombrosa calidad, y es nada más y nada menos que mis disculpas a Dallas Review. ¡Oh sí! Otro youtuber que cae ante Dallas y se disculpa. ¡Oh! Lo hemos conseguido, chicos. A ver, ahora en serio. Hace ya prácticamente un mes que debatí con Jesucristo y este tiempo me ha dado bastante que pensar en respecto a mi trato con Dallas y tal y cual, ¿no? ¿Puedes parar de hacer el imbécil? Sí. Dallas es una de las personas de las que más se habla en internet, y yo, como todo buen señor que se ha querido llevar dineros a su bolsillo, he hablado varias veces sobre él. Hasta ahí todo bien, a no ser que seas una de esas personas que le tiene miedo a ganar dinero. Pero ¿qué pasa cuando llamas pedófilo a alguien burlándote de él cuando todo era parte de una conspiración y ha quedado inocente? Pues que la has cagado bastante. El vídeo por el cual Dallas me quería denunciar es este, y sinceramente en el momento en el que lo hice no tenía una mala intención detrás. Mi premisa simplemente era hacer humor metiéndome con el tío polémico de siempre, pero sin tratar de acusarle realmente de que sea un pedófilo o algo así. Y seguramente alguno pensará: bueno, ¿y qué problema había con eso? Simplemente estabas haciendo humor negro y ya está. Y de hecho es lo que yo mismo pensaba: bueno, es humor, me he pasado de la raya quizás, pero bueno, al fin y al cabo sigue siendo eso, humor. Pero el problema aquí no es que yo me estuviese metiendo con alguien ficticio, como por ejemplo está haciendo este tío, sino que me estaba metiendo con una persona real que probablemente podía acabar viendo ese vídeo y sentirse ofendida. Y tampoco me voy a poner moralista en plan de: oh chicos, por favor no digáis cosas ofensivas a gente que pueda llegar a verlo, porque eso realmente es una gilipollez. Pero en este caso concreto me pasé muchísimo de la raya. Y es que a pesar de que yo sé que no tenía ninguna mala intención con mi vídeo, me pongo en los zapatos de Dallas y pienso: ¿en qué clase de mundo de psicópatas enfermos vivo que me intentan meter en la cárcel y básicamente joderme la puta vida, y encima hay gente riéndose de mí por ello y hace vídeos burlándose? Sé que muchos sois incapaces de sacar este tipo de conclusión porque sois incapaces de empatizar con Dallas. Lo tenéis como si fuese el diablo, como si fuese una persona que se merece absolutamente todo lo que le echen encima. Pero en serio, por muy mal que os caiga Dallas, por muy horrible que os parezca como persona, creo que deberíais intentar empatizar con él en ese aspecto. Seguramente a la mayoría os caiga mal Yao Cabrera. A mí en lo personal me parece un completo gilipollas. Pero ¿no os parecería tremendamente injusto que le acusasen falsamente de haber sido un pedófilo? O incluso vosotros mismos, seguramente en algún momento de vuestra vida habéis sido unos tremendos capullos con alguien. ¿Creéis que es justo que por caer mal a la mayoría, ya sea de forma justificada o no, os arruinen la puta vida? ¿Y os parece moralmente correcto reíros de ello?
a mí no. Pero ve, la cuestión aquí no es que Dallas caiga mal o caiga bien, sino que es un pedófilo, solo que la justicia todavía no lo ha podido demostrar. Seguramente algunos de vosotros tengáis esta opinión a día de hoy. Y sinceramente no estoy en la cabeza de Dallas como para afirmaros al 100% que lo sea o no. Pero con Dallas habiendo ganado el juicio y con todas las pruebas que han salido durante los últimos meses, todo apunta a que Dallas es completamente inocente de todo lo que se le ha acusado y de hecho tiene una pinta de conspiración que lo flipas. Sinceramente no entiendo cómo todavía seguís mantenidos en esa posición. De estar en vuestro lugar, la única forma en la cual yo no cambiaría de opinión es si tuviese un testimonio o alguna prueba. Y de ser ese el caso, ¿a qué esperáis? ¿Por qué estáis supuestamente ocultando un delito? Lo que se ve desde fuera es que simplemente Dallas os cae mal. Y sois incapaces de mirar las pruebas y decir, oye, pues igual Dallas no es un pedófilo. Incluso podría llegar a entender que tengáis vuestras dudas. Pero ¿por qué no simplemente lo pensáis por dentro y dejáis de calumniar a una persona que hasta ahora ha sido demostrado que es completamente inocente? Y es que lo peor ni siquiera son las calumnias. Mira, a Dallas no se le puede insultar. Lo digo así. Porque cualquier palabra que tú utilices se queda corta. Yo no sé por qué no hay un puto crowdfunding ahora mismo para contratarle 4 sicarios rusos que le partan las putas piernas y lo tiran al puto mar. Yo pagaba eso, esa puta mierda. Yo pago. ¿Qué tan jodidamente trastornado la cabeza tienes que estar para ya no desearle la muerte a una persona, sino incluso hablar de un crowdfunding para matar a Dallas? Y seguramente me diréis algunos, oh, eso solo era una broma, no sé qué, no sé cuántos, pero quiero puntualizar esto. Yo pago por... O sea, te lo digo en serio. Te lo digo en serio. O sea, ¿qué cojones? Es que esto es jodido porque yo ni siquiera sabía quién coño era este tío y cuando me puse a buscarlo por YouTube me enteré que había salido en un podcast de Ninja Reviewer el cual yo había visto y el tío me cayó de puta madre. O sea, ya no sabes ni por dónde te salen los enfermos de la cabeza. Y es que quizá no le estoy dando al tema la seriedad que se merece, pero es que poneos en situación. O sea, yo justo hoy cuando he visto el clip se lo estaba comentando a mi novia, se lo he enseñado y le he dicho, ¿te imaginas que hay 2 youtubers en un podcast hablando sobre cómo matarme? O sea... ¿qué cojones? Quizá en un primer momento me reiría de lo absurda que es la idea, pero luego la paranoia de, mirar por el balcón a ver si hay alguien o salir a la calle, no sé, sería realmente acojonante. Es que incluso si Dallas hubiese perdido el juicio y resultase que sí es un pedófilo ante la ley, hay casos en los que la justicia simplemente no funciona. Y gente que desde el primer momento fue inocente acaba en la cárcel. Es que imaginaros que a algún enfermo de la cabeza de estos de verdad se le ocurre la idea de decir, oye, pues me voy a tomar la justicia por mi mano porque pobres víctimas. Y mandan a un sicario para matar a una persona que hasta ahora ha sido demostrado que es completamente inocente. Hubo un caso de un pavo que pasó 8 años en la cárcel tras una denuncia falsa de una tía a la que solo le bastó su testimonio. Y se lo aceptaron por culpa de la mierda esa de pensamiento de ¡oh, hay que defender a las pobres víctimas! Imaginemos que en las cárceles todavía hubiese pena de muerte y mandasen a Dallas a la puta silla eléctrica. Una persona inocente muerta. Básicamente asesinato. Y ya ni hablemos de si esto fuese la Edad Media porque todo se decidiría por juicio popular y vamos, Dallas estaría guillotinado ya. Yo pagaba eso, esa puta mierda. Yo pago. Seguramente ahora aparecerán también los típicos de cómo se nota que Dallas te ha comprado, etc, etc. Y mirad, supongo que es mucho más cómodo pensar, bueno, pues Dallas es un pedófilo y ya está, no voy a mirar pruebas, es un pedófilo, ya lo tengo interiorizado en mi mente, así que de ahí no va a salir. Y oye, mira, en parte lo entiendo, el cerebro funciona así, es vago, quiere respuestas rápidas. Pero si queréis opinar sobre este tema y no queréis quedar como unos ignorantes, os podéis ver antes los vídeos de Javi Oliveira sobre Miare, entre otros. Y os adelanto que a día de hoy es una persona que ni siquiera me cae bien, pero ha hablado personalmente con Miare y tiene pruebas de sobras. Dicho esto, pasemos al siguiente punto. Una vez ya había hecho públicas mis disculpas con Dallas, una seguidora me preguntó que por qué le estaba defendiendo ahora si él también me había hecho cosas malas a mí. Y eso es porque a raíz de haber pasado por el hate de los panvisitos, irónicamente empiezo a entender la actitud de Dallas. Seguramente ya habéis escuchado más de una vez al típico youtuber decir algo tipo, tengo muchos comentarios positivos que me ayudan en mi día a día, pero cuando leo un comentario negativo me duele más de lo que me ayudan los comentarios positivos. A mí en lo personal eso no me pasa, ya que qué importa lo que digan 4 imbéciles si una grandísima mayoría y lo más importante, uno mismo está de acuerdo con lo que hace. Pero ¿qué pasa cuando esos 4 imbéciles no solo son equivalentes al número de gente que te apoya, sino que incluso son superiores? Pues que ahí la cosa se empieza a tambalear. Os voy a ejemplificar esto con 2 casos. En el primero reaccionaba a una crítica a la cual me habían hecho antes de que todo el mundo me odiase. Es mucho más penoso vapear. Y se queda tan ancho, tío. O sea, vapear, que es algo que lo haces para dejar de fumar, da mucha más pena que un puto furro con Loquendo con un gameplay de fondo. Y en el segundo caso ya me odiaba absolutamente todo el mundo y había varios youtubers medianos inventándose mentiras sobre mí. ¿Sabéis lo que me dijo? Que no lo quitaba porque tenía 10.000 visitas. ¿En qué puto momento he dicho yo eso?
Es que qué puta rabia, tío, que se ponga a mentir descaradamente de mí. Como podéis ver, hay un cambio de actitud más que notable. En el primer caso simplemente me río del tío que me critica y le respondo a su gilipollez riéndome de su formato. Pero en el segundo caso me llego a enfadar, le meto un golpe a la mesa por la impotencia que me da que mientan sobre mí tan descaradamente. ¡Dios, puto Javi de mierda! En serio, cuando lo vi, es que me dio una impotencia porque fue como, tío, estás mintiendo descaradamente sobre mí y encima todo el mundo te está creyendo. Es acojonante. Y ahora que lo pienso, ¿de qué me suena esto? ¿De qué nos suena esto a todos? De que mientan sobre alguien descaradamente y ese alguien se ponga como una furia. Efectivamente, de Dallas. ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Mucha gente al ver a Dallas así de cabreado se puso en plan de oh, cómo se nota que Dallas ha perdido los papeles, este debate lo ha ganado JP, etc, etc. Pero si me preguntáis a mí, entiendo perfectamente por qué Dallas llegó a explotar de esa forma. Si JP hubiese sido su único detractor y Dallas hubiese tenido un nivel de hate equivalente al de la gran mayoría de youtubers, no se hubiese puesto así ni de coña. Y es que esta actitud tan beligerante que él tiene, que todo el mundo le critica, es fruto precisamente de esa misma gente que le ha acosado previamente. Y es que ¿cómo sentiríais vosotros si no solo vuestros conocidos y vuestro entorno, sino absolutamente todo el mundo os insultase de forma sistemática? Y es que no es solo cosa del público general, sino que youtubers con millones de suscriptores y con influencia también lo hacen. Y lo peor es que muchos de ellos ni siquiera han cruzado una palabra con él, ni siquiera se saben su historia realmente. El modus operandi es simplemente he escuchado cosas de este tío, todo el mundo opina mal y yo voy a ser una ovejita más. Porque ¿para qué me voy a crear una opinión propia? ¿Para qué voy a tener un poquito de criterio? Si todo el mundo dice algo, ese algo debe ser verdad, ¿no? El río suena, agua lleva. Si Dallas tiene esta actitud es por vuestra culpa. Bueno, nuestra. Y es que de verdad, no sabéis el daño psicológico que se le puede hacer a una persona acosándola masivamente de esa forma. Si yo, que me considero una persona fuerte mentalmente, he llegado a perder los papeles de la forma en la que lo hice en este vídeo, no me quiero ni imaginar en la clase de monstruo que me habría convertido de haber recibido el hate que ha recibido Dallas. Porque lo que yo recibí no es ni el 0,1% de lo que él habrá recibido durante todos estos años, ni en la cantidad de haters, ni mucho menos en lo que se dice sobre él. Así que desde aquí, Dallas, te pido disculpas. Siento haber aportado mi granito de arena en la vorágine de mierda en la que te has visto rodeado. Y espero que este vídeo ayude a que cada vez más gente se dé cuenta de cómo son las cosas en realidad. No y te dedicas a hablar de mi trabajo, o de lo que necesito, o dejo de necesitar. ¡Imbécil! ¡Qué asco que da! ¡Es ridículo! ¡Es que no puede ser! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡Qué asco que da este cerdo! ¡El desarrollador, la desarrolladora, la puta, es su hija, es su hija, el sombrero, el sombrero, toda la puta! ¡Que me venga aquí a decirme lo que dejo o dejo de cobrar! ¡Y me he quitado un montón de dinero por mierdas falsas! ¡Puta mierda de juego! ¡Asqueroso! ¡Puto cerdo! ¡Puto cerdo es lo que eres! ¡Imbécil! Hola señores, ¿qué tal? Tras mi último vídeo de Wismichu ha habido mucha gente comentando ¿ahora le vas a comer los huevos a Dallas? ¿Cómo te cagaste con la denuncia, papito? Ya ver, yo ya sabía que la inteligencia en YouTube tampoco es que abunde demasiado, pero yo qué sé, tío. Me esperaba bastante más nivel por vuestra parte, pero bueno, es lo que hay, supongo, yo qué sé. El tema es que la gente se ha vuelto súper loca porque básicamente he dicho que Dallas no es un palabra que empieza por P y que desmonetiza los vídeos. Y yo me pregunto, tras haber salido de una sentencia en la cual se ha demostrado que es inocente, entre muchas otras pruebas que han salido a posteriori, ¿no os parece lo más mínimamente coherente que diga algo así? Y es que además el punto ni siquiera era para defender a Dallas, era para dejar como el hipócrita que es a Wismichu. Y es que hay muchísima gente que se cree que yo nunca he apoyado a Dallas en lo más mínimo, o sea, como si yo fuese aquí un super hater de él o algo así. Pero lo que me sorprende todavía más es que hay gente que ni siquiera sabía que yo había criticado a Wismichu, o sea, ¿qué cojones? Y yo que me pensaba que la gente solo me conocía por eso. Me he topado con un montón de comentarios del estilo oh, ahora criticas a Wismichu para contentar a Dallas, como si no tuviese ya 5 o 6 vídeos de Wismichu, ¿sabes? O sea, es que tenemos Wismichu no ha cambiado, Wismichu no ha cambiado 2, Wismichu no ha cambiado 3, Wismichu y su bocadillo, bocadillo 2, si es que hasta tenía pensado hacer un vídeo sobre vosotros sois mi película, que al final ni siquiera ha salido, o sea, es que me podría hacer aquí yo un largometraje, yo sí que me podría hacer una película de Wismichu, tío, o sea, ¿qué cojones? Y es que lo peor de todo es que la mayoría de estos vídeos los hice estando peleado con Dallas, porque supongo que la mayoría de vosotros pensaréis que nuestra única pelea fue cuando debatimos en directo, pero en realidad esta fue nuestra segunda pelea. Y es que para que veáis lo super lamehuevos que soy, cuando Dallas y yo estábamos de buenas, hice un vídeo en su contra, y no para echarle hate o algo así, sino porque era la opinión que yo tenía en ese momento. Y en vez de cortarme un pelo y decir, coño, me llevo bien con Dallas, vamos a opinar bien a su favor, dije lo que yo pensaba, lo cual cabreó un montón a Dallas y bueno, me dedicó un correo diciendo que me iba a denunciar y todo. De hecho, aquí tenéis el vídeo. Y por si no os creéis que yo hice vídeos de Wismichu cuando Dallas y yo estábamos peleados, aquí tenéis este clip, el cual lo demuestra a la perfección. Debéis reaccionar a trilogía
tipología de vídeos, Wismichu... Paso eso. Yo soy una de esas personas que no se corta un pelo a la hora de opinar sobre alguien. Y podéis tener por seguro que si Dallas hace un vídeo el cual yo puedo contraargumentar, lo voy a hacer y no me voy a cortar un pelo. Cuando yo hago una crítica en YouTube, la hago únicamente basada en mi criterio, no en qué tan bien me cae esa persona, no en qué tan mal me cae esa persona, y tampoco intento contentar a su fanbase ni nada así. Mi opinión es la que es, y a quien no le guste se puede suscribir e irse a tomar por culo. Si he hecho un vídeo más hacia Wismichu es básicamente porque 1. Da visitas y 2. Wismichu es un hipócrita de los cojones. Y es que de hecho Wismichu ni siquiera me cae mal. Lo que busco con mis críticas, aparte del sustento económico, es que Wismichu se deje el papelón de aliado moralista y sea él mismo de una vez. Y es que esto sonará irónico, pero yo sé que en parte Wismichu sí ha cambiado, ya lo dije desde el principio, desde el primer vídeo. Siendo honestos, no creo que Wismichu no haya cambiado por lo menos un mínimo. El problema es que el tío es un vendemotos y te intenta colar como que ha cambiado mucho más de lo que ha cambiado realmente, porque claro, como él era más machista que la mayoría de gente, pues ahora tiene que hacer como un cambio todavía más grotesco. Y para los que venís con la gilipollez de otro vídeo de Wismichu, haré los vídeos de Wismichu que me salga de los cojones. Es que he llegado a leer a gente que dice, estás haciendo otra vez el mismo vídeo. ¿Cómo que el mismo vídeo? Todo lo que digo en el vídeo, menos una pequeña cosa de 10 segundos, es absolutamente nuevo. No había dicho esas cosas en vídeos pasados nunca. Yo creo que esa gente directamente ni se ve los vídeos. Yo creo que esa gente directamente son subnormales. Y para los que decís que yo nunca había apoyado a Dallas anteriormente, aquí tenéis un montonazo de clips en los cuales yo apoyo a Dallas y en la grandísima mayoría de ellos estábamos peleados. Dallas nunca empieza, bueno, alguna vez, pero muy rara vez, empieza las movidas con la gente a nivel público. Suele ser la gente la que viene a tocarle los cojones y él el que tiene que responder. Y eso es cierto, eso hay que dárselo. Eso también es cierto, o sea... a ver, decir que Dallas tiene a 8 millones de sociópatas suscritos a su canal, o sea, yo sin ir más lejos no estoy suscrito a su canal, ¿vale? Y no soy ningún sociópata ni voy acosando a nadie, ¿sabes? Y como yo, la mayoría de panvisitos supongo que serán así. A ver, también es que hay que tener, o sea, hay que tener claro lo que es la presunción de inocencia. Igual sí que hay un complot para hundir a Dallas y tal. Es que te la puedes creer. ¿Cómo puedes sacar las cosas tanto de lugar? Te mofas de la decadencia de tu exnovia. En eso tienes razón. Ahí... Eso estaba fuera de lugar, porque no se mofa de la delgadez de Miare. Se mofa de que la tía intente usar eso como argumento. En eso tienes razón. Dallas se le puede decir muchas cosas, pero lo que tiene que soportar el tío, o sea, y que se mantenga a flote, o sea, no sabéis el mérito que tiene. Yo cuando empecé con mi crítica de Wismichu no ha cambiado y mucha gente se me empezó a tirar al cuello en plan hater, no me vine abajo, pero joder, era duro. Y este tío tendrá un hate, eso multiplicado por 500 o 1000, ¿sabes? O sea, el hate que puedo haber tenido yo, o más de 1000. Yo creo que Miare realmente quiere joder la vida a Dallas, esto creo que todos lo sabemos, pero lo que no sabemos es el por qué. Igual le quiere joder la vida porque es una ex resentida. También os digo que yo veo, por lo menos lo que recuerdo de los vídeos de cuando Miare salía con Dallas, ella era mucho más felizorra y más tal, y ahora se la ve muy en la mierda. No sé a qué ha venido eso que dijo Dallas, es flipante. Buah, esta gente es muy retrasada, tío. O sea, yo también me encuentro a gente de este estilo, en plan de... No sé si Dallas estará diciendo la verdad o no, pero... A ver, me huele que sí, ¿no? Porque es como... Tío, o sea, si había una declaración pendiente y la han cancelado y tal, y Dallas lo está contando en vídeo y eso no es cierto, le podría caer una muy gorda, con lo cual a mí me da que Dallas sí está diciendo la verdad. Y a mí me ha pasado de decir la verdad, como por ejemplo en el vídeo de Wismichu, que a 3 medios no ha parado de tirármelo, que evidentemente Wismichu está detrás de eso, y me comenta un tío el otro día: ¿de verdad te crees que Wismichu sabe de ti? ¿Te imaginas? ¿Y que en verdad le importas una puta mierda? No sé qué. Y yo le digo, sí, ¿te imaginas? Sería gracioso, porque es en plan, no tiene nada que ver con la realidad. Hay muchos subnormales en redes, tío, que te sueltan esos comentarios en plan de... en verdad estás mintiendo. Y da una rabia saber tú que es cierto lo que estás diciendo y te dicen que mientes. O sea, da muchísima rabia. Y yo cuando digo que algún youtuber miente, siempre lo hago en un tono de puede que mienta, puede que no lo sé, ¿sabes? Porque yo no estoy en su puta cabeza, tío. Pero la gente lo afirma y da mucha rabia, tío. Años en Twitter hablando incluso hasta de mi vida sexual. Señora, supere. Dios santo, ¿en serio? O sea, poneros en la situación de que la madre de tu ex y tu otra ex,
que no es la hija de la madre anteriormente mencionada, están hablando de tu vida sexual por Twitter y tienen 106 faps. A mí, por ejemplo, hay gente que cuando yo he criticado a Dallas me han dicho, te da envidia Dallas porque tiene muchas visitas y no sé qué. Y es en plan de, no. A mí no me da envidia una persona, bueno, a mí no me da envidia a nadie en general, pero menos una persona que tiene esta condena encima, por mucho que a lo mejor se la merezca o no, no lo sabemos. Pero lo que tiene detrás, tío, la de gente hablando de él y la de acoso que recibe, es impresionante. O sea, dudo que se pueda comparar el número de gente que le odia a lo que él haya podido hacer. Claro, es que es como muy de, oh, Dallas lo hace todo público, Dallas me ha mandado mucho acoso, y tú también lo has hecho, de tu parte. María o Miare, no os penséis que no tiene fans detrás y no tiene un montonazo de feministas que tienen tweets con 15.000 faps hablando mal de Dallas y cosas así. Se habla mucho de todo el mundo odia a Miare, pero es que también todo el mundo odia a Dallas, aunque tienen sus fanbase y tal. Pero me entendéis, ¿no? El problema de todos estos juicios es que los hacéis públicos y entonces cualquiera se puede tomar la libertad de hacer justicia por su propia cuenta. Porque a Dallas también le podrían meter una paliza. A Dallas también podría venir el típico aliade que no puede tolerar que este tío, que ha sido demostrado, entre comillas. Lo que tendríais que hacer, para mí, principalmente por la parte de Miare, porque es la que hace públicas todas estas cosas, y después por la parte de Dallas, que es el que responde también públicamente, lo cual es más entendible. Tenerlo todo en privado, tío. Tenéis vuestros problemas, tenéis vuestra custodia del perro, todas estas historias tendréis que llevarlas en privado. Porque haciéndolas públicas lo único que provocáis es que algún día algún loco se le vaya a la puta cabeza y pueda agredir o a los padres de Miare, o a Miare, o al propio Dallas. Y esto es muy peligroso. ¿Para qué hacer público que has roto con Dallas e insinuar que si es un maltratador, que si lo que sea? Si lo era, si te maltrató, si tenías pruebas, por la vía legal y a callar. Todas y cada una de estas cosas las dije estando peleado con Dallas. Y que ahora que no estamos peleados diga cosas buenas sobre él no significa que le esté lamiendo los huevos. Significa que esa es mi opinión y puedo darla me caiga bien o me caiga mal. Porque a diferencia de vosotros que sois unos fanáticos y que defendéis a vuestro youtuber favorito a pesar de que la cague brutalmente, yo soy capaz de decir las cosas buenas o malas de una persona independientemente de si me amenaza con denunciarme o de si me compra un puto yate. De hecho, en mi análisis de Vosotros Sois Mi Película tenía pensado decir cosas buenas sobre Wismichu. Y es que si bien la película no me pareció que cumpliese con las expectativas, ya que él daba a entender que nos iba a callar la boca a todos los que criticamos Bocadillo, empaticé con él en el sentido de que yo hice una payasada con el tema de Dallas y por pasarme de gracioso la gente se me tiró encima, lo cual también le pasó a Wismichu. Hizo marcarse el trolito con Bocadillo y le salió mal la jugada, lo cual le provocó un hate masivo en redes sociales y oye, eso es lo que me pasó a mí, o sea que sentía esa compasión por él. Y tenéis que tener en cuenta que Wismichu es una persona que prácticamente borró mi canal durante unos 4 o 5 días. A cualquier persona en mi lugar no se le pasaría por la cabeza decir algo mínimamente bueno de Wismichu y yo iba a hacerlo y bueno, de hecho lo acabo de hacer. Si hay algún crítico de youtubers capaz de decir lo que piensa más allá del trato que tenga con el youtuber en cuestión soy yo. Ya que si recapitulamos he dicho cosas malas de Dallas y de Doki cuando me eran completamente indiferentes, he dicho cosas buenas y malas de Dallas cuando me seguía siendo indiferente, he dicho cosas malas de Wismichu cuando me era indiferente, he dicho cosas buenas de Dallas cuando me seguía siendo indiferente, he dicho cosas malas de Auron y de Dross cuando ambos me caen bien, dije cosas buenas de Dallas y de Miare cuando Miare me era indiferente y Dallas y yo nos llevábamos bien, y de hecho aun llevándonos bien fui algo más duro con Dallas que con Miare, defendí a Germán cuando me era indiferente, dije cosas buenas y malas de Dallas cuando nos llevábamos mal, dije cosas exclusivamente malas de Wismichu cuando ya me caía mal, y este es el primer punto en el cual me podríais decir que mi opinión estaba sesgada por lo que yo sentía por la persona en concreto. Promocioné a un youtuber dejándole subir un vídeo en mi canal en el cual criticaba a Javi Oliveira, con el cual me llevaba bien, criticaba a su hermano, con el cual me llevo bien, y criticaba a Turboplant, que me es indiferente. Y si bien en este caso el vídeo no era hecho por mí, yo tenía parte de responsabilidad a la hora de subirlo a mi canal. Dije cosas buenas y malas de Rubius cuando me cae bien, dije cosas exclusivamente malas de Dallas cuando ya había dejado de caerme mal, y de hecho fui súper vasto con él. Y aunque sé que muchos no me vais a creer con esto, le insulté simplemente por darle show, por darle gracia, no sé, me parecía gracioso decir cosas tan vastas por la puta cara. De hecho es probable que algunos vieseis en el comentario fijado de este vídeo que antes del debate
y de toda la que se lió, aclaré que Dallas ni siquiera me caía mal. Actualmente ese comentario ya no está porque al cambiarme de nombre la cuenta de BekDaFuck y pasármela a otro correo, se borraron todos los comentarios que había publicado, no solo de mis propios vídeos, sino de vídeos en general. De hecho, si sois youtubers y alguna vez he comentado en alguno de vuestros vídeos, podréis comprobar que ese comentario ya no está. De todas formas, si recordáis haber leído ese comentario, que seguramente más de uno lo recordará porque tuvo unos 1100 likes, ponedlo en los comentarios de este vídeo para corroborar lo que digo. Y es que de hecho es curioso porque cuando hice este otro vídeo que es anterior, sí me caía mal Dallas y no le insulté en ningún momento. En definitiva, jamás he hecho un vídeo para lamerle las pelotas a nadie y jamás he tenido un trato favorable hacia una persona porque me caiga mejor o peor. He criticado a gente que me cae bien, he criticado a gente que me cae mal, he dicho cosas buenas de gente que me cae bien y he dicho cosas buenas de gente que me cae mal. Y creo que puedo decir que a diferencia de otros, mi opinión nunca va a ser comprada, ni por un youtuber, ni por una denuncia y ni mucho menos por una fanbase. Y es que esto no es algo que diga ahora para dármelas aquí de señor imparcial, sino que ya lo dije el 31 de julio del año pasado. A raíz del vídeo de Wismichu, muchos me habéis estado preguntando que de qué lado estoy y demás. Y sinceramente, no me la podría sudar más quien tenga razón o deje de tenerla. Mirad, deberíais enfocar el salseo de esta forma. Tomáoslo como si fuese un show, como si fuese un reality de ficción. No os metáis en el bando de nadie porque no os estáis haciendo ningún bien a vosotros mismos. Disfrutad del espectáculo y a tomar por el puto culo, tío. Si queréis apoyar a alguno de los dos porque creéis que se siente mal, de acuerdo. Pero no os metáis en una batalla campal con otra persona que opina diferente a vosotros porque no vais a solucionar absolutamente nada. Si queréis que me moje, os diré que en ocasiones he pensado que Dallas tenía la razón y que en ocasiones he pensado que Dallas no la tenía. Ya lo dije en su momento, cambio de opinión constantemente con el tema Dallas porque constantemente salen pruebas de un lado y de otro y al final pues no sabes a quién coño creerte. Y sinceramente, viendo cómo están las cosas a día de hoy, pues pienso que Dallas tiene la razón, pero eso no quiere decir que Dallas está denunciado así que por eso le das la razón. Ya lo hice en el pasado y no me había denunciado absolutamente nadie. A lo largo del tiempo he ido cambiando varias veces de opinión. Ahora mismo, con la de folladitas que ha metido Dallas en los debates, pienso que tiene la razón. Quizá no en todo, pero sí en una grandísima mayoría. Todavía más habiéndome tragado el vídeo definitivo, en el que por cierto expone lo mentiroso que puede llegar a ser Wismichu. Supongo que muchos estaréis escépticos, pero en serio, si no os habéis visto el vídeo, miradlo. Yo pensaba que Dallas no tenía razón y en efecto la tenía. O al menos eso parece. Muestra pruebas judiciales, pruebas en vídeo, contradicciones de Wismichu y Ingrid, en fin. Es bastante sólido lo que ofrece. ¿Se supone que en ese momento Dallas me había denunciado y por eso mi opinión estaba comprada o simplemente era mi opinión sin más? Pero es que de hecho todavía tengo más argumentos para rebatirlo. Cuando hice el vídeo de las disculpas a Dallas dije lo siguiente: si queréis opinar sobre este tema y no queréis quedar como unos ignorantes, os podéis ver antes los vídeos de Javi Oliveira sobre Miare, entre otros. Y os adelanto que a día de hoy es una persona que ni siquiera me cae bien, pero ha hablado personalmente con Miare y tiene pruebas de sobras. Como podéis ver, dije claramente cómo le doy veracidad a los argumentos de una persona que ni siquiera me cae bien. Y pensándolo en frío, realmente Javi no me cae mal. Aunque fuese un vídeo editado, estaba un poco de calentón porque justo me acababa de repasar un clip de su vídeo que está lleno de mentiras sobre mí y me daba bastante rabia, la verdad. Por otro lado, él me salvó de la denuncia de Dallas y también arreglamos nuestras cosas en privado, así que en parte, pues mira, no es que me caiga genial, pero tampoco me cae mal. Sin embargo, en ese momento le tenía rabia y aún así pude admitir perfectamente que sus argumentos contra Miare son perfectamente válidos. Y así hay muchísimos ejemplos, y no porque ahora me lleve bien con Dallas y me haya perdonado por lo de la denuncia, quiere decir que vaya a apoyarle en todo lo que haga. Por último, me gustaría tocar un punto que no tiene tanto que ver con lo dicho en este vídeo, pero que sinceramente me ha tocado bastante las narices, y es que ahora me estáis comparando con Dallas porque me pongo una censura en la boca cada vez que digo una palabrota y porque hago humor en mis vídeos. En un primer lugar, llevo haciendo humor en este canal desde 2012, y es que el primer vídeo que he subido a esta plataforma es literalmente esto. Literal, ahí se acababa el vídeo. Este canal lleva siendo un canal de humor desde que lo empecé, y estoy prácticamente seguro de que no hay ni un solo vídeo en mi canal que no tenga un pequeño momento aunque sea de humor. Pero por si por alguna razón os creéis que este es el único ejemplo, me he molestado en hacer una pequeña recopilación de momentos graciosos de mis vídeos desde 2014 hasta 2019. ¡Ay, qué mona! ¡Si está embarazada! ¡Si aquí se gesta un bebé! Sí, tu puta madre es una copichuela. Baja enemiga. ¿Qué tal si dejamos de gruñir, trozos de mierda? Okay guys, can you hear me? Yeah. No. We can hear you, boys. You two sexy boss, papá.
Me pregunto si debería repetir la prueba. Pero si yo la chupo de puta madre. Perdón. Tactical Nuke. ¿De qué me hablas, parcero? No, Wismichu no ha cambiado una puta mierda, amigos. Pero ¿cómo que no? Si en BuzzFeed pone un artículo de que Wismichu es el mejor aliado feminista. ¿Eh? ¿Qué dices tú? A ver, si el artículo es de BuzzFeed, quizá deberías ver tú con tus propios ojos que la noticia no es muy fiable. ¡Parate, papá, por favor! Pero es que vos no entendés que esto es un clásico troleo de Dross, que esto es humor, esto es sátira, ¿no lo entendés? ¿Cómo puedes ser tan estúpido? Compañero, esto se te está yendo de las manos. Podríamos resumirlo en una versión del Rubius de 2014, el cual tiene que hacer críticas para tener visitas. Pero VegdaFuck, tú haces lo mismo. ¡Ah! ¡Cállate! Muy buenas, bitches. Si es que ya empiezas mal, ya empiezas con un muy buenas, bitches. ¿Quién coño te has creído que eres? ¿Un puto niga salido del puto Bronx o qué? Muy buenas, bitches. Tu puta madre sí que es una biche. No veas cómo lo gozaba la perra el otro día. Si es que vaya retraso me lleváis los youtubers de nueva generación. Muy buenas, mis queridos amantes del salseo. Y tenemos un nuevo... ¿Pero quién coño eres tú y qué haces en mi puta casa? Y te dedicas a hablar de mi trabajo, o de lo que necesito o dejo de necesitar. ¡Imbécil! ¡Qué asco que da! ridículo! ¡Es que no puede ser! ¡Qué asco que da este cerdo, Ahora tened cojones y decidme que me estoy copiando de Dallas porque estoy haciendo humor en mis vídeos, Porque, vamos, aparentemente Dallas es aquí la única referencia en este mundo del humor en YouTube. No como que el humor de Dallas es el más simple y básico de entender del puto planeta, y el mío es raro de cojones y probablemente no os haya hecho ni puta gracia. Respecto al tema de censurar los insultos, lo he hecho no por copiarme de Dallas, sino por básicamente monetizar. Pero aún así no es como si me estuviese poniendo Teletubbies en la boca con un sonido de sino que me copié del efecto de sonido de PewDiePie. Pero como os pasáis el día mirando únicamente salseo y vuestras únicas referencias son Dallas, Javi y Nauterplay, pues básicamente habéis dicho, ¿quién se censura los insultos? Dallas. Pues se está copiando de Dallas. Porque básicamente sois unos ignorantes. Uf, me he quedado súper a gusto, tío. Antes de empezar con este vídeo, me gustaría que todos ustedes me sigáis en Twitter. Yo no voy a mirarlo, VegdaFuck, porque yo ya te sigo. Mentira, porque me han tirado 50 millones de cuentas y no es posible que me sigas, porque solo me siguen 400 personas. Esta cuenta me la he abierto recientemente, ¿vale? Lleva como 2 o 3 semanitas y espero que sea la última cuenta que me tenga que hacer. Y lo más probable es que aunque me hayas seguido en el pasado, no me sigas en esta cuenta actualmente. Así que corre y sígueme, pedazo de cabrón. Dejado esto en claro, vayamos con el vídeo de Dallas ha cambiado. Imaginad que todos los youtubers a los que seguís odiasen o por lo menos le tuviesen cierta tirria o le hubiesen tirado alguna indirecta burlándose a una persona en concreto. Canales de divulgación, canales de música, canales de ciencia, canales de sketches, canales de animaciones, canales de gaming, canales de moda, canales de piscineros, canales de absolutamente todo, odiando a una misma persona. Pues podéis dejar de imaginar por qué este es el caso de nuestro amigo Dallas Review. Una persona a la cual no simplemente se ha odiado por su contenido, su carácter, sino que también ha sido odiada por cientos de acusaciones de todo tipo. Y es que si hablamos de gente tan odiada como Dallas, podemos pensar por ejemplo en Logan Paul o Jake Paul. Gente que ha sido juzgada por absolutamente todo el mundo. Han salido en las noticias, han sido criticados por gente con millones de suscriptores, y tanto youtubers como público como gente de fuera de YouTube les ha juzgado por sus acciones. Pero el caso de Dallas es distinto. Y es que si bien él no ha sido juzgado por tantísimas personas, ya que Logan Paul y Jake Paul son mucho más famosos, ha sido juzgado por muchísimos más años a lo largo de toda su carrera. Pero no solo ha sido juzgado por su actitud o por cosas que puedan caer mal a la gente, sino que ha sido juzgado por cometer los delitos más graves de toda la humanidad. O bueno, más que por
cometerlos por ser acusado de ello, falsamente. Ya que en nuestra sociedad actual está muy bien visto sentenciar a alguien como culpable antes de que éste haya sido juzgado por la ley. En lo personal, considero que todas estas acusaciones y todo este odio han sido factores que han hecho que Dallas cambie de actitud drásticamente. Pero para entender esto, tenemos que remontarnos a los orígenes de su canal. Dallas Review, como su propio nombre indica, empezó siendo un canal de críticas. En 2013, época en la que yo le conocí, fue bastante curioso ver su canal porque no era un canal de críticas al uso, sino que aparte de hacer buenas críticas, tenía un contenido propio. En esa época, la gran mayoría de canales de críticas que había simplemente se dedicaban a eso, a hacer críticas. Nunca creaban contenido más allá del contenido ajeno, sus vídeos estaban mal editados, y con esa fórmula, pocos, por decir prácticamente solo uno, Auronplay, ninguno era capaz de hacer buen contenido. Considero que esto es algo que ha cambiado a día de hoy, ya que hemos aparecido críticos como yo, y en definitiva, la gran mayoría de críticos actuales, si crecen, no es simplemente por poner el reclamo del youtuber grande en el título, sino que crecen porque realmente a la gente le gusta ver concretamente a esa persona criticar, ya que tiene cierto carisma o cierta edición o cierto lo que sea que se hace disfrutable más allá de simplemente hola, voy a hablar de este youtuber grande para que me dé visitas. Dallas, sin embargo, era un crítico adelantado a su tiempo. En esa época la gran mayoría de críticos no tenían ningún tipo de gracia ni de carisma, simplemente tenían visitas por hablar de quién hablaban. Pero sus críticas realmente eran muy buenas, estaban bien argumentadas, tenía muchas razones para decir lo que decía, era gracioso, tenía buena edición, y más allá de criticar a youtubers, también hablaba de temas sociales que se hacían muy interesantes y daba un punto de vista muy personal. También hacía vídeos reflexivos como ¿existes o qué hay después de la muerte?, en los cuales daba puntos de vista realmente interesantes sobre esas cuestiones tan filosóficas. En definitiva, el canal de Dallas, para el punto en el que estaba, prácticamente era el mejor canal de YouTube España. Un canal que te hacía pensar, un canal que te hacía reír, un canal que tenía absolutamente todo lo que un buen canal debería tener. Buena edición, buenas ideas, carisma, básicamente lo que llamaríamos contenido de calidad. Todos estos factores, sumados al hecho de que en esa época el contenido bueno no abundaba en la plataforma, harían que rápidamente el canal de Dallas se convirtiese en uno de mis canales favoritos. Y más allá de mi propia opinión, la gente, si bien es cierto que le criticaba ciertos puntos en plan de oh, en este vídeo no tienes razón porque bla bla bla, una gran amplia mayoría del público opinaba similar a mí, y no solo del público, sino también hablo de los propios youtubers. Y es que sí, Dallas se llevaba bien con la gran mayoría de la comunidad. Felipe360, por ejemplo, que es un tío que se ha caracterizado muchísimo por criticar a Dallas a lo largo del tiempo, le tenía respeto y casi admiración en esa época, incluso en la primera ocasión que se puso a criticarle. Toda esta comunidad que se ha formado de gente que critica y no sabe de lo que habla, le sigue, pero vamos, como un dios. Que no digo que Dallas sea el mal ni nada por esto, tiene vídeos muy buenos. Incluso llegaba a un punto la cosa que después de haberle criticado y haberle dicho de las peores cosas que se le pueden decir a una persona, admitió que su vídeo de carta de un robot estaba bastante bien. En definitiva, Dallas hizo críticas realmente buenas y contenido propio realmente bueno, pero fue cuando criticó a Auronplay que se empezó a meter en problemas. Auronplay en esa época era el otro buen crítico, y tenía un número de suscriptores bastante más grande que el de Dallas. En un principio, la crítica que le hizo Dallas era realmente buena, criticando simplemente el contenido sin ponerse a hablar de temas personales o cosas así. Y es que era bastante curioso porque a Auronplay se le habían hecho muchísimas críticas, pero ninguna era una buena crítica como tal. Dallas fue la primera persona que puso a Auronplay en su sitio, y eso hizo que Auronplay se enfadase bastante porque hasta ese punto nadie le había dejado en mal lugar. Esto ocasionó que por redes sociales Auronplay le dijese todo tipo de burradas como difundir su dirección, y los amigos de Auronplay se pusieron básicamente a lamerle las pelotas. Y es que por mucho que Dallas tuviese la razón en el 99% de las cosas, si he sido capaz de ver algo a lo largo de este tiempo siendo un crítico de YouTube, es que lo único que importa para ganar o perder una pelea entre youtubers es lo siguiente: la reputación que tengas como youtuber, el tiempo que hace que tienes una audiencia y que esa misma audiencia se haya mantenido, y el número de suscriptores que tenga tu canal. Y es que los argumentos, las pruebas y tu actitud importan realmente poco a la hora de pelear con un youtuber. No digo que no sean relevantes, pero pasan a un segundo plano. Por ejemplo, en este canal todos tenemos bastante claro quién tiene razón respecto a mi pelea con Wismichu. Pero ¿qué creéis que pasaría si Wismichu hiciese un vídeo llamado CSI Back the Fuck? Y que en ese vídeo se pusiera a decir algo tipo: el chaval este que me hizo el vídeo de Wismichu, no has cambiado, eres tonto, no sé qué. Se creía que yo le
estaba tirando vídeos y realmente yo no tiré absolutamente nada. Fue mi network que a través de un mecanismo de reclamación automática le tiró los vídeos y el chaval estaba completamente psicótico pensando que era cosa mía. Y todos sabréis muy bien lo que pasaría. Oh, Beck the Fuck estaba paranoico, se pensaba que Wismichu le tiraba los vídeos, cuando en este canal he mostrado pruebas más que evidentes de que eso ha sido así. Pero a la gente no le importa una mierda los argumentos, no le importa una mierda absolutamente nada. Simplemente creerían lo que su youtuber de confianza les ha dicho que tienen que creer. Y sí, seguramente saldrían canales de críticas a defenderme porque saben bien cómo es el caso de primera mano, pero a fin de cuentas la gente creería la versión de Wismichu, porque Wismichu tiene muchos más suscriptores que todos nosotros juntos. Y fue por eso mismo que, a pesar de que Dallas tenía toda la razón, muchísima gente se puso del lado de Auronplay. Y es que la gente llegó incluso al punto de venir a su casa a tirarle piedras. Y no fue hasta ese punto que Dallas empezó a ganar algo de credibilidad dentro de la pelea. Pero aún así, muchos youtubers y mucha parte del público estaban en redes sociales diciendo: oh, Dallas, eres un victimista, nadie ha venido a tirarte piedras a tu casa, eso te lo has inventado, vamos a venir a tu dirección y te vamos a matar. Cosas realmente grotescas. A lo largo del tiempo, Dallas tuvo peleas de este estilo contra Wismichu e Ingrid, contra Jordi Wild y bueno, por Twitter ya son incontables la de peleas que tuvo con gente. Y es que fue a raíz de lo de Auronplay que mucha gente empezó a cogerle bastante asco. La gente venía a atacarle, él respondía y entonces se iba haciendo cada vez más enemigos hasta que su reputación cada vez caía más en picado. Dentro de unos meses, hará ya un año que mi canal se vio empozado por mierda, pero por mierda auténtica. Desde la pelea con el que no debe ser nombrado, parece que hablo de Voldemort, pues toda la mierda cayó, como una tras otra. Primero que si publicar datos privados, publicar mi número varias veces, mi dirección, lo de venir a tirarme piedras, que personas que se suponían que eran íntimos míos me traicionasen, acusarme falsamente y un montón de cosas y detalles que no tenéis muchos ni puta idea. ¿A cuántos de los que me insultan o me amenazan de muerte me conocen siquiera o saben cómo soy? ¿Es por mis vídeos? ¿Por tener una opinión contraria a la tuya? ¿Es delito expresarse? Las modas son, básicamente, un montón de gente haciendo algo en común y nadie sabiendo muy bien el porqué. Algunos llevan zapatillas de una marca, otros se ponen gafas, sombreros, u odian a Dallas porque está de moda. Mucha gente con la que yo antes me llevaba bien, y también gente de YouTube y gente bastante conocida, de la cual no diré nombres tampoco, han llegado a decirme cosas como: te apoyo, pero no se lo digas a nadie. Y todo porque tienen miedo de que los del otro del grupito se pongan en su contra. Y también gente que me ha dejado de hablar porque la gente con la que se junta les caigo mal. Y yo es que esto es para mearse. A cada pelea que tuviese con un youtuber, por mucho que ganase en argumentos, su imagen de ser un broncas que va buscando polémica y quiere meterse con los demás iba en aumento. Y esto llegó a un punto que canales que se habían metido con él y que tenían más o menos un número de cifras similares lo sobrepasasen por muchísimo. Más adelante su reputación iba cayendo más y más, ya no solo por las peleas que tuviese con otra gente, sino prácticamente por cualquier decisión que tomase hacer con su canal. Por ejemplo, cuando fingió su muerte en directo, era algo ridículo y criticable a más no poder, pero ya llegaba un punto que se le criticaba incluso por dar su opinión sobre ciertos temas. En Twitter todo el mundo asociaba la palabra Dallas con ser un subnormal, y esto llevó a que, por ejemplo, la idea de crearse un Patreon fuese duramente criticada por todo el mundo, cuando a día de hoy es algo completamente normal. Gente diciendo que estaba intentando estafar a los críos pequeños, gente que decía que cómo se atrevía a pedir dinero a sus suscriptores cuando a día de hoy todo el mundo tiene Twitch y hace básicamente lo mismo, e incluso le llegaron a criticar por ofrecer recompensas por ser su Patreon, que es como, ¿por qué ibas a criticar porque alguien pague por un servicio? Ya que en esa época la idea de crearte un Patreon era simplemente para que la gente te apoye a seguir haciendo tus vídeos sin darles nada a cambio, pero él puso una serie de recompensas y la gente le criticó por ello. Básicamente cualquier cosa estaba mal si le hacías siendo Dallas. Y bajo mi opinión, el problema que desencadenó todo esto tristemente fue criticar a Auronplay con razones y argumentos, pero desde ese punto empezó a ganarse una mala imagen creada por un youtuber más grande que él, y a pesar de que ellos dos quedaron en buenos términos y hasta creo que Auronplay se disculpó con él, desde ese punto la fama de Dallas empezó a decaer. Todo el mundo se metía con él respondía a la gente a veces, y como todo el mundo estaba en su contra porque la gran mayoría de youtubers que se metían con él eran más grandes que él, su imagen iba cayendo poco a poco, hasta el punto en el que ya tenía una imagen tan negativa que si un youtuber pequeño se metía con él, lo más probable es que la gente le diese la razón incluso al youtuber pequeño.
Y es por esto que antes he dicho que la reputación del youtuber es importante a la hora de ganar una pelea. Si Dallas se metía con algo, ese algo era visto automáticamente como algo positivo. Dallas se mete con el comunismo es lo más. Dallas hace una serie de animaciones llamadas 50 pruebas de que Dios no existe, así que a pesar de que todos somos ateos, vamos a decir que el ateísmo es una mierda porque es de ser muy niño edgy. Dallas hace vídeos técnica y creativamente por encima de la mayoría y pide dinero por ello en Patreon, pues vayamos a decir que su contenido realmente no está muy currado, y yo que soy animador y soy muy guay voy a decir que no hace las animaciones como debería. Es que no las anima fotograma por fotograma y eso no es una animación. Hace dibujos cutres y los anima con el Sony Vegas, madre mía, cómo se atreve. Esto era básicamente así, o sea, Dallas no era juzgado como una persona normal. Siempre que se le juzgaba se hacía básicamente negando cualquier virtud que pudiera tener, y es que esto me hace bastante gracia porque leí varias veces por gente que hace contenido muy creativo y muy original, cosas como que hasta un vídeo de Willy Rex sin editar era más entretenido que verse un vídeo de Dallas. Cosas, como digo, dichas por el típico erudito de YouTube del contenido de calidad es lo más y yo me lo curro mucho. Creo que Dallas se dio cuenta de que hacer vídeos tan críticos y tan originales no era recompensado en lo absoluto. Y es por ese tipo de razones por las cuales creo que Dallas abandonó su contenido más serio y más crítico para acabar dedicándose a hacer vídeos más divertidos, como lo dice él, pero que realmente están completamente vacíos y son una puta mierda en mi opinión. Por un lado, por los vídeos críticos era criticado de vuelta. Cientos de personas diciendo que no tiene ni puta idea de lo que habla, gente que simplemente lo odiaba por expresar su opinión, o fans ardidos del youtuber en cuestión al que criticaba que venían a tirarle hate. Y por otro lado, los vídeos más creativos, las animaciones y el contenido más original, por un lado era tachado por la gente que lo odiaba de ser mediocre, a pesar de que no era así, y por otro lado a nivel de público no era lo suficientemente recompensado, ya que tenía muchas más visitas cuando se ponía a criticar a un youtuber que cuando hacía un vídeo de este estilo. Es decir, estaba creando mucho esfuerzo en algo que realmente no recompensaba. No importa lo que hagas, porque a fin de cuentas lo único que importa y lo único que te va a dar de comer son las visitas. Porque por hacer, por ejemplo, un gameplay no requiere gran trabajo. Eres tú jugando y ya está. En cambio, hacer un sketch, un corto, un gag, eso tiene muchísimo trabajo detrás. Y lo peor es que no se ve compensado por YouTube. En absoluto. Por eso es por lo que yo, en muchísimas ocasiones, he tenido que dejar de lado proyectos que me estaba currando muchísimo, porque dependía completamente de las visitas para poder vivir. Proyectos que me hubiese encantado trabajar más, pero que el tiempo invertido no me compensaba en absoluto. Os voy a dar dos ejemplos de vídeos míos para que veáis cómo el sistema de YouTube no compensa en absoluto a los creadores. Aquí os voy a enseñar unos vídeos que me he currado un montón, como por ejemplo el de típico comentario de hater, un vídeo que más o menos estuve trabajando en él aproximadamente 25 horas. Y mirad las visitas. Por este vídeo aproximadamente he cobrado unos 100 euros más o menos. Es decir, si hacéis el cálculo, es como si me estuvieran pagando a 4 euros la hora. Lo cual es menos del salario mínimo en España. Y luego me decís que estoy en YouTube por el dinero. En cambio, el primer vídeo de los más gilipollas de Yahoo Answers, por ejemplo, es un vídeo en el que invertí muy poco tiempo en hacerlo y, míralo, apenas me costó un par de horas hacerlo y me ha salido el doble de rentable. Esto es muy desalentador. No sé si ahora mismo me está viendo algún creador, pero el hecho de tú trabajar muchísimo en tu creación y no verte recompensado y que no te compense para nada el tiempo invertido y que sea una pérdida, realmente se le parte el alma a uno. Es que YouTube no te propicia a currarte el contenido, sino a hacer mucho contenido. Esto es algo que personalmente me molestó bastante. De repente el que era mi youtuber favorito empezó a hacer un contenido completamente vacío que no iba a ninguna parte. Vídeos con un humor que personalmente a mí no me hace ni puta gracia, temas completamente irrelevantes, en definitiva bromas tan malas como esta. Todos los que veáis vídeos de What the Game, que sepáis que sois unos traidores a la patria. Wow, wow, wow. Me como mi caca, me como mi caca. Mini, Dallas Review. Sinceramente, Dios santo, o sea, es fuerte. La puta mierda de humor que tiene. Y es que esto me parecía realmente hipócrita teniendo en cuenta que él en el pasado había criticado el humor ajeno por ser demasiado... Bueno, dejaré que os lo explique él mismo. Sí, no, oye, que te tengo que dejar porque esto ni siquiera es real. Es un vídeo. ¿Qué ha pasado con esta sociedad que no es capaz de mirar las cosas de manera escéptica?
De hecho pensáis que esto es un móvil y llevo hablando todo el rato por un tomate. Vivimos en un mundo donde médicos y profesores viven humildemente, mientras que niños pijos y tíos corriendo detrás de una pelota viven como puteros. Presumen de humor random y lo único que saben decir es caca culo, pedo pis. Y lo único que saben decir es caca. Sin embargo, actualmente yo también estoy dedicándome a YouTube y puedo ver las cosas con más perspectiva. Y es que puedo llegar a entender que si tocas temas serios y haces animaciones que no te llevan a ninguna parte porque la gente no las quiere ver, tratas de cambiar tu contenido para apelar a más público posible, haciendo contenido más facilón para además ser más activo y recompensar al algoritmo de YouTube. Sin ir más lejos, yo en 2016-2017 me curraba bastante los vídeos y mi contenido no era ni lo más mínimamente recompensado por el público, ya que mis vídeos era difícil que pasasen de las 1000 visitas. Sin embargo, cuando hice la crítica de Wismichu no ha cambiado, que realmente estaba muy currada, empecé a ser menos exigente conmigo mismo, que no me llevasen tanto esfuerzo y me recompensasen por mi tiempo. Aunque bien es cierto que en los últimos 4 o 5 meses he intentado volver a hacer contenido de más calidad, ya que sin ir más lejos, mis últimas 2 críticas son de lo mejor que he hecho en todo este tiempo que he estado aquí. Además de que he vuelto a hacer vídeos sobre videojuegos, que es de lo que iba a este canal antes del vídeo de Wismichu. Pero aún así puedo llegar a empatizar, puedo llegar a entender que seas menos exigente contigo mismo y empieces a hacer contenido para apelar a las masas. Y de hecho le funcionó. Dallas empezó a tener cada vez menos hate porque cada vez daba menos su opinión sobre temas y cada vez tenía una audiencia más grande que le daba más apoyo. ¿Cuántas quejas? ¿Cuántas he recibido por no colgar vídeos divertidos? Ahora probablemente podría tener cientos de miles de suscriptores más si no fuera porque muchos de mis vídeos son serios y escuecen a muchos. Pero esto cambió de nuevo, en el momento en el que Miyares se puso a decir toda clase de barbaridades sobre él. De repente toda la gente que ya se había mantenido al margen de comentar nada de Dallas volvió a hablar sobre él y a criticarle de todas las formas posibles. Y es que esta vez la situación fue todavía peor, porque ya no era Dallas me cae mal, Dallas es tonto, Dallas es un subnormal, Dallas no hace buenos vídeos, sino que ya estábamos hablando de Dallas es un maltratador, Dallas es un manipulador, Dallas es un pedófilo, Dallas es absolutamente todo lo malo de este mundo. Todo el mundo estaba buscando su minuto de fama en el cual la gente viese que era un justiciero que iba a acabar con Dallas. Los canales de críticas se le subieron al cuello, la prensa empezaba a hablar sobre él, revistas como El Jueves se ponían a hacer viñetas asquerosas sobre cosas de las que le acusaban, empezaron a salir cada vez más chicas contando su experiencia con Dallas y diciendo que era una terrible persona, o hasta su mejor amigo Melos empezó a decir cosas realmente terribles sobre él, o al menos a insinuarlas. Todo el mundo estaba en contra de Dallas, absolutamente, pero esta vez no era porque su contenido fuese malo, sino porque era literalmente un villano en el mundo real. Desde el youtuber menos famoso hasta el más famoso hablaban sobre él y decían toda clase de barbaridades, insultos, acusaciones, burlas, toda clase de mensajes negativos. Sin embargo, Dallas tenía una serie de seguidores muy fieles, y cada vez que alguien salía a hablar mal sobre él se ponía a hacer un vídeo, respondía con todos los argumentos que tuviese en ese momento y la gente más o menos le creía, al menos su audiencia. Sin embargo, el momento en el que Dallas cayó completamente fue en el momento en el que Wismichu se puso a repetir esas mismas acusaciones. El canal de Dallas perdió cientos de miles de seguidores. Su credibilidad había quedado completamente por los suelos. Y es que, como he dicho al principio del vídeo, una cosa que es muy importante a la hora de ganar una pelea con un youtuber, aparte de las cifras, es tu reputación. Y Wismichu en esa época tenía una reputación realmente buena. Sin embargo, la reputación de Dallas era realmente negativa ya en ese punto, y por mucho que tuviese a los panvisitos, la mayoría de ellos ni siquiera le creyeron. Aparte de perder cientos de miles de seguidores, muchísimas personas reportaron su canal y llegó incluso a estar cerrado durante varios días. Dallas había perdido. Ya no importaba lo que dijese, ya no importaba cuántos argumentos diese, simplemente su carrera estaba acabada. No había una sola persona en este mundo que hablase bien sobre él más allá de Naya y su amigo Doki. A ojos del público, Dallas era un maltratador, un machista, un pedófilo, un egocéntrico, un prepotente, un victimista, un manipulador. En definitiva, su imagen había sido completamente enterrada. Y es en ese punto en el que creo que Dallas cambió. Personalmente, yo he recibido bastante hate en este tiempo en el que he estado en YouTube. En total, tranquilamente me habrá insultado varios miles de personas. Sé lo que es tener a muchísima gente en tu contra, y es que realmente es algo bastante complejo de explicar. En lo personal, yo soy una persona realmente fuerte. Ya lo era de antes de recibir
hate. Y es que sé que esto va a sonar bastante extraño, pero cuando alguien se metía conmigo, casi que me alegraba. Pelear dialécticamente es algo que siempre me ha hecho bastante gracia. Es algo que lleva a situaciones bastante divertidas y cuando alguien se mete contigo, básicamente te está diciendo: hola, puedes meterte conmigo, puedes pasarte 50 pueblos porque yo he sido el primero que se ha metido contigo, así que tienes derecho a insultarme. Yo en lo personal nunca he sido una persona que se vaya metiendo con los demás, pero sí que cuando alguien se metía conmigo me gustaba porque era como, vale, por fin, vamos a pelear. Así como a los boxeadores les gusta pelearse, a mí me gustaba pelear dialécticamente. Supongo que la violencia es algo que es inherente al ser humano, y a veces discutiendo te da como un subidón de adrenalina y yo qué sé, reírte de alguien que te acaba de decir algo, no sé cómo explicarlo en palabras exactamente sin que suene súper putamente psicópata, pero es algo que me parece realmente divertido, por eso me reía tantas veces en el debate con Dallas. De hecho, hace 2 años yo y mis amigos teníamos un grupo en el cual dejábamos un link y que se fuese metiendo gente random, y algunos eran majos y tal, pero otros venían a buscar bronca, y era realmente divertido discutir con ellos. Además de eso, en otro grupo de amigos que tengo que nos vemos bastante en persona, yo era el nuevo del grupo y no conocía a la mayoría de integrantes, y un día en una cena había un tío que no paraba de meterse conmigo todo el rato y yo me empecé a meter con él de vuelta. La gente se reía un montón de los tascas que le hacía hasta que finalmente le hice uno muy bestia con el que el tío acabó llorando, y me sentí súper bien porque de repente el típico tonto bully de los cojones que se intentaba meter conmigo acabó llorando y no tuve que pelearme con él metiéndole de hostias. Y de ahí que haya acabado haciendo críticas a youtubers. Probablemente de ahí también que me haya acabado metiendo en tantos fregados. Bien, teniendo en cuenta estos rasgos de mi personalidad, que no me importa lo que me digan, que incluso muchas veces me parece una buena excusa para discutir y que realmente disfruto el discutir con la gente, teniendo en cuenta todo eso, yo me acabé sintiendo realmente afectado por el hate de miles de personas. Y a esto hay que sumarle que la gran mayoría de comentarios negativos que me ponían, simplemente de leerlos, era como podías ver que esta persona estaba intentando proyectar en ti, o podías ver que esta persona simplemente no tenía muchas luces. La grandísima mayoría de comentarios individualmente eran para reírse de ellos. Realmente eran comentarios que venían de gente que no tenía puto cerebro, tío, de verdad. Es que eran retrasados mentales. Y no lo digo en un sentido de, oh, es que eran tontos porque me insultaban a mí. Lo digo en un sentido de que era gente que realmente se le notaba que le faltaban neuronas. Gente que puedo decir sin miedo a quedar como un prepotente o como alguien que se ve superior a los demás, que eran súper inferiores a mí, todos y cada uno de ellos, en cualquier aspecto posible. Comentarios de auténticos vertederos mentales. Quiero decir, el chaval bully que se metía conmigo diciendo cosas súper ridículas, al que hice llorar, era más inteligente que la mayoría de ellos, y aún así, por el simple hecho de ser miles de personas, me afectaba. Recuerdo que en esa época, durante varios días, ni siquiera quería mirar los comentarios ni el Twitter, porque había miles de personas insultándome, había miles de personas en mi contra, y me afectó hasta un punto que creo que mi personalidad se vio desdibujada y empecé a entrar en su retórica de retrasados mentales. Sin ir más lejos, el vídeo que hice de la comparación de las narices de Dallas conmigo fue producto de recibir comentarios de esta mierda de gente. Cuando hice ese vídeo no estaba en mis casillas, verdaderamente estaba como medio enloquecido, y es que ese vídeo es algo que yo jamás hubiese hecho en mi estado normal. Nunca había experimentado el hate de cientos de miles de personas insultándote, y eso fue algo que realmente me sacó de mis cabales. Y es que por muy estúpidos que fuesen, eran miles de personas en mi contra, y no sé bien dónde, pero leí hace tiempo que la mente humana no está preparada para la fama. Evidentemente yo no soy un famoso ni nada de eso, pero sí que tengo cierta audiencia. Yo tenía 400 seguidores antes de lo de Wismitsu y había estado acostumbrado a un cierto nivel de gente, y pasar de 400 a los 70.000 que tenía cuando tenía hate era algo realmente fuerte. De hecho, creo que esto nunca lo he comentado, pero incluso cuando subí el vídeo de Wismitsu no ha cambiado, que apenas tenía hate, el vídeo de primera solo tenía 30.000 visitas, y me acuerdo que me abrumaba de comentarios positivos. Es decir, me estaba afectando el hecho de que tantísima gente estuviese hablando sobre mí, ya fuese bien o mal, y mayormente hablaban bien sobre mí. Y es que, como decía antes, la mente humana no está preparada para ser conocida por miles de personas. Yo por lo menos lo atribuyo a algo biológico. Si en la edad de piedra un cavernícola era repudiado por otros 1000 cavernícolas, básicamente significaba que iba a morir, ya que si nadie le aceptaba socialmente, tendría que buscar la comida por su propia cuenta, tendría que estar completamente alejado de todos, y
y eso implicaría soledad, hambre, frío y básicamente la muerte. Por no hablar del peligro que hubiese sido en esa época que 1000 personas te odiasen. Absolutamente todos hubiesen venido a por ti a matarte. Esto de nuevo es una teoría mía en la que estuve pensando en esa época y no estoy diciendo que tenga que ser necesariamente así, pero es que yo no entendía cómo mi cerebro podía ser tan afectado por comentarios de gente tan irrelevante e insulsa. Y si en mi caso 1000 personas llegaron a afectarme de esa forma, no me quiero imaginar cómo afectaría a Dallas el tener a millones de personas diciendo cosas mucho más graves que las que me decían a mí y acusándole de delitos. A lo largo de todo este tiempo viendo a Dallas, le he visto cambiar varias veces y creo que eso ha tenido algo que ver. De primeras era una persona con un punto de vista diferente al de la gran mayoría, que hacía críticas muy bien argumentadas, con cierto humor, sin necesidad de humillar a nadie, sino simplemente de dar su punto de vista personal. Posteriormente fue completamente avasallado por toda la comunidad española y cayó en un pozo de tristeza bastante horrible. Posteriormente se recuperó, cada vez se le veía más feliz y cada vez daba menos importancia a la gente que dijese tonterías sobre él, hasta que finalmente volvió a ser acusado y esta vez recibió muchísimo más hate que la vez anterior, cosa que de nuevo volvió a afectarle severamente, hasta que finalmente entró en la etapa actual. Tanta falta de libertad no tendrás si eres capaz de hacerte una puñetera foto desnuda en medio de una estación de gasolina sin que te violen ni te maten. Digo yo, que tan reprimida no vivirás. ¿Por qué no enseñamos a no violar, no matar, no abusar y no robar? Es que esto ya lo sabe la gente. Los que hacen esto son enfermos mentales, una parte de la población ridículamente pequeña. ¿Qué coño estás intentando decir aquí? Uy, de verdad me está poniendo mala hostia esta pava. En el último año he visto muchísimos vídeos de Dallas sin filtros y la verdad me alegraba de que hubiese vuelto el Dallas antiguo, porque Dallas de repente volvía a ser el mismo, no estaba tan en plan super happy flower y volvía a hacer contenido más serio del que a mí me gustaba. Pero algo había cambiado en él y es que tras tanta acusación a lo largo de todos esos vídeos se veía un Dallas realmente afectado, un Dallas que no paraba de gritar, súper cabreado en todas partes, en definitiva un Dallas que estaba fuera de sí. Y ojo, evidentemente tenía todos los motivos del mundo para enfadarse, pero ya no era el Dallas del principio que hacía críticas así como bien argumentadas y sin más. Prácticamente en todos sus vídeos estaba súper cabreado, insultando, alzando mucho el tono de voz. Ya no era el Dallas de las críticas original, era básicamente un aspersor de bilis. Y ojo, tenía y tiene sus razones, pero simplemente había cambiado, ya no era lo mismo de antes. Creo que esto ha hecho que si bien mucha gente vea la verdad sobre él, ya que argumentos le sobran, mucha otra gente se aproveche de que es así para simplemente tacharlo de que está chiflado. Por ejemplo, todos recordaremos el final del primer debate que tuvo contra J. Pelirrojo, cabreándose de una forma exagerada y con muchísima gente más allá de los aliados dando como ganador a JP por haber hecho que se cabrease. En ese momento recuerdo que pensé lo siguiente: si al Dallas de 2012 le hubiese pasado esto, se hubiese puesto a llamarle imbécil y todo tipo de insultos, gritando exageradamente alterado por el simple hecho de que J. Pelirrojo se hubiese reído de él. Creo que Dallas lleva arrastrando muchísimos años de haber sufrido por todas las cosas que han dicho sobre él, que si bien muestra entereza, y realmente intuyo que la tiene, si no, no sé qué hace vivo, hay una parte de él que simplemente se ha roto. Y es que es curioso porque muchos de los que señalan a día de hoy la actitud de Dallas como una actitud negligente son precisamente los mismos culpables que han hecho que él tenga esta actitud a raíz de criticarle de todas las formas posibles, de insultarle de la peor forma que han insultado nunca a nadie y de acusarle falsamente de los delitos más graves que puede cometer una persona. Y lo peor es que muchos de ellos siguen haciéndolo a día de hoy, cuando ya se ha demostrado tanto judicial como públicamente que Dallas es inocente. Y lo peor es que luego se escudan en que jajaja son bromas, jajaja cómo se pone este Dallas a denunciar por cualquier gilipollez, sin saber que por cosas como esta le han arruinado la puta vida. Y es que Dallas podrá tener sus más y sus menos. A mí personalmente no me gusta muchas veces su actitud, pero cuando alguien te cae mal lo que haces es ignorarlo, no estar día sí día también acosándolo y diciéndole un montón de gilipolleces por Twitter. Y es que lo peor es que muchas veces se dan estos casos simplemente por caer bien a la mayoría, por ganar un poquito de aprobación social. Y de verdad, me parece jodidamente triste tener tan poca personalidad. ¿Os imagináis coger e ir a decirle a una persona con la que no te has cruzado nunca ni una palabra que es un pedófilo? Como si tú hubieses estado presente en algún momento en el que él hubiese hecho algo así y fueses un testigo. Porque es que muchos de ellos ni siquiera se han puesto a verse los vídeos, ni siquiera saben si es algo que se ha comprobado o si no se ha comprobado. Les da absolutamente igual, no les importa una mierda si Dallas es un pedófilo o no. Simplemente vienen a decir que Dallas le gustan las menores, para hacer
el chiste fácil que a todo el mundo le gusta. Y ojo, como el otro se enfade y se ponga a denunciar por calumnias, oh, Dios mío, te tomas muy en serio el internet. Quizás, y solo quizás, es normal tomarte en serio algo con lo que te han arruinado tu carrera profesional, tu trabajo, tu imagen pública, tu estado mental y básicamente toda tu vida. Hola, soy el Beck del presente, esto es 2024 y lo que habéis visto hasta ahora ha sido de 2017 a 2019. Aquí hay un lapso de tiempo de 4 años en los que yo dejé de hacer vídeos criticando youtubers y me dediqué únicamente a hacer vídeos hablando de videojuegos. Fueron 4 años en los que apenas hablé de Dallas, así que bueno, voy a resumiros a lo largo de cada año cuál era mi opinión sobre él. En 2020 me parecía que se le estaba empezando a ir la olla criticando a youtubers muy grandes y entendía que de alguna manera quería hacerle pasar al resto funas súper falsas, entre comillas, como las que le habían hecho a él. Me parecía que hacía vídeos ultra sesgados, atacando de manera súper desproporcionada, aunque ocasionalmente veía algún vídeo suyo que me medio gustaba. Recuerdo un vídeo que hizo sobre Windy Gear que de hecho me gustó bastante. Me pareció que hizo un análisis bastante bueno de ella. Se peleó con Dross y esto me hizo levantar algunas dudas sobre su inocencia, con todo lo que serían temas de menores y tal, dado que había bastantes clips de él bastante turbios hablando de menores, pero como había calado mucho en mí el discurso de inocencia de Dallas, no le di mucha importancia. En esta época de hecho me hablaba con él y me propuso hacer una colaboración hablando sobre los Battle Royale, cosa que de hecho os parecerá un poco surrealista, pero se llegó a grabar y la verdad es que no me sentí muy cómodo con la idea de subirlo a mi canal, porque a pesar de que pensaba que era una persona inocente y que se le habían hecho cosas muy injustas, siempre había querido tener cierta distancia con él, viendo lo que había pasado con Melos, Doki y muchas otras ex amistades suyas. Me hacía gracia porque el tío siempre había vendido que yo quería hacerme su amiguito, pero realmente era bastante de su parte, o sea, el hecho de hacer la colaboración y todo lo propuso él. Y luego pasó el tiempo y perdí el archivo, realmente no sé qué cojones hice con él, pero no está en mi ordenador. He intentado recuperarlo alguna vez solo por verlo, por curiosidad, pero nada. Luego en 2021 ya cada vez veía más red flags en su contenido y tal, pero de todos modos seguía creyendo que él era inocente y que todo estaba bien, simplemente que se había vuelto loco con el hate y tal. Recuerdo que en aquella época hablamos porque le dije, hostia, creo que tenías razón en una cosa, que era el tema de las páginas del canal y tal. Y el tío otra vez se puso a pedirme una colaboración, a hacer básicamente un directo hablando del tema, como para humillar a Wismichu. A lo que yo le dije que tenía que seguir haciendo comprobaciones y la verdad no tenía muchas ganas de hacer una colaboración con él, por lo mismo que os había dicho anteriormente. Más aún que en ese momento ya me parecía que algo no estaba bien con él. Luego ya en 2022 las cosas empezaron a ver bastante más claras, se empecé a dudar de todo, en 2023 todavía más y bueno, en el presente pues todavía más. En el 23 puse un comunicado de hecho retractándome de lo dicho en el anterior vídeo que acabáis de ver, el de Dallas ha cambiado, porque sinceramente me daba puta vergüenza ajena haber soltado esa opinión con lo claras que veía las cosas ya en ese momento, en 2022-23. En este tiempo he visto mucho contenido de Laserland, de Naughter Play y de Turboplant para darme cuenta de todas estas cosas. Podéis decidir creer en ellos o no, pero dicen la verdad. Y es que a lo largo de 2017 al 2019 cambié muchas veces de opinión, hasta que en 2019, un año entero más o menos, creí en las palabras de Dallas. Pero a lo largo de estos últimos 4 años mi opinión ha cambiado de manera progresiva a un punto que no tiene retorno. El discurso que he visto estos últimos 4 años es muchísimo más coherente y se mantiene mucho mejor con el tiempo. Y no es una cuestión de que Dallas haya vuelto loco con los años. No es que antes hiciera las cosas bien y ahora las haga mal. Es que antes se esforzaba un poco más que ahora en mentir. Y se esforzaba más en que su actitud fuera coherente, aunque no lo era de fondo. En fin, esta es una conversación para la que muchos no están preparados, pero bueno, simplemente yo dejo la semilla y ya os daréis cuenta con el tiempo. Oh, y una cosa más, hay gente que me acusa de haber cambiado de opinión, ¿no? Por algún tipo de, no sé, bueno, hay gente que tiene, no sé, se mete psicotrópicos y piensa que yo he quedado humillado contra Dallas o algo así, o que yo le tengo algún tipo de rencor personal. Y es como, bro, en un debate en el que lo que más se recuerda es que hablamos de nuestras narices, Dallas salió operándose por mis comentarios.
Quiero decir, yo no sé en qué parte la gente ve que yo haya quedado humillado de alguna manera. Es un poco lo que está pasando ahora con Ricky Edit, porque puedes decir, lo podría haber hecho mejor, pero quedar humillado, realmente Ricky no ha quedado en ningún sentido, todo lo contrario. ¿Quién te dijo? ¿Dónde he liqueado que vives? ¿Cuándo he liqueado dónde vives? ¿Cuándo he liqueado dónde vives? Baja el cuello y se te ve la papada. ¿Dónde he dicho yo dónde vives? Así, para abajo ahí mejor. ¿Lo dijiste en un tuit? Dios, qué humillado ha quedado Ricky, tío. O sea, no sé, a lo mejor yo me perdí algo de nuestro debate. A lo mejor yo no veo algo que todo el mundo ve por alguna razón. Bueno, todo Pampilandia, ¿no? También hay que saber un poco de dónde vienen las críticas, ¿no? Pero es que a día de hoy todavía tienen traumas conmigo, tío. Y es que en el último vídeo todavía están comentándome no sé qué de que cuando debatiste con Dallas. Bro, cuando debatí con Dallas me lo fumé. Podría haberme esforzado más y rematarlo, pero fui de chill también y aún así me lo fumé, cabrón. No sé, a lo mejor me perdí algo, pero realmente el tío estaba argumentando fatal en todo el debate y al final acabó discutiendo con un seguidor suyo, pensándose que era un seguidor mío de lo nervioso que estaba y diciendo, esta es la clase de basura que apoyan a este tío, cuando era un pampisito, ¿sabes? Quiero decir. De hecho había una parte, es que ahora voy rememorando cosas, había una parte en la que decía, es que no sé si voy siquiera a subir este debate, fíjate tú lo seguro que estaba de sí mismo de cómo había quedado él. Y luego lo acabó subiendo, pero luego hizo también una versión resumida en la que solo ponía partes en las que él ganaba de 3 horas de debate 10 minutos, rescató. Y en aquella época creo que solo había subido un debate resumido. Yo salí de ese debate de risas y él salió enfadado, claramente lo gané, no sé. Hasta Javi Oliveira dijo en su día que gané, hasta que luego se retractó, pero en su momento dijo que gané. Entonces no sé, yo es que veo a día de hoy con algunos comentarios que me quedo en plan, bueno tío, la gente, no sé, necesita agarrarse desesperadamente, ¿no? A que... oh, dices esto porque Dallas te humilló. Bueno, pues ok, pensad lo que queréis, supongo. Es que el desprecio que pueda tener yo por Dallas o las cosas negativas que diga de él no tienen nada que ver con que él me haya hecho algo a mí. De hecho, él nunca me ha hecho nada que me moleste particularmente. Alguna vez ha mentido sobre mí o tal, pero nunca, no sé, yo nunca me sentí a nivel personal como jodido por él o enfadado con él. A mí, en todo caso, eso me pasó con Javi Oliveira en su momento. No tengo ninguna razón a nivel personal para estar enfadado con él. Que entiendo que alguna gente podría decir, coño, pues ha mentido sobre ti y tal, pues sí que tendrías, pero realmente no me ha afectado nada de lo que él me ha hecho. No tengo ninguna razón a nivel personal para estar enfadado con él. Que entiendo que alguna gente podría decir, coño, pues ha mentido sobre ti y tal, pues sí que tendrías, pero realmente no me ha afectado nada de lo que él me ha hecho. Y ni siquiera ha hecho tanto, o sea, se ha inventado que le pedí un trío y que me quería hacer su amigo. No sé, es que a mí a nivel personal me parece una chiquillada esto, me parece una técnica un poco desesperadilla de su parte y ya, ¿sabes? No me da como para tenerle odio a nivel personal. Lo que sí me da para despreciarle es ver lo que le hace a otra gente, precisamente. A mí me hierve la puta sangre cada vez que veo a Alexby en plan, no me uséis de arma arrojadiza contra Dallas. Y es como, bro, te está calumniando, pedazo de... En fin, es que eso, que no me lo ha hecho a mí, me molesta mucho más que cualquier cosa que me haya hecho a mí. ¿Por qué iba a tenerle yo odio personal a Dallas? Y encima me vienen a decir a mí que estoy traumado, bro. Traumados estáis vosotros, que han pasado 5 años desde que reventé a vuestro ídolo y todavía estáis llorándome. Superadme ya, cabrón. ¿Qué parecéis, Wismichu, con los traumas? En fin, se me ha llenado la caja de comentarios de mucho tonto, la verdad. Me apetecía aclararlo un poco, porque la verdad es que la gente está un poco desubicada. Aunque bueno, ¿qué espero con los Pampis, no? También yo. En fin, dicho esto, sigamos con la cronología de Dallas. No ha cambiado la película. Si has hecho clic en este vídeo, es bastante probable que más de una vez hayas escuchado a gente decir cosas como: no me está gustando mucho la actitud de Dallas en los últimos años. Ay, qué pena, con lo bien que estaba haciendo las cosas en el 2019. Se ha vuelto una persona demasiado agresiva. ¿Has visto lo que hizo en Stardeos amenazando de muerte a la gente? Echo de menos al Dallas de antes, que argumentaba y mostraba pruebas, en lugar del Dallas de ahora que dice la verdad con o sin ellas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es que el hate le ha afectado mucho. Tantas acusaciones falsas, tantas calumnias y tanta gente diciéndole de todo por internet ha hecho que se acabe volviendo como ellos. Ha hecho que se acabe volviendo una persona muy agresiva. Y es que es normal, pobrecito. Todos estos años de hate, lo que ha pasado él, no lo ha pasado nadie. Y como resultado ahora está como está. Es normal, yo lo entiendo. Bueno, pues esa cancioncita la inventé yo. Hace 4 años, cuando hice mi despedida del mundo de las críticas y las polémicas, hice un vídeo para Miare, para Wismichu
Wismichu y para Dallas, los tres protagonistas del salseo youtuber en aquella época. Y concretamente en el de Dallas di esa opinión. Esa opinión de no me gusta mucho su actitud últimamente, pero la entiendo y la justifico porque internet le ha hecho mucho hate en base a acusaciones falsas. Esta fue mi opinión. Imaginad que todos los youtubers a los que seguís odiasen a una misma persona. Pues podéis dejar de imaginar porque este es el caso de nuestro amigo Dallas Review. Una persona a la cual no simplemente se ha odiado por su contenido, su carácter, sino que también ha sido odiada por cientos de acusaciones de todo tipo. En lo personal considero que todas estas acusaciones y todo este odio han sido factores que han hecho que Dallas cambie de actitud drásticamente. A ojos del público, Dallas era un maltratador, un machista, un pedófilo, un egocéntrico, un prepotente, un victimista, un manipulador. En definitiva, su imagen había sido completamente enterrada. Y es en ese punto en el que creo que Dallas cambió. Personalmente yo he recibido bastante hate en este tiempo en el que he estado en YouTube. En total, tranquilamente me habrá insultado varios miles de personas. Y eso fue algo que realmente me sacó de mis cabales. Eran miles de personas en mi contra. Si en mi caso 1000 personas llegaron a afectarme de esa forma, no me quiero imaginar cómo afectaría a Dallas el tener a millones de personas diciendo cosas mucho más graves que las que me decían a mí y acusándole de delitos. Pero algo había cambiado en él, y es que tras tanta acusación a lo largo de todos esos vídeos se veía un Dallas realmente afectado. Un Dallas que no paraba de gritar, súper cabreado en todas partes. En definitiva, un Dallas que estaba fuera de sí. Y ojo, evidentemente tenía todos los motivos del mundo para enfadarse, pero ya no era el Dallas del principio que hacía críticas así como bien argumentadas y sin más. Prácticamente en todos sus vídeos estaba súper cabreado, insultando, alzando mucho el tono de voz. Ya no era el Dallas de las críticas original, era básicamente un aspersor de bilis. Y ojo, tenía y tiene sus razones, pero simplemente había cambiado. Ya no era lo mismo de antes. Creo que Dallas lleva arrastrando muchísimos años de haber sufrido por todas las cosas que han dicho sobre él, que si bien muestra entereza, y realmente intuyo que la tiene, si no, no sé qué hace vivo, hay una parte de él que simplemente se ha roto. Y es que Dallas podrá tener sus más y sus menos. A mí personalmente no me gusta muchas veces su actitud, pero cuando alguien te cae mal, lo que haces es ignorarlo, no estar día sí, día también acosándolo y diciéndole un montón de gilipolleces por Twitter. Y ojo, como el otro se enfade y se ponga a denunciar por calumnias, oh, Dios mío, te tomas muy en serio el internet. Quizás, y solo quizás, es normal tomarte en serio algo con lo que te han arruinado tu carrera profesional, tu trabajo, tu imagen pública, tu estado mental y básicamente toda tu vida. Vaya, 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 pues dejé las cosas muy claras, menudo pedazo de puto speech. Bueno, es 2024 y yo ya no opino así, en lo absoluto. Hay algún detallito, alguna pincelada, alguna cosa que dije en este vídeo que mantengo hoy en día, pero por lo general el 90% de cosas que dije o más me parece que no. Y es que desde esa época hasta ahora las cosas han cambiado bastante. La manera que tiene de comunicarse, la forma en la que trata a su audiencia. Ya no es simplemente que pueda ser un poco agresivo, es que directamente es manipulativo y mentiroso a más no poder. Y haciendo una pequeña búsqueda en internet te puedes dar cuenta de el por qué digo esto. Antes de continuar con el vídeo, quiero que estéis atentos a los siguientes clips que voy a proceder a poneros a continuación. Son clips sacados del canal de Nauterplay, en el cual, bueno, básicamente demuestra una y otra vez lo extremadamente mentiroso que es este tío. Ponedle atención al clip que vais a ver a continuación. Dijiste explícitamente, Dallas a lo largo de ese vídeo en muchísimas ocasiones dice que él solamente expone los hechos y demuestra toda la verdad de la situación sin dar su punto de vista ni su opinión. Dices que lo hago a lo largo de todo el vídeo y yo te digo, ponme un momento. ¿Un momento de qué? Donde lo digo. ¿En el que te das tu punto de vista? Donde yo digo que yo no doy mi punto de vista ni mi opinión. Y además, de nuevo, que no es mi opinión, que yo muestro pruebas. Yo no soy un testimonio de absolutamente nada. Me limito a mostrar las pruebas que habéis visto y que todos habéis visto públicamente. Lo de que muestro pruebas y que no es mi opinión, que son pruebas tal cual, eso como que le entra por una oreja y le sale por la otra. Tuvo estas bonitas palabras para mí, como si, repito, yo tuviese algo que ver. Las cosas que yo expongo no tienen nada que ver conmigo como persona, porque ni siquiera es un testimonio que yo os doy. No os pido que me creáis a mí. Yo muestro las pruebas tal cual. Es irrelevante lo que yo diga. No lo dije. Sí. No lo dije. Eres un manipulador, eres extremadamente mentiroso, porque literalmente yo no dije eso nunca. Y usaste eso. No, literalmente. Y usaste, por eso te lo estoy pidiendo. Es probable que los que no estéis muy enterados de cómo actúa esta persona digáis ahora, madre mía, la gran pillada, Dios
Dios mío. Pero es que no tenéis ni puta idea. O sea, esto es un día normal en el canal de Dallas. Pues resulta que Dallas ha hecho como una especie de intento de cancelación acusando al Rubius de ser un supuesto maltrata de mujeres por un supuesto clip en el que el Rubius dice que quiere pegar a Windy en un combate de boxeo. Hace solo un mes, el Rubius dijo en directo que él le pegaría a Windy y que sería la única persona con la que él aceptaría un combate. Y se puso a hacer bromas sobre cómo le pegaría. Sí, bromas sobre cómo pegarle a una chica que mide 20 centímetros menos que él. Si Windy se quiere pegar conmigo, para el año que viene me preparo. Sería el único combate que aceptaría. ¿Puedo hacer esto? Qué divertido pegarle a una mujer. Oh, qué divertido. Y es que, o sea, no puede hacer nada. Piénsalo. La distancia de mis brazos no le dejaría ver en ningún momento. O sea, estaría golpeándole constantemente y no se podría defender. ¿Te parece normal? O sea, y luego a mí me dicen que yo soy el maltratador cuando yo no le he pegado jamás en mi vida a una mujer, nunca. Pero resulta que la realidad pues es muy diferente. Este clip es un clip falso, es totalmente manipulado. Y en realidad esto el Rubius no lo está diciendo por Windy, sino que lo está diciendo por el Chocas. Gente, Chocas, yo creo que... O sea, no lo he visto, creo, en la vida real nunca, pero tiene pinta de ser bajito. Será muy ágil, ¿vale? La gente baja suele ser muchísimo más ágil que la gente alta. Pero yo literalmente me pongo así. Pongo a hacer esto. Y es que, o sea, no puede hacer nada. Lo lamentable de todo esto es que él ha puesto varios tweets e incluso ha subido un vídeo a su canal de YouTube asegurando que el Rubius hizo todo esto, cuando si te pones a buscar literalmente durante un minuto te das cuenta de que el clip real no está diciendo eso sobre Windy, lo está diciendo sobre el Chocas. Y sí es cierto que al principio dice que él se pelearía con Windy. Si Windy se quiere pegar conmigo, para el año que viene me preparo. Sería el único combate que aceptaría. Cagaste, porque... Pensarlo, sería el combate del año eso. Apaga la auto. Creo que no es coña, no lucharía con nadie a no ser que fuera, yo qué sé, XQC y sin entrenar los dos. Pero en el clip manipulado coge y corta justo esta parte y pone después lo que dice que haría con el Chocas para que parezca que eso que está haciendo no con los brazos que se lo dice a Windy, pero no, en realidad se lo está diciendo al Chocas. Y como no, la respuesta de Dallas fue salir a decir que el clip no estaba manipulado. Un puto genio. Pero esperad, hay más. Un momentito. Yo jamás he hecho un solo comentario así, nunca de ninguna mujer. ¿Qué más ha hecho? A ver, ¿qué más? Ah, sí, amenazar con pegarle a una mujer. Realmente, Dallas ha llegado al punto de amenazar a una mujer con pegarla. O sea, esto... Es que... y más cuando está todos los días... Literalmente todos los días 24 horas acusando a otras personas de que son unos maltratadores. Qué divertido, es Dallas buen pasatiempo. Qué divertido pegarle a una mujer, oh, qué divertido. Yo si fuera el novio, sinceramente, yo si fuera el novio de esta tía, le daba una paliza. O sea, el bitch slap y cortar con ella no se lo sabe. Pero al ver esto, mi pregunta es la siguiente. ¿Esta cuánto medía? ¿Dallasito? Uy, de verdad, qué ganas me dan de hacerle... ¡Ey! ¡Ey! Te lo juro, me da mucha repulsión esta mujer. ¿Estáis viendo la sonrisita de mierda que tiene aquí? ¿Estáis viendo esta puta sonrisita de mierda? ¡Ey! Rubio, me da. Yo sí que te destruía tus millones con un martillo. Rubio, me da, te lo juro. Venga, va, que aparezca un panbesito para argumentar que estaba de coña, porque obviamente la criaturita iba en serio, ¿verdad? Y otra ocasión en la que mintió fue cuando dijo que Alexby trataba mal a su novia y que tenía un comportamiento extremadamente celoso cuando delante de las narices de su propia audiencia pasaba lo siguiente. Fijaos cómo ella le mira a él y le dice: hey, tápame, escuchad, Tápame. ¿En serio? Pero Aloya, vamos a ver. ¿Qué? ¿Tendrás partes del cuerpo como todos los seres humanos? Si la gente es una puta cerda, pues ¿qué le vas a hacer? ¿Sabes lo que te digo? ¿Lo ves? Por ejemplo, esta libertad que te estás quitando a ti misma, te la estás quitando tú, nadie más. ¿Perdón? Esto honestamente me sacó totalmente de lugar. La chica iba con unos pantalones normales, una camiseta normal. No es que dijeras que fuera con una minifalda y a lo mejor le preocupe que se le vea de más si se levanta. No, va con unos pantalones normales y una camiseta normal. Y le mira y le dice: oye, tápame. Lo habéis escuchado, ¿no? Ella, lo digo de nuevo, ella es la que le dice: oye, por favor, que me voy a levantar, ¿me puedes tapar? Entonces él, mientras lo hace, le comenta: vamos a ver, pero ¿qué quieres que te tape si
tiene partes del cuerpo como todo ser humano. Menuda tontería. Además, añado palabras textuales. Esta libertad que te estás quitando a ti misma, lo estás haciendo porque tú quieres. Yo no tengo nada que ver. Pues tomen sus asientos y flipen en colores, puesto que esta es la conclusión que saca Dallas de todo esto. Brutal. ¿Sabéis a qué me huele a mí un poquito esto? ¿Sabéis estos típicos tíos que cuando empiezan a salir contigo no quieren que subas fotos de ningún tipo a tu Instagram porque no quieren que otras personas lo vean porque si no se ponen celositos? Me huele a eso. Con lo acomplejado y lo triste hombrecillo que es, no me extrañaría absolutamente nada. Que de repente, desde que empiezas a ir con este tipo, automáticamente se ponga a intentar ocultar su cuerpo, a pedirle a él que se lo oculte, ella se salga incluso de plano y que se quede con una cara de palo horrible justo después de que él la trate de estas maneras tan asquerosas. ¿Qué broma hay aquí? ¿Cuál es la justificación de esto? De verdad, soy incapaz de comprender todos estos actos que habéis visto de tratar mal a su novia. Qué fuerte, macho. O sea, que me tengan que llamar a mí por la puta cara. Y llevo yo aguantando desde que, me lo voy a decir, desde que Dallas me hizo el vídeo, tío, que me llamen todos los días de mi vida, tío. Es que es increíble, tío. Y para rematarlo, una de la polémica actual de las criptos. Va para arriba. Si vosotros no me hacéis caso, esto va para abajo. ¿Queréis hacer dinero o queréis quedaros sin dinero? Porque hubo un montón de gente que ayer se puso a vender en pérdidas. Y es como, ¿qué haces? ¿No nos ha pasado esto ya? ¿No nos pasó esto ya el primer día? Hubo un chico que entró, le puso 1200 y cuando vio que había perdido, creo que la mitad, dijo, me salgo. Tío, no te salgas. Espérate un momento, que esto va a seguir subiendo. Yo es lo único que controlo, mi palabra. Y mi palabra depende de si vosotros me hacéis caso. ¿Me hacéis caso? Así es como va a ser. ¿No me hacéis caso? Va a salir mal. Es así de sencillo. Y efectivamente, un tiempo después de quejarse de que sus suscriptores no holdeasen, aparece con esta historia. Después de eso, se pusieron a decir que yo culpé a mis seguidores de la bajada de precio. Es increíble cómo inventa esta gentuza. En fin, podría poner clips como estos durante todo el puto día. Literalmente hay decenas de estos. Y la verdad es que he puesto algunos de los más suaves. Pero bueno, así os podéis hacer una idea. Después de escuchar todos estos clips, te preguntarás, ¿alguien le da algún tipo de credibilidad? Y lo fuerte es que sí, hay mucha gente que cree en sus palabras. ¿Y cómo puede ser que la gente crea a alguien tan mentiroso? La gente no puede ser tan estúpida, ¿no? La cosa es que el método que tiene Dallas para mentir es un método que es muy efectivo. La repetición. Repetir constantemente el mismo discurso hasta que cala en la gente. ¿Has escuchado alguna vez eso de que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad? Esta es la metodología que se utilizó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando cierto bando alemán, ya sabéis. Y además, otra particularidad que tiene es que, como habéis podido ver en estos clips, él miente de manera descarada, él miente de manera extremadamente bestia, sin dudar ni un momento de lo que está diciendo. Y yo, sinceramente, a título personal, viendo esta manera de comunicarse tan extremadamente mentirosa, no me creo absolutamente nada de lo que nos ha contado de Niare, de Wismichu, ni de todas estas historias. Y sé que muchos sacaréis aquí la red flag, pero de verdad, gente, una persona que miente de esta manera, de forma tan constante, que su manera de expresarse es la manipulación, que es incapaz, incluso cuando tienes razón en un tema, de no estar soltando micromentiras, al menos, ¿de verdad creéis que no ha mentido cuando le han acusado de los peores? En fin, ya me entendéis. O sea, es como, no, miente por tonterías, miente por cosas que no le ni le van ni le vienen, pero justamente dice la verdad en cosas que le podrían traer implicaciones súper graves. Vaya, qué casualidad. En su momento tuve una discusión con este tío y él mintió sobre mí. Y yo pensé, bueno, supongo que se ha visto acorralado y que en esta ocasión ha mentido. Pensé que de algún modo él necesitaba, aunque fuera, jugar sucio para tener la razón en todo, para ganar credibilidad. Y que era un caso excepcional conmigo, pero es que no es así. Es que miente constantemente y no es el único. Todo el entorno que le rodea es igual que él. En su momento, cuando me peleé con ellos y les veía mentir sobre mí descaradamente, pensaba cuántas mentiras me habrán colado, cuántas veces habrán acusado a alguien y resultaba que esa persona estaba diciendo la verdad. Y pensé, nada, debe ser que han recurrido a esto porque no podían conmigo. Pues la realidad es que no, la realidad es que ese es su método constante. Y es que mirad esto, por ejemplo. Fijaos en el ejemplo que os voy a poner a continuación. Y es que muchas de estas tipas que se dedican a tirarme un montón de hate, a insultarme en redes sociales, en realidad lo que quieren es comerse mi emoji de berenjena bien gorda, hasta los emojis de huevos fritos, ¿vale? Eso es lo que quieren comerse de mí. ¿Que queréis pruebas? No os preocupéis, que tendréis pruebas. Resulta
que intenta hacer ciberqueso conmigo. Y va y me escribe. Esto es real, ¿eh? Es una captura de mi móvil, pero el ideal es real. Coge y me escribe hola. Y algunos diréis, ¡ay, Dallas! Pero solo te escribió hola. No estaba intentando ligar contigo. Ya, cuéntame otro chiste. El tío literalmente te está vendiendo que una pava quería ligar con él porque le dijo hola. Y esto no tiene ni una puta capa de ironía. Es que es increíble. La forma que tiene de hablar Dallas, la seguridad con la que dice las cosas, hace que aunque diga gilipolleces gigantes, te las acabes creyendo. Porque dices, joder, lo dice con una convicción que será verdad, supongo, ¿no? Cuando opina sobre algo, cuando algo le parece que es de una manera, no dice que él lo ve así o que cree que es así. Alguna vez, quizás, lo haya hecho, pero no es lo normal. Lo normal es que te lo venda como una realidad, al punto de aseverar cosas tan ridículas como que una tía quería algo con él porque le dijo hola. Disclaimer, yo nunca creí tonterías así, ¿eh? O sea, antes tenía un poco más de decencia a la hora de mentir y mentía en cosas más incomprobables. Y el tema aquí es, yo no vengo ahora a exponer lo malo y lo manipulador que es Dallas, porque hay gente con muchos más suscriptores que yo que ya se dedican a hacer eso. A lo que vengo yo es a que reflexionemos un poco acerca de toda esta situación, porque yo soy un youtuber y yo siento que mi entorno de trabajo, la comunidad que existe en redes sociales y demás, se ve contaminada por este tipo de gente, por Dallas y por los pambisitos. Y es que me parece que Internet comete un error a la hora de que cuando salta un escándalo de estos, los canales que se dedican a criticar a Dallas, que bien hacen, es como que de algún modo personifican al pambisito y se ponen a discutir con él, ya sea ridiculizándolo, humillándolo, argumentando en contra de lo que dice, etcétera, etcétera. Y me parece que esto es un error porque no quiero ser insultante con lo que voy a decir, ni mucho menos, pero sinceramente, a ver, es que es complicado decir lo que voy a decir sin que suene insultante. Los pambis tienen un problema mental. Y no es una broma, no es un insulto, no quiero meterme con ellos. Realmente, en todo caso, siento pena por ellos. Y no es una pena condescendiente de ¡ja! ¡Qué penosos que son! No, es de verdad, siento lástima por los pambis. Son personas que, a falta de tener estima propia, estiman desmesuradamente a una persona que se aprovecha de ellos y que les usa a su propio beneficio, ya sea para acosar a gente, ya sea para sacarles dinero. Son extremadamente sumisos y se deben a una persona que, a pesar de que juega constantemente con ellos le ven como poco menos, o bueno, quizá incluso poco más que un dios. Porque muchos de verdad ven a Dallas como un dios, y esto no es una forma de hablar, no es ironía, no es un dicho, es tal cual como muchos hablan de él. Entonces realmente me parece que es un error tratar de tener una conversación o una discusión de tú a tú, entre iguales, con esta gente. Y es que al final, tratando de insultarles y humillarles de estas maneras, lo único que se consigue es que vean al mundo de los pambis y a su secta del Dallasverso como un refugio, como un lugar seguro, como un sitio donde les entienden. Y eso hace que sea mucho más difícil para ellos salir de ahí. No hay que atacar a los pambisitos, porque al final son víctimas de un loco maníaco. Y evidentemente pueden hacer daño, insultando a cierta gente y maltratando psicológicamente a cierta gente. Pero es que realmente puedes dejar que te afecte lo que diga gente que ha invertido en una criptomoneda de Dallas en 2024. Hay que ver un poco cuando te dicen algo, cuando te insultan en internet, de quién viene el insulto. Porque muchas veces detrás de ese insulto puede simplemente haber un niño pequeño. Y no vas a discutir con un niño pequeño. ¿Y qué es sino un pambi adulto que invierte en una criptomoneda de Dallas porque cree que se va a hacer millonario con ello? Sino un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Es un señor de 40 años con pañales, ¿sabes? Es como... No sé, lo siento, no estamos al mismo nivel, no vamos a discutir. El problema que generan los pambisitos es que si bien hay una imagen general de que no son demasiado inteligentes, son muchos y consiguen hacer que la gente promedio diga cosas como: oh, ten cuidado, Dallas te va a hacer un vídeo, ten cuidado con lo que acabas de decir porque Dallas se va a enfadar. Y es que, gente, le habéis dado a Dallas un poder
que es absurdo. Estoy seguro de que en este mismo vídeo va a haber mucha gente en plan, madre mía, Dallas te va a hacer un vídeo y no sé qué y no sé cuántos. Y es como, chicos, de verdad, no es relevante lo que diga Dallas. Es que parece mentira que haya que decirlo, pero no es relevante. Es que, de verdad, ¿qué más da que una persona que miente todos los putos días en cada uno de sus vídeos haga un vídeo hablando mal de ti? En serio, ¿qué cojones importa? El problema de todo esto es que la gente le tiene miedo a Dallas. Y parece mentira, pero sí, efectivamente, la gente se deja imponer por la autoridad. Alguien dice que tiene razón, alguien habla muy enfadado y ya todo el mundo, ¡ay, ay, 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 ay! Sí, 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 sí. Es increíble, es como si en el ser humano hubiese un puto mecanismo que cada vez que alguien se enfurruña hubiera que poner el puto culo, tío. Uy, es que Dallas se va a enfadar mucho. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué pasa? Es que no entiendo, tío. ¿Qué va a hacer? Oh, va a inventarse cosas sobre ti. Pues que lo haga, tío. ¿Qué cojones más da? Si es que lo va a hacer igualmente. Lo que tendría que pasar cada vez que Dallas se pone a acusar a alguien falsamente es que todo internet debería juntarse y decirle, payaso de mierda, que te lo estás inventando, mira este clip. Al igual que hacen Nauterplay y Turboplant cada puto día. Y la gente se tomaría a Dallas como lo que es, un meme de internet. Seguiría teniendo lugar para tener una secta de fieles y tal, evidentemente. Es decir, no sé, mirad a Yados, es un puto meme, es un lolco, y sin embargo, pues la gente, pues yo que sé, paga su curso, no sé, hay mucha gente en el mundo, hay mucho desesperado por el mundo. Pero es que Dallas se está salvando de ser un lolco, se está salvando de ser el hazmerreír de internet, porque los youtubers son unos putos cagados de mierda. ¿Y qué pasa? Hay un lado hater que ve canales de críticas que, pues, evidentemente se dedican a criticar a Dallas porque no hace más que cometer cagadas una y otra puta vez, y que saben la realidad del asunto. Y luego hay un lado de lobotomizados mentales que dicen sí a todo lo que dice su amo y su dios. Entonces la gente que no se entera de mucho, que está ajena a estos dos bandos, lo que hace es tener una opinión neutral, como si Dallas requiriese de neutralidad. Es como, chicos, lo que habéis visto ahora de las criptomonedas, esta movida increíble que, madre mía, es el fin de Dallas, es lo que pasa todos los putos días. Esta vez se ha viralizado más porque es un tema de criptos, ¿no? Es un tema de que se le acusa de una estafa y tal, ¿no? Y es como más mainstream. Bueno, por eso y porque se rumorea que va a ir a la cárcel. Yo sinceramente, hasta que no lo vea, no me lo voy a creer porque se ha librado de todas hasta ahora el cabrón, qué suerte tiene. Es por ese desconocimiento por el cual la mayoría de gente le da algún tipo de credibilidad a Dallas. Es por esa razón por la cual la mayoría de gente dice, bueno, pues ten cuidado porque te puede denunciar, porque ten cuidado porque te va a hacer un vídeo. Y la realidad es que es una persona mentirosa que ni siquiera tiene cuidado a la hora de tratar de ocultar que lo es. Porque ha llegado a un punto en el cual ya no le importa la cantidad de gente que le esté siguiendo. Lo que le importa es la cantidad de fieles. Y para tener muchos fieles no puedes ser una persona que tengo un criterio a la hora de mentir, ¿no? Simplemente lo que tiene que hacer es mentir descaradamente y que solo los más fieles se queden realmente. La cuestión es que debemos aprovechar eso, debemos aprovechar que ya es una persona que no se esfuerza en mentir, para que cada vez que mienta sobre alguien se exponga, todo el mundo lo saque, todo el mundo se ría de ello y se le deje de dar un poder que realmente no debería tener. Es el silencio, el que hable de ti y tú te quedes callado, lo que hace que él tenga una imagen de cuidado con Dallas, que a todo el que le hace un vídeo se queda calladito, ¿eh? Yo lo tengo muy claro, si a mí en algún momento me va de la hostia y Dallas me empieza a hacer vídeos, voy a empezar a sacar una de mierda de él. Mi canal se va a convertir temporalmente en un canal sobre Dallas, sobre sacarle mierda todos los putos días. Porque es así como hay que contraatacarle. ¿Queréis que Dallas deje de hacer vídeos mintiendo sobre vosotros? Pues cada vez que os haga un vídeo, haced que se arrepienta. Empezad a sacarle toda la mierda. ¿Y qué más da lo que vengan a deciros 4 panvisitos? Realmente, enfocadlo de este modo. Si conocieseis a alguien, a una persona en vuestro entorno, que dijera, sí, es que yo he visto que Dallas ha creado una criptomoneda y dice que todos los que vamos a invertir en ella nos vamos a hacer millonarios.
Así que he invertido, bueno, todo lo que tengo, porque cuanto más inviertas, pues más ganarás, ¿no? Luego. Y bueno, lo he perdido todo. Realmente, si alguien en vuestro entorno fuese esa clase de persona, ¿os importaría mucho su opinión? ¿Os importaría mucho lo que tenga que decir de vosotros? ¿Os haría daño sus palabras? Da igual que sean 4.000 millones de personas así. A mí en su día sí que recuerdo que me afectó el hate, pero es que me habría afectado el hate de una mosca también, ¿sabes? En plan, a mí me afectaba la exposición. En plan, yo cuando mi primer vídeo se viralizó, que de hecho era contra Wismichu, la mayoría de comentarios eran apoyo y el apoyo me estaba abrumando y era como, ¡ay, Dios mío! ¿Cuánta gente me está viendo? ¡No quiero! Entonces, cuando esto se convertía en hate, pues sí que me afectaba más. Tampoco una locura, ¿no? Pero me afectaba. Sin embargo, ya creo que todos los youtubers estamos habituados a recibir hate y llega un punto que nos la pela, ¿no? Si no, no seguiríamos haciendo este tipo de trabajo. Hay un punto en el que el cerebro se adapta a este tipo de exposición pública, ya que te deseen la muerte, te ataquen, te insulten o lo que sea. Y es que si te quedas callado, te lo van a hacer igual. Entonces, ¿cuál es el punto de quedarse callado? Al final, lo que estáis haciendo con el ignoremos al troll no es más que darle poder, que darle vericidad a sus palabras, porque quien calla, otorga. La gente lo que piensa cada vez que os quedáis callados cuando Dallas os acusa de algo es que tenéis cosas que esconder. De hecho, a pesar de que no hace más que mentir una y otra vez cada vez que hace un vídeo, lo que le ha dado poder a Dallas es que no se calla la puta boca. Si el resto os quedáis callados cuando él habla, la imagen que dais es de que él tiene la razón y la gente le coge legitimidad a sus palabras, lo cual hace que cada vez que os critique, la gente se lo crea o le dé como mínimo el beneficio de la duda. De hecho, gran parte de lo que afectó a que yo creyera sus tonterías hace años era precisamente eso. Dallas haciéndole vídeos a Wismichu y no sé qué, y Wismichu calladito. Eso es lo que ha hecho que todos nos creamos que Wismichu es lo peor del mundo. Bueno, eso y lo pesadito que estaba con lo del cambio. En lo de Bocadillo y la Resistencia tampoco le ayudó demasiado. Pero al final, ¿qué ha pasado? Pues que yo hace años hice un vídeo llamado Wismichu no ha sobrevivido a la denuncia de Dallas, ya casi dando por hecho que Dallas iba a ganar la denuncia un año antes de que siquiera ocurriera el juicio. Y al final, ¿qué pasó? Que un año después, Dallas pierde el juicio, al igual que la mayoría de juicios que ha tenido contra esta gente. Y luego, no, pero es que, pambisitos, vosotros estáis mucho más informados que los jueces. Ay, y luego se extrañan de que les estafen. En fin, gente, al final lo que quiero decir con este vídeo es que estos últimos años hemos estado tratando a Dallas de la manera incorrecta. Mucha gente, yo incluido, nos hemos creído sus tonterías una tras otra y pues hemos tratado de defenderle porque nos daba pena, porque básicamente nos parecía lo justo, ¿no? El decir, oh, pobrecito, es la eterna víctima, ¿no? Que todo internet se mete con él. Y la realidad es que ahora que nadie se mete con él porque todo el mundo le tiene miedo, él no para de meterse con la gente y no para de mentir. Tanto que se supone que, ay, le acusaron en falso, no hace más que acusar en falso a la gente. Es que, tío, no me creo que gente con mala leche como el Chocas o como Alexby les acuse de ser maltratadores con tonterías y no tengan los huevos de decir, tío, estás mintiendo, estás diciendo putas subnormalidades una detrás de la otra. Es que yo me pongo en su situación y yo me pegaría un puto cabreo. Es que luego te mata un tontito en el Rust. ¿Qué quieres que haga, Pereira? Y el otro, el Alex ve igual. Y sin embargo te acusan de maltratador y bueno, vale. Ok, te ignoro. Y yo que sé, que hables claro del tema no quiere decir que tengas que convertirte en un canal sobre Dallas. Porque tampoco debes ser el centro de atención. Porque tampoco debes convertir tu canal en un monotema de hablar todo el puto día de Dallas. Pero sí pienso que debería haber un consenso en el cual cada vez que Dallas se dedique a criticar a un youtuber haciendo acusaciones falsas y tonterías así, la gente debería de dejar de lado el miedo y simplemente encararlo y decir las cosas tal y como son. Yo en este vídeo he dicho muchas cosas que la gente sería como, oh, pero ¿cómo dices eso? Madre mía, no sé qué, tío. Hay que ser honesto, de verdad. Es que no es tan complicado. A muchos quizá os choque mi opinión, porque no habéis escuchado a mucha gente hablar claramente de este tema. Pero es que no soy el único que piensa lo que piensa. O sea, ¿os pensáis que yo soy el único? Soy el único que está diciéndolo honestamente. Yo y 4 canales de críticas más. Pero el resto de gente tiene miedo y no entiendo por qué. Yo no quiero audiencia bambisita. Yo no quiero tener ningún tipo de relación con esta gente. Yo esta gente la quiero lejos. Bueno, oye, si me entran visitas en mitad de pelearme con alguno de ellos, pues mira, son un extra, ¿no? Yo personalmente, si me pelease con algún de estos canales en medio, subiría algún gameplay, algún análisis de videojuegos, en plan, venga, un enchufe de visitas extra. Pero no son gente que quiera tener de público, no son gente que quiera en mi bando. Y no creo que prácticamente nadie quiera a esta gente de público, así que, no sé, hablad claro.
Hace tiempo pensaba que Dallas era una víctima y sentía que el silencio, el no decir nada, era en parte ser cómplice. Era en parte dejar que la gente siguiera mintiendo sobre él y no sé qué. Pero ahora que he visto la clase de persona que es y le he visto mentir una y otra vez, ahora que veo claramente que la pobre ovejita resulta que era un lobo disfrazado, me parece que lo justo es decir las cosas tal y como las pienso. Y creo que el resto de internet debería hacer lo mismo. Porque muchos en su momento se disculparon con Dallas, no porque le creyeran, sino porque les amenazó con una denuncia. Pero ahora que las cosas se ven claras y no hay un bando amenazando con denuncias, ahora está todo el mundo muy calladito. Y al final quedarte calladito con esta situación y mirar solo por tu culo va a hacer que, uno, te llegará tu turno y te vas a quedar calladito también y te vas a llevar toda la mierda y nadie hablará a tu favor cuando podrías simplemente dejarle como un lolco que es y apoyar a tus colegas, que al final es lo que le desacreditaría, es lo que haría que la gente le viese como lo que es, un meme, un lolco, un mentiroso compulsivo que no para de decir que todo el mundo es un mentiroso, un tío al cual se supone que le acusan en falso que no para de acusar en falso al resto, un tío que te vende que tiene una gran autoestima y una gran seguridad en sí mismo y le dices, tú tienes la nariz como un poco de tucán. Y una semana después se la opera. Y luego el que se supone que va falto de autoestima eres tú. O sea, en fin, un meme. Una persona que tiene legitimidad y no debería tenerla. Una persona que da miedo a la gente que no tiene nada con qué dar miedo. Pero sin embargo todo el mundo está aterrado. Que es como, ni siquiera es inteligente. Lo siento, pero ni siquiera es inteligente. Ni siquiera hace buenos análisis ni argumenta bien. Es algo en lo que varios hemos caído, pero realmente es persistente y miente sin dudar. Eso es todo lo que tiene. ¿Y sabéis qué más tiene? 1000 cagadas. 1000 veces en las que se ha visto claramente cómo miente y cómo actúa. Así que, no sé. Sed honestos. Haced una búsqueda por internet. Nauterplay, Turboplant. Mirad unos cuantos vídeos. Y si os hace un vídeo, hablad con esa gente y que os pasen todo el material. Y lo puto hundís. Y es que ya está. Es que no entiendo por qué hay que seguir legitimando al rincón de bobos más imbécil de internet. Es que así de claro lo digo, tío. Es que al final, con vuestro silencio, sois cómplices. Y yo qué sé, algún día puede pasar algo grave. Vosotros sabréis. En fin, que vaya bien. Todos estos actos que habéis visto de tratar mal a su novia. Qué fuerte, macho. O sea, que me tengan que llamar a mí por la puta cara. Y llevo yo aguantando desde que, me lo voy a decir, desde que Dallas me... Pues di las cosas claras, así no tendrás que aguantar nada. El debate Dallas versus Ricky Edit finalmente ha ocurrido y la verdad ha sido algo duro de ver. Tú mismo te estás violando a ti mismo. Toma, toma, para que te la comas. Abre la boquita. Abre la boquita. Sí, pon cara de serio, que ahora es más divertido todavía. Cuando estabas comiendo a Wismichu no estabas tan serio, estabas bien divertido. Venga, cómete el plátano. Qué puta risa. Me meo contigo. Dime. Es que es gracioso, O sea, otra cosa no, pero como humorista el tío es un genio. El debate fue un despliegue de vergüenza ajena constante. Por parte de Dallas la gran mayoría de veces, pero alguna vez puntual también por parte de Ricky. Dallas hizo lo de siempre, la estrategia súper barata de reírse a muerte de manera hiper forzada cuando básicamente no tiene nada que decir. Y ya lo ha hecho muchas veces anteriormente, ¿no? Pero en esta ocasión en concreto era especialmente doloroso de ver. Agarraos fuerte porque el nivel de cringe de este clip va a ser tremendo. 3 chats, probablemente. ¿Y qué decían esos chats? ¿Qué te importa? Hostia, a ti te mola mi voz. Es esto, ¿no? ¡Que me veo, tío! Pero tú, ¿por qué me preguntas qué decían los chats? ¡Que me veo! ¡Ay, qué risa! A ti te mola mi ex. ¡Que me veo! ¡Ah! ¡Ahora te pones meloso! Bueno, como podéis ver, una risa bastante natural, la verdad. ¡Me estoy riendo muchísimo! Muy natural la risa, sinceramente. Y el momento final de... Eso es
muy orgánico, realmente se nota que Dallas estaba riendo de manera muy genuina, ¿no? Este debate se lleva arrastrando desde 2021. Ricky retó a Dallas por un tema que era un poco chorra, de conocimiento audiovisual y el rewind. Dallas básicamente se negaba a aceptar el debate porque sabía que lo tenía completamente perdido, poniendo la excusa de que no quería darle fama y demás. Pasaron 2 años, Ricky siguió pidiéndole hacerle debates, le hizo vídeos, Dallas le hizo vídeos también por el tema de su ex. Ricky le propone hacer una entrevista en persona, a lo que Dallas le dice que mejor no porque igual le arranca una pierna. Luego a partir de aquí se supone que Ricky Edit le había interpuesto una orden de alejamiento que no se había llegado a confirmar todavía, y ahí fue cuando Dallas empezó a insistir muchísimo en hacer un debate en persona. Ricky se niega a hacer el debate en persona por la supuesta orden de alejamiento, pero insiste en hacer el debate en llamada, a lo cual Dallas se niega durante más o menos un año. Sin embargo, hace unos días, de sorpresa, Ricky Edit de repente dijo: oye, vamos a hacer el debate en persona. Y no solo eso, pondremos que cada uno de nosotros tenga a una persona encargada de poner clips de las cosas de las cuales estemos hablando para que no haya ningún tipo de mentiras. Dallas, después de estar un año insistiendo en hacer el debate en persona, pues evidentemente acabó aceptando, aunque ponía algunas excusas como: bueno, vale, lo podemos hacer a partir del 4, Ricky anuncia, vale, el debate será el día 4, y él: no, pero dije a partir del 4, no el día 4, o cosas así, ¿no? Tonterías un poco sospechosas, pero bueno, al fin y al cabo, sobre el papel estaba aceptando el debate. Pero ¿qué pasó? Que todo el mundo sabíamos que ese debate no se iba a dar, porque evidentemente Dallas no se iba a meter en la boca del lobo en una situación en la que no tenía el control de absolutamente nada. Y a la persona a la que menos le convenía que haya alguien diciendo: espera, ¿dijiste esto o dijiste esto otro? No, yo dije esto otro. Ah, sí, mira, aquí tienes un clip en el que te contradices. Pues evidentemente a quien menos le convenía era a Dallas. Y qué curioso, ¿no? Que después de negarse durante un año a hacer un debate en llamada e insistir un montón en que sea presencial, cuando por fin lo tienes presencial, resulta que, te ha venido un inconveniente el día del debate presencial, ¿vale? No se puede retrasar, al parecer. No es como que es un debate que lleva retrasándose desde 2021. Y resulta que se tiene que hacer a toda prisa porque Dallas insiste muchísimo ahora de repente en hacerlo en llamada. Algo a lo que se ha negado durante un año. No se podía retrasar, no se podía volver a cambiar la fecha. No. Tenía que ser ya, rápido, en llamada. Es que es surrealista. Un año negándote a hacerlo en llamada para finalmente forzarlo lo máximo posible, poniendo excusas de mierda, que yo sinceramente no me creo, para hacer el debate cuanto antes. Y claro, ¿cómo le convenía a Dallas más ese debate? ¿Teniendo a Ricky con una persona que le pueda encontrar clips? ¿O campearle el directo mientras está jugando a un puto juego de miedo? Y forzar a hacer un debate en llamada cuando llevas un año evitando hacerlo en llamada para hacerlo en persona, para pillarle lo más desprevenido y sin pruebas y sin clips a mano posible. El tío empezó en directo diciendo esto: ha surgido una complicación médica, no mía, ¿vale? Pero ha surgido una complicación médica que simplemente no me permite estar ese día, y no quiero que se las dé de que me lo estoy inventando nada. Por lo cual, lo que quiero es terminar con esto ya una vez y humillar a este payaso. Y sin acordar absolutamente nada con Ricky, se puso a ver su directo y a decirle básicamente que le estaba esperando para hacer un debate. Otro pasillo, ni de coña que iba a volver a aparecer. Prefiero ir por... Está en directo, a ver si le da por entrar. La gente empezó a decirle a Ricky que Dallas estaba campeando en el directo y que quería hacer un debate con él, a lo que Ricky dijo: venga, Andorra, que no llegue tarde. Que nanay, que el debate se hace en persona. ¿Qué conclusión sacó Dallas? Que está diciendo que no va a entrar. ¿De verdad está diciendo que no? Yo es que sabía que iba a hacer esto. ¿Hacer qué? ¿Mantener lo que se había acordado? ¿De hacer el debate en persona? ¿Porque quien quisiera hacer el debate en llamada era un cagado? En fin, luego de esto se puso a ver a Ricky jugando a ese juego en directo. Los trabajadores el día del opening de la estación de Brooklyn de metro, ¿no? Hostia. Ya lo está ignorando. Hostia. Aquí estoy esperando. Aquí estoy esperando a que entre. Antes de seguir viendo, recordemos esta conversación que tuvieron Ricky y Dallas en Twitter. 3 de marzo de 2024, Ricky Edit: tengamos ese debate, charla, discusión o como quieras llamarlo en llamada. Dallas, agosto 6. Pero ¿cómo puedes ser tan patético, Pinocho? ¿Cuántas veces repetí que lo hagamos en persona? ¿Ahora quieres ver llamada desde tu casita para que no te vean temblar como un cagón? Ya te dije que lo hagamos en persona, en directo si quieres también. Quiero ver cómo te cagas encima. Vale, después de ver esto, sigamos viendo el vídeo. No pasa nada, aquí me quedo esperando. Aquí me quedo esperando a que le bajen los huevos otra vez y a que entre la llamada. Yo ya le mandé el enlace, que lo sepáis, yo le mandé el enlace, os voy a mostrar las pruebas. Y luego se puso a repetir en bucle que estaba muy nervioso, que estaba muy cagado, cuando el tío está totalmente normal jugando a un juego e ignorándole.
Por si no has entendido la historia, te la explico. El fantasma era un asesino. Qué nervioso está. Este creador, Darfobia Games, oye, muy bien. Muy buen juego, tío. Literalmente está cagado. Literalmente está cagado. Muy bien tratado el sonido del juego, que en un juego de terror lo más importante no es lo que... Está cagado. Hombre, pues claro que está cagado. Literalmente está jugando a un juego de miedo. Y también literalmente se escuchan los grillos de fondo. Luego además, antes de siquiera empezar el directo, empezó a fingir la risa otra vez. Estamos poniendo en pantalla una cuenta random de alguno de los últimos seguidores. Qué patético que es, Dios mío, qué patético que es. Yo me estoy muriendo de la risa. Qué patético que es. De verdad, va a cerrar el directo. Está cagado. Me hace gracia ver a Ricky actuando como una persona completamente normal y Dallas teniendo alucinaciones en plan, madre mía, Dios, lo que está haciendo es tan patético. En fin, ¿para qué le sirvió todo esto a Dallas? Pues básicamente para hacer el debate como a él le convenía más, de manera imprevista, mientras el otro está jugando a un puto juego, en lugar de con una preparación real, con gente poniendo clips, tal y como se había acordado. ¿Por qué? Porque tal y como os expuse en mi vídeo anterior, a Dallas le conviene debatir sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de clips. ¿Por qué? Porque es una persona que es extremadamente mentirosa. Si hay alguna, entre comillas, virtud que tiene este hombre, es que es capaz de mentirte en tu cara sin que se note lo más mínimo, porque te dice las cosas muy convencido. Hacer un debate sin nadie clipeando de manera imprevista es jugar a su favor, porque no va a tener en ningún momento el clip de él mismo autohumillándose con una contradicción. Y de ahí la insistencia obsesiva que podemos ver en estos clips para que el debate se haga sí o sí en llamada. A lo largo de este último año, cuando Ricky Did no quería hacer el debate en persona, Dallas ponía tweets como estos. Oye, fan de Ricky, ¿por qué no vas a insistirle a él de que acepte el debate en persona? ¿Te das cuenta de que tu ídolo es un cagón de mierda? Ahora resulta que lo valiente es aceptar una videollamada, jajajajaja, y no aceptar un debate en persona. El puto payaso solo es valiente detrás de la pantalla, por eso no quiere aceptar el debate en persona. Tiene miedo a que la gente vea que es un cagón y que vean cómo tiembla en persona. Y sin embargo aquí lo tenemos, forzando la situación lo máximo posible para conseguir el debate en llamada y no tener que hacerlo en persona. No voy a explicártelo por videollamada, te lo voy a explicar en persona. No, la gente no es que te lo quiero explicar a ti en persona. A ti. Estoy aquí. No, esto no es en persona. Mira, ¿tú te crees que después de esto voy a quedar contigo en persona? Aquí es donde vamos a zanjar el tema. Esta es tu oportunidad para coger y soltarlo todo. No, mi oportunidad es el día 6 en Andorra. O sea, que Dallas lleva un año insistiendo en hacer este debate en persona. La razón por la que quiero hacerlo sí o sí en persona es porque quiero que la gente vea como el tío tiembla. Esa es la razón. Y cuando finalmente Ricky Edit cede para hacerlo en persona, Dallas dice, no, ahora quiero hacerlo en llamada. Ha surgido una complicación médica, no mía, ¿vale? Pero ha surgido una complicación médica que simplemente no me permite estar ese día. Así que, después de que Ricky haya cedido a hacerlo en persona, como el señorito quiere hacerlo en llamada, hay que hacerlo en llamada. Cuando el señorito lleva un año negándose a hacerlo en llamada, cuando Ricky quería hacerlo así. Yo de verdad me pregunto, ¿por qué cojones hay que hacer las cosas como Dallas diga? ¿Y sabéis qué es lo malo ahora? Que situaciones en las cuales se le podría poner en su cara cómo se está contradiciendo de manera brutal una y otra vez durante todo el debate, pues acabaron así. Dallas y Ricky estaban discutiendo sobre algo y básicamente Ricky puso de manera súper improvisada el clip en el cual Dallas se contradecía. Los dos hacían el directo de manera simultánea y en el de Dallas, el que tenía más viewers, las cosas se veían así. No, estaba allí cuando pasó. Sí, de hecho estaba en el baño contigo. Ah, vale, curioso. Vale, cuéntame más. Espera un momento, lo estamos viendo. Cuéntame más. A ver, cuando yo dije exactamente que yo me descargué las conversaciones para luego compartirlas con terceros. Cuéntame. A ver, cuando ese chaval, que obviamente soy yo. A ver lo que encuentras. Mira, que te vas a humillar. Esta es la primera parte del clip en la que, bueno, confiesas que abriste el portátil, viste los meses de conversaciones y, bueno, viste todo el plan que tenía montado de meses y de todo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué? No, ¿has encontrado lo que has hecho? Sí, ¿que me descargué las conversaciones y las compartí con terceros? No, no está en este clip. Pero te lo ni en ninguno porque eres un puto mentiroso. No te preocupes, José, dentro clip. Porque eres un puto mentiroso. No te preocupes, estará en el vídeo, de verdad. No lo tengo. Claro, sí. Ricky, dime exactamente de dónde has sacado esa información. De un vídeo tuyo antiguo, tío. ¿Ah, sí? Tú eres tu peor enemigo. Tú eres el que estaba contigo mismo en el baño. ¿Cuál?
no sé qué vídeo es, yo he visto el vídeo, se te ve más joven, coño. Pues no sé vamos qué a hacer una tipo. cosa. Te voy a dar Cuéntame. el rato que necesites ahora mismo para que busques esa acusación que me acabas de hacer No y eres me la tan demuestres. importante, ¿eh? No, ahora borra el vídeo. Ahora borra el vídeo. ¡Qué puto payaso que eres, tío! De verdad, es increíble. Es increíble. O sea, te acabo de pillar la puta mentira y dices que no soy tan Mentira, si lo has dicho importante. Estamos aquí debatiendo, me acabas de hacer una acusación, te digo, te doy todo el rato del mundo que necesitas para buscarlo y no lo vas a buscar. Lo que habría sido una humillación para Dallas acaba convirtiéndose en una humillación para Ricky. ¿Y todo por qué? Por ceder en hacer el debate en llamada cuando lo podías hacer en persona con gente clipeándote absolutamente todas las contradicciones de Dallas en el momento, no después en el vídeo editado. Y es que fíjate cuántas cosas podrían haber salido mejor. La primera es que tú estás viendo el clip mientras Dallas te interrumpe porque no sabe ni siquiera que has puesto el clip, o a lo mejor sí lo sabe porque se lo intuye y te intenta estropear el momento de alguna manera. No, bro, y Espera un momento, lo estamos viendo. me enteré de absolutamente todo. Cuéntame más. Lo que A ver, llevaba cuando yo meses dije exactamente que yo meses y meses me descargué las conversaciones para luego compartirlas con terceros. de conversaciones con su propia madre. A ver, cuando ese chaval, que obviamente soy yo. A mi Are, a mí se... Y es que aparte de que el clip ni se escucha bien porque se está súper interrumpido, en el directo de Dallas, que era más visto, se ve así. A ver lo que encuentras. Y es por cosas como esta que la gente se ha llevado la impresión de que Ricky ha quedado humillado en el debate. ¿Qué? ¿Has encontrado lo que has hecho? ¿Que me descargué las conversaciones y las compartí con terceros? No, no está en este clip. Pero te lo Ah, busco ni en un ninguno segundito. porque eres un No, puto pues no te mentiroso. preocupes, José. Dentro clip. Porque eres un puto mentiroso. No te preocupes, estará en el vídeo, de verdad. No lo tengo. Claro, sí, sí, sí. Esto no tiene ni la mitad de fuerza de lo que habría tenido un debate en persona con el clip en directo en su puta cara. Y Dallas llega al punto de casi flexear, en plan, venga va, te doy el tiempo que necesites para encontrar el clip. Pues vamos a hacer una cosa. Te voy a dar el rato que necesites ahora mismo para que busques esa acusación que me acabas de hacer No y eres me la tan demuestres. importante, ¿eh? No, ahora borra el vídeo. Ahora borra el vídeo. Esto no sería necesario si directamente tuvieses el puñetero clip. Pero no, había que hacer el debate tal y como lo quería Dallas, en llamada, después de que lo quisiera en persona. Porque Dallas dice A y se le da A. Y cuando se le ha dado A, dice, oye, pues ahora quiero B. Y se le da B. En todo momento quiso jugar en ventaja. Él sabía que no ibas a aceptar el debate en persona por el tema de la orden de alejamiento y las amenazas. Y cuando fuera de lo que él planeaba, aceptas el debate en persona y sabe que de nuevo va a estar en desventaja porque va a haber alguien controlando las mentiras que va a decir en directo, ahí vuelve a cambiar las normas y... pues bueno, vale, ok, Dallas juega en ventaja. Y es que en lo de dejarle jugar en ventaja, siento que Ricky Edit ha cometido un error similar al que cometí yo cuando debatí con Dallas, y es el hecho de subestimarlo. Uno ve lo obvio de sus manipulaciones, lo tontas que son sus mentiras y lo malo que es en general argumentando, o lo absurdas que son las conclusiones a las que llega, y piensa, buah, es que le voy a meter la barrida de su vida, es que no me tengo que esforzar en nada, simplemente es decir a la gente, oye, que 2 más 2 son 4, ¿sabes? Pero la gente realmente no tiene ningún tipo de implicación en esto, la gente ve esto por entretenimiento y mucha gente está ya directamente antes de que empiece el debate sesgada para pensar que alguien va a ganar o alguien va a perder. La gente no se para a pensar si los argumentos son buenos, si tienen sentido, no, la gente se queda mirando la cara de los dos y hostia, este está sonriendo mucho. No me voy a plantear si está fingiendo la risa, sino que simplemente voy a decir, coño, este sonríe, así que debe estar ganando, ¿no? ¿Por qué os creéis que Dallas sigue fingiendo la risa en sus debates a pesar de lo obvio que es que la finge y lo mucho que la exagera? Incluso cuando Dallas ha perdido un debate, según la opinión de la gente, ha sido porque se ha puesto a gritar qué juego hizo Willy Rex y estaba muy enfadado. Ni siquiera porque realmente la gente dijera, oh, qué malos son sus argumentos. Y si os fijáis viendo el debate, veréis que Dallas se controla bastante para no perder los papeles y tener una actitud muy calmadita, muy impropia de él, de hecho. Porque hace unos años, gritar como un loco hacía que la gente dijera, oh, tiene mucha razón, ha sufrido mucho, pobrecito, pero ahora la gente ya no se lo toma en serio. Así que esa estrategia ya no le vale. Y en cuanto a la actitud de Ricky Edit, pues a lo largo del directo se le podía ver intentar ridiculizar a Dallas, muchas veces lo conseguía, alguna no, pero habría sido mucho mejor opción que hubiese ido en serio a por él a sacarle los temas que realmente le joden. A veces era ridículo porque le pedía permiso a Dallas, oye, por favor, ¿te puedo enseñar esto? ¿Me das permiso para enseñar esto que te comprometo un montón? Y Dallas decía, sí, claro, enséñalo. Y él decía, ah, pues no lo voy a enseñar.
Y es como, tío, enséñalo. Ve en serio, joder. Es que se ponía en plan, no, es que no quiero hacerte... Loco, ¿por qué cojones ibas a tener escrúpulos debatiendo contra un tío que no tiene escrúpulos? Al final con esto das la impresión hacia el Pambiverso de que te estabas marcando un farol. Y es que no parece que fuera un farol, porque Dallas ponía muchos peros antes de aceptar que lo enseñaras. Pero a alguien parcializado de ese lado, 100% le das la impresión de que estás haciendo un farol. Yo al menos lo pensaría si no supiera lo que hay. Es básicamente como que Ricky tenía la actitud de, bueno, nos vamos a mofar un poco de Dallas porque jajaja es muy tonto. Y... al final, no sé, como que se ponía mucho a pedirle, oye, di tal frase que dijiste en tal cosa, no sé qué. Es como, no te estás tomando esto en serio, tío. Y yo entiendo que para uno mismo, pues como sabes lo que hay, pues dices, ok, entiendo que yo estoy quedando bien. Pero visto desde el punto de vista súper externo, pues la verdad es que no quedas nada bien. Luego tampoco peleaba demasiado por tener la razón en ciertas cosas. Es como que enseguida decía, ah, vale, ok, pues ya está, sí, vale. Y puede quedar como una respuesta sarcástica, en plan de, vale, lo que tú digas, tío, no tengo ganas de discutir más contigo. Pero al final no dejas claro el punto de vista. El otro está súper emperrado en decir, no, esto va a quedar tal y como mi narrativa vende. Y el otro es en plan, bueno, pues vale, lo que tú digas, ¿sabes? Como, tío, discute las cosas. Estás en un debate. Tienes que defender tu punto hasta el final, no decir, ah, bueno, vale, sí, lo que tú digas. Es que hubo incluso un punto en el que parecía que fueran amigos. Esto es raro si no habéis visto el debate entero, pero si os lo veis entero, hay como media hora, una hora, que están de un buen rollo y de un... Tío, parece que se van a hacer amiguitos de repente. Así de poco en serio se lo estaba tomando Ricky. Como conclusión final, quiero decir que tampoco creo que lo hiciera extremadamente mal, ni mucho menos. Hay gente diciendo que Dallas humilló a Ricky y no sé qué clase de alucinógenos consume alguna gente o qué clase de copium tienen algunos, porque, en fin, a lo largo del 90% del debate Dallas estuvo dando todo el puto cringe como es habitual en él. Creo que tuvo algún micropunto, pero ahora mismo ni siquiera me acuerdo. Y Ricky tuvo varios momentos en los cuales sí, a pesar de no tener clips y a pesar de tal, sí consiguió dejar bastante mal a Dallas. O sea, que el debate lo ganó Ricky, creo que no debería ser ni un debate en sí mismo. Mi problema con el debate con Ricky es que podría haber sido una humillación para Dallas extrema. Ya ha acabado siendo un debate en el que, a pesar de que Ricky creo que tenía la razón en la grandísima mayoría de cosas, simplemente Dallas ha quedado muy mal, extremadamente mal como siempre, y Ricky ha quedado regular. Y de hecho Dallas podría haber quedado muchísimo peor. De hecho, entiendo que para cierta gente que ven esto en piloto automático, Dallas haya quedado más o menos bien. Que bueno, a ver, si crees que Dallas ha quedado súper mega increíblemente bien y Ricky te ha quedado extremadamente humillado, sinceramente no hay salvación para ti. Pero entiendo perfectamente que haya gente que diga, oye, pues los dos han quedado mal. Para mí es obvio que uno ha quedado mucho peor que el otro, pero también entiendo que la gente no tiene el mismo contexto que tengo yo. Y en fin, yo como conclusión final diría, chicos, que este debate debería repetirse. Y debería repetirse en persona tal y como estaba acordado. Oye, que no puede ser para el día 6 porque a Dallas le ha pasado... Vale, ok, digamos que es verdad, ¿vale? Puede que lo sea incluso, oye, quién sabe. Que se haga más adelante, que se repita, que haya peña con clips de verdad. Y oye, Dallas seguro que está muy seguro de que lo va a hacer increíblemente bien, ¿no? Así que, ¿por qué no repetirlo y humillar a Ricky otra vez, no? Quiero decir, el rey de los debates, oye, pues no tendrá miedo de un segundo round, ¿no? Si Dallasito después del debate de imbécil, qué asco que das, necesito un segundo debate con J. Pelirrojo para, no sé, para acabar de humillarlo, supongo. Pues porque Ricky D no puede tener esa oportunidad, digo yo. Además que estaría muy guapo, ¿no? Ver ahí a Rick Cook, ediciones, mierdiciones o como sea, temblando, ¿no? Con los huesitos ahí haciendo clic, 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 clic. Yo creo que hablo por todo el mundo cuando digo que tanto Pambis como hatercitos pambisitos quieren ver un segundo debate en personita, ¿no? Que además hubieron bastantes cabos sueltos, bastante curiosos que quedaron del debate primero, y hay temas como el de Olivita que apenas se han raspado un poquito por encima. No creo que a Dallas le dé ningún miedo hablar de eso porque claro, siempre ha quedado inocente de todas estas acusaciones tan graves que se le han hecho, ¿no? Así que pues yo creo que se podría hablar ese tema, ¿no? En un segundo debate. Así que nada, gente,
por mí esto ha sido todo. Esta es mi opinión y mi sugerencia, que si le queréis hacer llegar a Ricky, pues oye, yo feliz, porque creo que definitivamente esto del segundo debate debería considerarlo. Y esta vez, como quería dar asito, en persona, con los huesitos temblando. Ricky por lo absolutamente imponente que es Dallas, y Dallas pues por el clipeador, ¿no? Que parece que le tiene bastante aterrado, ¿no? Como para no considerar siquiera la idea de hacer un segundo debate. Y ya está, gente, hasta aquí. Y nos vemos, un beso. ¡Mua! Como añadido final a toda esta película, nada. A ver si pillan ya al cabroncete este, ¿no? A ver si lo pillan ahí y lo meten en la cárcel. Sería un gran final para toda esta trama. Y un documental de Netflix también ahí, ¿no? O de Prime, liderado por Tamayo de The Wild Project. Resident Evil 4 Remake. Me parece que es un remake que sobra. ¡Calla, Para mí Jordi, un remake calla! tendría que ¡Calla, ser no coger tienes un juego razón! clásico ¡Cállate! de verdad,